has been greatly improved, especially with the addition of Marshy when it comes to that matchup. But the question mark is, S&D now kind of has Señores, a mark on that hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, amiguitos, bienvenidos. Bien acabado, como se sientan hoy día. You got to give a lot of praise to Marshy. We talked to Hippo a bunch at the beginning of this event as they were kind of coming in from different locations, and Hippo was sitting there saying that they feel very confident in what their hardpoint was doing. So the pacing change is definitely marked and noticed. Marshy has been playing unbelievably well throughout both respawns, hardpoint and control combined. But like Beef Mommy is saying, there are a couple of question marks now with their search and destroy. They were undefeated in the group stage. They did drop their first search yesterday, and that's going to be, I think, a major point of contest as they approach that best of 7 grand finals. When we talk about Luminosity, we often talk about the performance last year and just how spectacular. Estaremos chat, ¿qué tal? Bienvenidos. Un poquito tarde prendí, gente. Hoy prendí un poquito tarde porque recién regresaba del gimnasio y me metí a bañarme un solo porque andaba en modo puerco. Pero ¿qué tal? Aquí andamos. Puntualito, Puntualito. Sin intro ni nada, esto es la matanza, es que llegué tarde. Llegué un solo al gimnasio y me metí a bañarme un solo. Ojo, mi dios ruso, Bolu. Oye, la camiseta un poquito arrugada, ¿no? Una planchita y pega, ¿no? ¿Quién juega? Hoy juega Tribe, Luminosity Gaming y el equipo de Team Mayhem. 3 equipos que ya están clasificados en la fase número 5, pero vamos a ver quién se posiciona en el top número 1, en el top 2 y en el top 3 ahora. Ya anda un poquito mejor el tema de grip y tos. No tanto en realidad, pero mejor que ayer andamos. Mejor que ayer andamos. Y también ayer. Hoy fue la peor decisión de mi vida, de irme al gimnasio con tos y grip, te lo juro, Fue la peor decisión de mi vida. No me la puedo creer. Saludos, José, hola Lechuga Fría, José Quintero, para Juan Barrientos, ¿cómo estás? Para Ángel, para Kerly, Dina, Elian. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Felipe, Fénix, para Ángel González. Muchísimas gracias, Lupita, por esos 4 meses, bienvenida. Saludos, Natron, ¿cómo estás? Hola, Feder, bienvenido. Saludos, Oliver, Panda, bienvenido, Rey, ¿cómo estás? Ahora, ¿cómo está la tabla? Está en luz, perdón, en Winner Brackets tenemos ahorita el equipo de Luminosity Gaming. Un segundo. Pressure. That's what Raballo said right now, and it's exactly what they're facing. They had a really good challenge run. They showed how dominant they can be, but they Ojo, Beef Mommy no se pintó el pelo. Ojito con eso. Otra vez. Seems like they still need to find their footing here, especially with that. ¿Qué onda, Yacir? Bienvenido, ¿cómo estás? Ajá, tenemos en Winner Bracket a Luminosity Gaming y en el Loser Bracket tenemos a el equipo de Tribe y el equipo de Team Mayhem, ya que Team Mayhem perdió contra Luminosity. Saludos, Gabo, ¿cómo estás? Hola, bendiciones. ¿Qué onda, mi Lucho, Rey? ¿Cómo estás? Bienvenido, papi. Bienvenido, mi Rey, bienvenido. Sospecho que yo soy peluca, dice. Ya no te poner las transmisiones, dice Manuela a Juan. Opa. ¿Apenas perdió? Sí, gente, recién. No le queda a la chava ese color, dice. ¿Qué onda, Danilo? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Bienvenido. Bueno, Guara, ya mismo escribo, es que tengo que jugar con Tribe y ya me están llamando. Vaya, Rey. Mucha suerte. ¿Quién quedó eliminado? El equipo de Devious. Devious quedó eliminado. Y ahora, ahí, bueno, ayer Bolu tiró picantería, ¿no? Ayer Bolu tiró algo picante. Dice, bueno, Tribe, tenemos la fama, en el equipo de Tribe tenemos la fama de caer y siempre luchar por el top 1 después. Tipo, bajaron a los brackets y ahora piensan llegar otra vez a top 1 en Winner Brackets. Está complicado porque tienen que ganarle a Team Mayhem y van a tener que ganarle a Luminosity Gaming. Inco Gaming pasó a la fase 5, sí, mi rey. ¿Quién crees que gane la Champs? Complicado, Todavía faltan que clasifiquen 2 equipos más de China y 2 equipos de Carena. La categoría, perdón. Ahí ya la cambiaron. Muchas gracias, Feder. Hoy día jugará Tectonic y Bolu, ¿qué dicen? Ayer estuvo Bolu como de coach, atrás de los jugadores de ellos. Hola, papi, déjame chupar
parte luego. Ando un poquito ocupado de también, Luis, pero para el siguiente, ¿va? Cuando jueguen cebollados. Para sacarte la gripe. Pasa rutina para ser tan guapo. No bañarse 3 días de chill. Guarabello, te amo. Hola, Sebas, ¿cómo estás? ¿Cuántas personas están en Tribe? O sea, jugador oficiales son 6. Sin contar el coach, sin contar el manager, sin contar la gente que tenga ahí. Hay gente que tiene, bueno, hay algunos equipos que contratan psicólogos, contratan entrenadores, todo un poco, la verdad. Sería épico que Inco represente a la TAM. Me gustaría mucho más que TLE represente a la TAM que Inco, la verdad. En cómo tienes la configurado del CV en 75. Josiel y Fernando, gracias por las donaciones, muchas gracias. Hola Ángel, ¿cómo estás? Yo veía igual a Guara en Twitch, pero los mods no ayudan. ¿Cómo que no ayudan los mods? Contexto. Guara, te quiero más que a mi ex, gracias. Traicionaste a Lucasín. Siempre he dicho que el equipo, bueno, el equipo de Inco, mi queridísimo Lucasín, que lo quiero, lo estimo demasiado. Pero voy a siempre apoyar más a la comunidad hispana, en este caso TLE. Tenemos aquí uno de cada uno. A Solo, del equipo de Tribe Gaming, a Jesus Can Save de Team Mayhem, y el otro, ¿quién es? ¿Cómo se llama el de Luminosity, el otro? Washi. Washi creo que es, ¿no? No, estrellas, ya no soy level up en Facebook, ya. What about you, Jesus Saves? Any strategy that was being planned, or were you taking more El of a otro es Envy. restful moment? No sé quién es. We did have a little bit of rest, went for dinner, and then No sé si after es Washi that o we Envy. came to the hotel. Ella tiene Did a nombres little bit of similares, ¿no? talk, Washi, talked about how Marshi, we're gonna Envy. approach today, and then same thing for the morning. We did No do a escucho little nada, bit more talking, discussing what we're going to be doing, and yeah, No pretty escucho nada, prepared, gente. and looking forward to the matches. And one of y'all will be facing off against Envy and the rest of Luminosity. That's why you get to be over here on the left side, the cool side, waiting in the grand finals. How'd you spend your time? Honestly, me personally, I just had a good night's rest to, see these two go up against each other and see who comes out on top. Yeah. Would you like to share with us any expectations for their matchup? You can pretend that they're not listening right now, even though there's a mic going out. Escucho muy bajo, no entiendo. Honestly, I mean, these guys just have to play to their best of their abilities and just, the best one's going to win at the end of the day. Real quick, just words from you and you before the matchup on behalf of your team. Well, I would just say I think we're going to be going in pretty confident as well. And it'll just be fun. We're just going to look forward to have fun. That's it. I have no more words. It's time to let the game speak. Let the games speak for themselves. Thanks for joining me on the stage. Back to the ¿Ya es desk. presencial? Pues es fase 4, la misma que se juega en Latinoamérica, pero esta fase 4, como es Norteamérica, ellos la decidieron hacer de manera presencial. Gabby tried to bait these dudes. They're like, nah, man, listen, we're here to, I'm just here so I don't get fined. Let's play the game. And I appreciate that. The thing about it is, like, this is so Déjame avisar por Instagram que no anti-COD. avisé. These guys are more than happy to shoot bodies, but when they get a microphone in front of them, in front of a camera, they're like, yes, nice. Yes, we're going to have a very gentleman's game. Give me some smack talk. We need to get, like, Scrappy in the mix and tell these guys how to do it, because, man, I was looking for some fireworks. Gabby set them up perfectly. Well, we're not going to get the smack talk on the stage. Let me get the smack talk online. Follow us all over the internet. Just don't follow us home. And, of course, we've got a Discord. Ya hay stream gente de la CHAMPS. Estamos en todas las plataformas que estén en este momento. Jálense a Twitch. Recién acaba de iniciar, así que vénganse, ¿va? Vénganse para acá con toda la gente. When we see Team Mayhem up here, that's got to be a lot of chatter. So definitely a lot of fun. So let's just shift gears and jump right in. Tribe versus Mayhem is going to be our matchup to determine who takes on Luminosity Gaming in that grand finals. Tribe Gaming, let's start here. The black and red, this team, I mean, Solo came up there and, well, he doesn't have words, but that's what we have to do, so let's chat. I mean, let us put some words in his mouth a little bit, and it's something that definitely this team is great. They have the branding, Team Mayhem in their belt. They got contra two very valuable players coming in from last year. One really good player Tribe. that just made a statement this time around. That would be Rabalo. Pero al fin te bañaste, sí. Kind of had a difficult time, and now is the time to step it up. The thing is, there was not a single moment in the 3 maps they won yesterday that labeled dominance. That was something that we used word-wise all the time about. Ya los conocen, gente. Seiken, Rebel Space, Yes Solo y el Rusio. Como dije ayer, Bolu.
Tectonic ya no juega en Drive, él juega en Luminosity, pero hoy ya no sé si lo veremos jugar o no. ¿Qué dicen? Ahora estaba viendo el Real Life de One Piece por Netflix y podría jurar que el actor que interpreta a Luffy eres tú. Yo lo interpreto pero en los dobles de riesgo, gente. Cuando hay escenas muy riesgosas yo lo interpreto ahí porque me parezco, pero él es el principal, Iñaki, el mexicano. Ahora los de Luminosity Gaming. Qué papullos. Qué papullos. Jugadores de básquet we like. Jesus Can Save. Papucho de Pepe en mexicano. Miradas que enamoran, miradas que roban, gente. Roban corazones, evidentemente. ¿Qué hace Bron ahí? Dice King, Blur, Jesus Can Save, Cartel, Ageo Rap y el papucho de Pepe. And then in moments in round 5 controls, they've also put together the last second decision making needed to get over the hurdle. So they are providing, I think, on every single front. And even though they find themselves in the lower bracket, they're still to possibly be a major contender for a championship today. Maps coming at you right about now. Miradas que roban, pero corazones. Iniciamos un solo, Primero, uy. Hardpoint en Arsenal. Diablos. Banearon Summit y Apocalypse. Qué basado el que eligió ese mapa, Qué basado, maldita sea. Tele cuando juega, ellos juegan en Latinoamérica, LATAM. Tele juega ya la fase 5, esta fase 4. Yeah, this is actually a bit surprising, I think, for a number of reasons. Por cierto, dato curioso, ayer estuvimos investigando esos auriculares que tienen. Y esa mierda vale casi $1000. $950 vale esa cosa. Hola, Gonza. Saludos, John, ¿cómo estás? Mirá que roban vidas. Baden Express y control en torre de strike, ojito. And their record, even though it may not be the most stellar, they do have some very convincing results. And based on how they played maps like Firing Range yesterday, I'm excited to see what they have for Express. I'm going to mirror exactly what Shift said here. You have Kings and Blur that could provide so much space and Express and also information. You already know the first engagements will be most likely your snipers, especially on that A side. But going into that control crossroad strike, like what we said already, round number 5 always for Mayhem, and it seems like they will deliver this time around. Well, match number 1 is ready for all of us. So let's get into it. Winner goes to the grand finals. Try Mayhem. Y'all two on the cast. Yeah, this is really, I think, an interesting matchup just to see them go back, play out what happened and what maybe went wrong yesterday, and modify the map set just a touch. I still think that, generally speaking, neither team is going to be upset about seeing one map or the other. I think both teams kind of got away finding some of their stronger overall maps in this particular pool. It's just the order is all jumbled up compared to yesterday, and that has something to do with how they found the lower bracket, Mayhem being the higher seed right now based on how the tournament's filed. And especially with the pressure on Tribe. Es la primera vez que Tribe no da miedo. No va a jugar otra vez este Tectonic, no sabemos por qué. They did so, like what I said a while ago, in that takeoff matchup up against Mayhem, where yes, they lost a really good map. Now they're bringing up another one in their pocket, which will be Arsenal. And they were taking a look at the matchup yesterday against Luminosity, where Mayhem lost that Arsenal matchup. ¿Qué marca de audífonos utilizan ellos? Ayer los googleamos, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero valen $950. I think the thing though is, even in that matchup versus LG, it was a really good game of Arsenal hardpoint. It really just came down to a couple of things here and there. I mean, a 250 to 203 scoreline. You could point fingers at a number of different moments and say that was the difference maker. No, no se llaman helicóptero, no se vayan a llamar así. Tiene otro nombre, no le creo. Iniciamos directamente, gente. Mapa de Arsenal, ojito con esto. Let's get it on. All right, here we go. As the battle for the power positions here in P1, you definitely want to get a hold of that window. We've seen already how Mayhem was able to control it early on into those rounds, and now it seems like it is just going to be a pretty scrappy hill this Ojo que time King, el equipo de Team Mayhem, va a jugar con una HVK. Se la pela. Yeah, the SMGs continue to get a little bit further forward, putting a lot of pressure on Team Mayhem, who are currently spawning across the map solo. Si Primer Tribe queda eliminado, no pasa nada. Not even done yet, as still members coming in for Team Mayhem in staggered form. Kills
starting to come through. Team Mayhem find a way to re-break. Last one left was Space, and as he drops, Team Mayhem start to get back into the game. 2 players from Tribe now trying to get a hold of this window side, which we already said that was going to be a very important point of contention. Ojo, buena doble. Usa una Fennec legendaria en vez de una Fennec mítica. Qué humildad. Yeah, the SMG line for Team Mayhem respawn just has been unworldly comparatively what we saw during the group stage. Raph has been unbelievable. You also have Jesus, who continues to be consistent. Recordemos que ayer vimos el peor momento de Tribe. Tribe el día de ayer perdió 0-3 contra el equipo de... bueno, contra este mismo equipo fue, ¿no? Oh, hold on. Mayhem has definitely changed up their gameplay because yesterday they preferred to have that robot side spawn. Ayer perdieron Tribe 3-0, vamos a ver qué onda. Igual Rarete, que no está jugando Bolu, tampoco está para jugar Tectonic que yo sepa. Pero a ver qué onda. Igual Bolu sí está en el evento, A Bolu se ha marcado cámara, es más, se la ha entrevistado y todo al inicio del stream y todo. Goncita, muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Saludos, Luquitas. Hola. Estoy jugando demasiado bien con esa abuela, lo domina increíble. No la suelta ni para el BD. Mayhem was throwing so many looks in no la suelta ni para el BD de Bolu, brutal. This is their weakest hill in this map so far. They tried to get spawn, they also tried to get in through front and tried to go for a pinch, but they were just outgunned by Tribe. And now the rotation going in from next, where it's an essential gunfight being won by Jez to even control that point where it's only play number 5 there for Tribe. Yes, con un buen pret, pero falla el pret. Aló, ¿cómo lo falló? Team Mayhem trying to set themselves up backside staircase. Long route on the way from Saludos, Solo Tech, as ¿cómo our estás? operators start to make their presence known. Rabalo from the front just try to do what he can with the war machine, but it's King. Con una triple con aniquiladora, Gotti. Find a handful. He was great here yesterday with his Annihilator, and it seems like this just seems to be his hard point. Over the top, does get flashed up, but still 4, 5. Another little flick over to Rabalo. Beautiful stuff. Qué bien jugado, 5 bajas consecutivas con la aniquiladora. I mean, I think he's probably one of the que solo lleva por espalda. Vaya balas el Seiken y muere por una granada. No, muere por el dron, perdón. Uy, triple con ese Predator de 4 King, Ojito que lleva... Está nada de las 20 kills. Ya llegó a 20 kills con una HVK, señores. A back and forth hard point we have here in P3. Rotation is going to be the key moment here where Team Mayhem already have the point. Oh, King's trying to find a way to finesse this scrap time. Can't quite get too much. ¿Qué pasa con el canal de Twitch Lucasín? No sé, pero está tremendo ahorita en YouTube ahorita. No hay castes latinos, sí, pero prefiero ver los gringos. Sale a robar clase de King de la HVK. Mayhem spending a lot. Solo trying to respond with a purifier of his own. Can't quite get into it at the Pero la agarra de Jesus saves will actually shut him down. 50-50 gunfight still persisting over the top. Mira cuántas kills lleva, 23 bajas con una HVK, gente. Back and forth we go, kill for kill, and it looks like finally Team Mayhem will get the reinforcements they need to get some time. Great operator usage coming in from Team Mayhem, and even though that Tribe Gaming had such a good flank in the form of Seiken and was able to just make his teammates spawn right beside him near the hard point, it just wasn't enough because they didn't have enough gunfire to go up against the operators of Mayhem. And now, as the rotation connects with the scrap point still being contested by both of these teams, an essential 1v1 happening right now, and it is going to be Solo winning that gunfight through P5. Tribe still on the scenic route, though, over Trophy. They've got a long distance to cover, and there are members for Team Mayhem in the way. Solo just again trying to finesse his life as long as humanly possible. Hola, chicos de Tilted, ¿cómo están? Ayer era BD. Ayer perdieron Tribe contra Mayhem, Hoy vamos a ver. Ayer perdieron 3-0 bien cabrón, loco. El BD se los comieron. Si aunque no quedan la Fennec, la han nerfeado como 4 veces y si viene el quinto nerfeo ya. Igualmente que la CBR4. La han nerfeado como 2 veces y ya viene el tercer nerfeo para la CBR. As Jez gets involved, Solo keeps his life. He gets onto a 5 spree, and in the midst of what looked to be a Mayhem break,
the couple of members surviving for Tribe actually hold on. Yeah, that's Carter con un buen Brett. kind of favor Tribe. Solo está nada de las 20 bajas también en este momento. Igual por el tema de bastante similares. Son solo 20 puntos de diferencia nada más. Solo entra, ojito, tiene un Brett en mano ya. Se punto complicado, Igual los últimos 10 segundos va a tener que cortar para el next point, que es el P1. Estás ronco, tengo fiebre, tengo gripe y tos. Ya la fiebre se me quitó. And let's see what kind of power positions they have. As we see, it is Raph gonna be in a really good position. This could get expensive here for Tribe. Team Mayhem are in a perfect setup along this, what is usually a very mixy hard point. And all the timing from Raph around the back. He's gonna line up a couple with the switchblade. Now back into the mix, catches one more bottom side. Triple a Yeo. Perfectly done by Vamos a ver a Yeo con una team making mítica, one point of entry. And now King saying, okay, time to get to work. He's got a second Annihilator out. He's already found 2 kills. Mayhem all over se me hace más cómoda la super normal que la mítica. Love that. I mean, it is Mayhem just timing everything correctly, and the rotations individually from these players, the flanks are just working out for them as they're trying to get and pick up the points here. Blur brings out the War Machine to try and flush out those Tribe plays, but so far they're not aware of where everyone else from Tribe's going to go, and that's an essential operation to shut down by Tribe. But he still got 5 kills with it, so mira el DMista, bro. Ahorita estoy comiendo, hermanito. Lo veré cuando corre stream, mi estimado Josia. Este año Asia y Europa se van a la corona. Asia me llama mucho la atención, No Garena, China. China lo hago con mucho más nivel que el año pasado. Recuerden que vamos a tener 3 equipos de China, 2 equipos de Garena y 2 equipos de India. Pero India no hay mucho nivel y Europa ha dado mucho nivel a un equipo más que el año pasado. Pero no sé qué tanto nivel dará comparación de Norteamérica y Latinoamérica. Hay que ver la diferencia de nivel. Ellos no hablan en torneos cuando juegan, obviamente que sí, papi. Es un torneo presencial con unicolas y todo. 10 puntos de diferencia, gente, nada más. 10 puntos de diferencia. Esto va a estar muy cerrado, Me sorprende el King, que está a nada de las 40 bajas, hermano, con una HVK, A nada de las 40. El sorteo batea de las capturas, cuando se lanza el ganador de... El evento va a ser el día miércoles, ¿no? El evento de Guayaquil. Después del evento lo hacemos. Yeah, really nice stuff here for Team Mayhem. At least being able to string together a couple of hills, get themselves in the lead, and also build a pretty significant cushion. I mean, this is a lot of scrap time that Team Mayhem are getting for free, and they've got players already threatening over towards vent side. This has been perfection from Team Mayhem. Operator still at the range for both sides. Jesus la ventaja Mayhem con 20 segundos, ojito. And because Cartels gets on in, he's saying, where's Tribe? Este miércoles de evento, pero el miércoles no prende stream, obviamente, ¿no? No va a estar aquí en mi ciudad, va a estar en Guayaquil. Mayhem will go P1 to P2 to P3 early. Wow, Cartels is just beaming here by triple? side. Finally gets shut down by Jez, but he does create enough space for Tribe to just be backed up in a corner. Señores, 40 puntos de diferencia tienen todo el respawn del siguiente punto, Trying to get their rhythm back here as one more clinch will try to ensue, but it'll be difficult just because of how much gunfire that Mayhem's actually bringing here in this todo el punto completamente dominado, Va a estar complicado tratar de quitárselos. El King lleva 45 bajas, señores. Esa HVK hay que probarla sí o sí. También, alguien que tenga la HVK legendaria, muchas gracias. Jesus lleva misil, Predator también lleva sistema PEN ya, hermano. Increíble. No one will be able to persist over the scrap time, so that will go to the game clock. And Tribe have to win this rotation to new, and they need to do it convincingly. And now it is going to be Blur trying to take out that Freddy, getting that information that everyone else from Tribe is actually going to be on that right side of the map by P2. That is going to be vital. For at the moment, though, Tribe is still winning the majority of the gunfights, even though that Mayhem's literally raining Mayhem into the sky. Con HVK. Me recuerda mucho al tema de Lidia. ¿Se acuerdan Lidia? La chica europea que jugó con HVK. ¿Cuál ventaja? La mirilla, obviamente. Es full cómoda. 50 bajas contra Time, hermano. Imagínate el nivel, loco. ¿Cómo te vas a aventar 50 bajas contra Time? Es una racha de 15, ¿cómo sabemos? El ayer otra vez se colocó la QQ9, si se dan cuenta, Ayer otra vez sacamos un video de la QQ9. A 14 puntos de perder, primer match de Tribe Gaming. Mucho ojo.
Últimos 8 segundos en el punto. Ya tienen que rotar para Next en este momento. Bolu está en Tribe. Veis que está en Luminosity Gaming. They are positioned really well. Winning those gunfights at the later end here will define how they will finally control this last hill. Ojo con este punto que Tribe lo domina. Si Tribe domina este punto, es remontada sin problemas. Si Tribe domina este punto, es remontada, gente. Es el antiguo Tribe. Antes era Seminal. Puede decir que sí, puede decir que no. Tiene una mezcla de varios equipos. Antes era Seminal y ahora es Tribe porque compró el roster. Y eso es con una triple. Entraron, señores, entraron al punto. Se la pela, entraron todos. Entraron todos, operador en mano. Ya está GG's. Team Mayhem, increíble el nivelazo de este equipo, señores. Me ha sorprendido increíblemente el nivel de este equipo, indudablemente. Lleva 50 kills esa media hora. A verlo tú, cara, hágalo tú. Me puteaba por nada. Jesus literally rushes into the point. Gets a 3K, earns himself that Sparrow for that solid defense to shut down this game. And now it seems like Tribe. Sin Bolo ni Tectonic, Tribe no es nadie. Bueno, Tectonic está en Luminosity Gaming y Bolo está en Tribe ahorita. ¿Qué fase es? Fase 4 Norteamérica Playoff. ¡Ay! A ver, Fer. Sí. A ver. La reacción de Fer siempre es media graciosa cuando pierde su equipo. Hay Fer, ¿estás? Aquí está, I for life. Well played. Well played, humilde. That was a really good match, chat. That was a really good match. I honestly thought they were going to come back at the end, but Jesus really saved them with Tiene fe en el comeback, the Sparrow, bro. Like, he handed it to them at the end. If he Habla didn't de have Jesús that Sparrow, I think Tribe would have won. Con el arco y flecha Honestly, que they had definió muy so bien el much of a punto. momentum shift. And they still had 2 operators, like we seen at the end, but unfortunate. Y que los chicos de Team Mayhem se guardaron los operadores al final y por eso perdieron, dice. Wow. Come on, bro. You gotta step out up, Tribe. Come on, man. We're not all sitting here rooting for you to lose, buddy. You know what I'm saying, chat? All right. Let's do some guessing, chat. Let's do some guessing in the chat right now. GG's. Vea la cantidad de bajas, señores. Space 31-32. Increíblemente King 51-27, señores. ¡Qué brutalidad! Hay que probar la HVK sí o sí. Y por si acaso alguien tiene una HVK mid legendaria que me preste, muchas gracias. Ronaldo, papi, gracias por la rosita, papi, gracias. Y se supone que es el capitán, ¿no? Veo a Bolo atrás del equipo y lo están como coacheando al equipo de Tribe, pero no sé si es el coach oficialmente o no. No sé. Si Tribe pierde, ¿qué pasa? ¿Queda eliminado? No, gente. Ya estos 3 equipos que van a jugar hoy día, Tribe, Team Mayhem y el equipo de Luminosity Gaming ya están clasificados a la fase número 5, a la presencial de la CHAMPS, la COD contra todas las otras regiones. Solo que ahora van a disputar el tema del puesto. Es importante también mantenerse el equipo invicto porque al equipo invicto que hasta ahora en Luminosity Gaming, si llega a la gran final, tiene un mapa de ventaja. Ya que sonará Twitch, harás una conexión con él, claro que sí, papi. Ya nos hablamos por WhatsApp y para hacer una conexión estos días. Actualmente Bolo es el coach de Tribe, ok. Esa duda necesitaba. ¿Y Tectonic qué pasa? ¿También se volvió coach o qué? Tectonic no lo he visto jugar y Tectonic es la mejor ancla que el puto mundo ha parido. Y nadie me lo va a negar. Aquí no hay Fair. Hay Fair es dueño de Tribe, es co-dueño, así que... obviamente. Sí, misterillo, préstame la cuenta sin problema. ¿Cómo hacemos para que me invites a jugar después? No estoy jugando en este momento la para, así que después hablamos, papi. Quítate del medio, ya me quité, perdón. Al que tenga HVK legendaria me pasa cuenta por interno. Muchas gracias. El mejor es Lucasín, ¿de qué hablas, Guara? Dice. No, estamos hablando de Norteamérica, papi. Norteamérica. ¿Puedes explicar todo de nuevo rápido, por favor? ¿De qué, mi estimado Leclerc? Yeah, we need to see Solo and Seiken
¿A quién le vas? Yo humildemente pensé que iba a ganar Tribe. Hasta el día de ayer dije Tribe la va a ganar sin problema a Team Mayhem, pero Team Mayhem, bueno, para los que no conozcan Team Mayhem, porque ahora es como que nuevo, era el equipo llamado Simplicity que jugó en fase 4, jugó fase 3, jugó fase 2, jugó fase 1, se llamaba Simplicity. Ahorita fase 4 y en los playoffs compró el roster, el equipo este de Team Mayhem, que si es que no me equivoco es el equipo de la Mobile Mayhem, por así decirlo. El equipo de esta Bobby Place. The Snapdragon Pro series. So when it matters, you definitely want to make sure you've got the new Samsung Galaxy S23 series in your A Lucasino lo quedaron hace 2 días. Sí, reaccionamos a una partida de Lucasín, pero no llevaron la nuke. Es 50 kills hago en vez de humildad. Demian, gracias por las rositas, hermano. Muchísimas gracias. ¿El eje clasificó? Sí, está invicto en este momento. Buena pregunta. ¿Qué celulares están utilizando? Todos están utilizando el Samsung Galaxy S23. ¿Por qué ya no Red Magic? ¿Por qué ya no Red Phone? Porque este es un torneo de la Snapdragon Pro Series, que es el procesador que tienen estos celulares actualmente, los de Samsung Galaxy S23, y aparte lo está patrocinando Samsung, así que tienen que jugar con sus celulares. Obviamente tienen tiempo para practicar, tienen tiempo para jugar scripts y todo. Y imagino que el celular ya tiene que estar optimizado a las 120 FPS, porque esto pasa con cada CHAMPS, con cada año. El año pasado con Rock Phone de 90 FPS se optimizó a 120. El año antepasado o tras antepasado, no recuerdo bien, se jugaron con los Sony Xperia y son unos celulares muy mierda. El Sony Xperia es un celular que nadie utiliza y ese celular, pues bueno, los optimizaron. Es el último ahora, Samsung Galaxy, bueno, pero es el S23 y punto, ¿no? Ese es el punto. Están jugando con celulares Samsung. Y obviamente imagino que lo tienen que optimizar. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué digo esto? Porque aquí en COD tuvimos un evento de Samsung Galaxy y fuimos los primeros en el COD en utilizar este celular. Y obviamente lo probamos con COD Mobile. Y usamos el Samsung Galaxy S23 Ultra y era una cagada. Era horrible. Horrible el tema de optimización en el juego. Marcaba 120, pero marcaba 90 FPS, perdón, pero iba a 60 con retracto táctil, era horrible. Imagino que ahora tiene que estar optimizado por el tema de la CHAMPS. Y bueno, continuemos ahora con el BD en este precioso mapa llamado Express, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. 23G0 de Chir X40. Hola Sara, dedícame uno Nichan. ¿Por qué no vas a donación esta? ¿Por qué no aparece esa donación? Oiga, la donación no me sale. Pero un Nichan para ti, muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Allá con escopeta, God, y primer tiraco. 3 contra 2. Falla la escopeta, 1 contra 3. Solamente Jess contra los 3 señores en este momento. No, justo da la vuelta. Le hacen T-Bag, body shoot y todo. Y GG's en la primera ronda de BD. by lockers. He saw those 3 players, and it really was the response from Kings at the back end. Bueno, Getting yo that optimizar mi pick off of J2, space ¿cómo? was the most important part, as they could finally go in there. The clinch happened, and now it seems like the same case here for Tribe, as they aggressively try to get that information into that alpha side. Will be greeted by 1 player. Yeah, and again, Team Mayhem don't see any action over towards B, so they're already rotated over. Cartels is behind this play with the opportunity to line things up, but he'll take the first kill and then cleanly back off, getting a 5v4. Raph steps back in towards Trains. Shotgun able to take down Forsaken. And that looks like it may just be about it. Tribe having a real tough time here offensively, cracking the code over towards A early. Es el Solo y Jesus Can Save llevan escopeta. También la lleva. Ay, cabrón. Bomb's gonna be down. Señores, Space contra 2. A 1v2. Contra Blur y Ayeo. Still very doable though. He has Y él, como siempre, no suelta esa UL. Es como pelón con la Holger. Igualmente lo mismito. Long wrap around here, in through departures. Going through mid, they don't know where he'll be at, so that's the best thing, best case scenario for Space. Cambiar y dormir. Just so much work to be done here. Changing the angle will keep him a bit unpredictable, but Mayhem have 100%. Aquí le hicieron T-Bag a Jess. No sé quién fue. Creo que fue Solo. Lo mató con una escopeta. Space trying to get around the back. He will have to moving quickly as clock is becoming a bit of an issue for him. You can see the setup for Team Mayhem. Both players up top in tower. Should be a tradable position for them.
As space is, again, just running out of time. He has cleared out a lot of space, though, I will say that much. This is not bad news overall. The longer this takes, the more he's going to have an idea of where these Mayhem defenders are. No es lo mejor estar ahí en esquina cada uno, The train is on the way. Opening shots from Dije que space no era lo are mejor, good. loco. Hold on No sé a por qué second. hicieron eso los Steam Mayhem, pero... Only has a shotgun. Oh, but that ¡Uy! range El completazo se distancia. Not missing a single Qué shot. brutalidad, Raph will señores. keep things in hand for Team Mayhem up 2-0. I mean, credits the space for quite literally gaining so much space and clearing those angles right, almost clutching up a 1v2. Once he cleared out so much space, I mean, there was only one place to look at, and it was towers or Rido subió un video diciendo que la actualización de COD para atrasar. No tengo ni idea, gente, no está muy al tanto con los videos de las noticias de COD Mobile porque han dado enfermo, como saben. Again, it will be cartels right there. It's just, again, Mayhem have full information on this. The interesting thing about this defensive setup, though, for Mayhem is that Cartels is essentially opting to isolate himself. Efectivamente, gente, estamos viendo el peor momento de Tribe. Después de 2 años consecutivos ganar la Champs, estamos viendo el peor momento de Tribe, ¿no? Lo peor. King, una doble con Sniper, bueno, Sniper y la secundaria. Y nuevamente 4 contra 2. Seken y Revalo 0 bajas. Jess también 0 bajas. Essential opening picks from Mayhem. And now that backs up Tribe. Now they're going to be met by Blur. And he gets spotted out though. And now it's a good trade coming in from Rabalo. A little bit of breathing room for Tribe as they're trying to find their way Revalo y through Seken that primera kill. B-side, Ahora quedan knowing 2 very contra well 2, that it's señores. probably going to be really open. But with Mayhem, they definitely know what's up. Thing about it is, have they been able to substitute Esta out puede ser any of their primera ronda para secondaries Tribe, for more traditional weaponry? You do not want to retake this site with just shotguns. Forsaken's going to go backside monitors. Rabalo playing on top of info. Double hit on the way. Still shotguns for Team Mayhem. They're just looking to overwhelm this by sheer force of numbers. They see the trophy system down. That will be deleted. And yeah, Fennec is still in hand for Jesus, so he's got a couple of weapons to play around with. This is still a very tough call, though, to try to get back over. Here comes the play. Shotgun dealing the initial damage. Oh, un tirito, 1 contra 1, gente. Raph gets the first, though. Now it's on to finding for Ay, le dejó un tirito nada más. La escopeta se la distancia no le pegó todo, a pesar que le dio 2 tiritos. That is going to be a momentum shift that you need to see. Ahí es el dueño del equipo de Tribe. Él es, como dijimos ayer, slow it down a little bit, equalize when it comes to those lives, and going for the hill that you know that there won't be any kind of Mayhem players right there. Cofundador, eso. Co-founder de Tribe. I feel like for Mayhem they were expecting a B hit because it was successful the last time around, but no, mitad de dueño, Tribe was still wanting to go in there for that A side, and Rabalo mitad gets the first play. Yeah, I mean, the B hit wasn't a hit; it was a rotation. Invierte la plata y cosas así para el equipo. Where they're just trying to overwhelm A. This time they do get a lot more success by moving in towards lockers, and they also control top tower. A little bit of nerves, though, about where Kings is located, as he pretty much blew up the entire setup last round. Co-propietario y cofundador esa mierda. Again, double shotguns up. Es sugar daddy de Tribe. Over the top of this site. Here comes the hit from Tribe, though, stacked up in the box. Smoke will come through. Tribe will make their way on. They're looking for contact, though, and Raph is going to, oh no, not quite get one for free. Solo anticipates it. Jez also finds Kings on the flank. And Tribe, much cleaner here as they get the bomb. And now Tribe is reading it so well, and Solo's going to blow up any kind of chances that Mayhem will try to get when it comes to diffusing that bomb. And now for play number 2, Ifer es creador de contenido, él no es un jugador competitivo. Lo ponen a jugar aquí, queda como Guara o peor que Guara. Jesus is gonna be there La really verga, quickly, but does get shut down by Solo. And Blur in a pretty impossible situation here with only 18 seconds on the clock in a 1v4. Slides out, nearly gives himself a chance, but yeah, the shotguns have been providing a lot. Tienes que acelerar 90, hermano. En mi canal de YouTube hay clase, papi. So back-to-back rounds for Tribe. They respond, get us to a 2-2 gridlock. And with Están 2 muriendo rounds to Guaras, play here in the half, this would be the round that I would anticipate Tribe tries something different, and yep, that's indeed the case. First time we're going to see a full 5-man hit over towards B. Does Team Mayhem get aware of this? Doesn't matter. Solo the first one up. Follow up. Se arrechó Tribe, se arrechó Tribe. Kills great for Tribe as they get full capacity over the top of the B site. An essential matan a Jess por espalda. Jesus con otra doble. Gets a double bomb is going to be dropped as well. And it's a good thing that Seken is also very much nearby. And for Mayhem, they need to find a way to recollect themselves. And it's a good thing that they're slowing down the pace just a tiny bit and create a little bit of doubt in Tribe's mind. Just another tall ask for a shotgun sniper rifle combination to retake this. We'll go 2v2. Solo's going to get the bomb. 2 contra 2, Solo plantando bomba 3-2-1 y plantada en este momento. Solo y Seken contra Blur y Jesus con 6. Ultimately, this is pretty individual on how they're approaching this, and Forsaken misses a chance.
Blur gets away completely unscathed from an opening shot from Forsaken. Now the focus back over towards Jesus. He's got a Fennec and a shotgun to play with. He's already got ticket control. Here comes the contact. Falló la escopeta, la Juta se agachó, pero queda 1 contra 1. Who now picks up the Fennec in his own. 1v1. 20 segundos para plantar bomba. Favors that of Tribe's post plant. Blur's got to go. And he's just taking his time. This is taking way too long. Le va a hacer tiempo solamente, es obvio. There's just not enough time for this play to come out. Solo goes prone. He's got good looks over where the bomb is planted, and Blur will not have Era complicado, con pistola y otro con Fennec, era complicado. In order to play for the defuse. Like what you mentioned, it just took too much of a rotation. That time just too long for Blur to help the saves. If they went in there as a duo, if he was a little bit closer, then they could have had a little bit more of an upper hand when it comes to defusing that bomb and eliminating the rest of the Tribe Gaming players. And now finally, Tribe looking good here in this B side, looking like in the same case here as they're getting the first blood this time around. Another tough situation. Raph. That time he had the support of a lot of utility. Okay, Tribe ahora sí se envergó y va con todo en el baile, como pueden ver. Did not find a kill, and Tribe shake off the effects of the flashes and stuns and turn that into a clean kill feed with a plant to boot. Kings nowhere to go inside ticket. It all rests with Cartels. This will be a 1v5, and Tribe are not going to overstep their bounds. Play the very safe de la post UL. plant. Tengo una UL de Bake que está también en mi canal de YouTube, gente. In a row for Tribe to finish off this offensive half. Gracias por la herramienta. Sí, gente, está en mi canal de YouTube 21 también. seconds is definitely going to be so difficult up against the 4 players of Tribe, knowing very well where you are, so they're just playing with their food this time around. Complicado, era There you go, contra Cartels 5, goes down, and it looks like Mayhem just does not have any kind of answer when it comes to the aggressive nature of Tribe. And we already know that Tribe is very aggressive. Rabalo said that in the interview, that they are very aggressive as a team, and Mayhem took a little bit of time when it comes to that Bravo push. And now a different look coming in from Tribe Gaming this time around, as the defensive side is going to be theirs. Pretty much a full-on hit over towards A, but keep your eye on Jez, playing aggressively with Solo, right down through lockers. Also support from Rabalo on the way, and Tribe Gaming all over this setup from Team Mayhem. Raph the only one to get a kill back, but we go 4v2. And Tribe Gaming looking very clean, although hold on a second, sloppy gunfights, and that turns into an opportunity to where Mayhem have at least leveled the terms of touch. Blur the Solo lleva last one left 14 bajas a for punta de 1v2. escopeta. Sniper rifle in hand, playing topside trains. Solo and Forsaken both down low. And oh boy, Blur very well may catch timing here. Saken's trying to bounce back over. What a shot from Blur. Now to the 1v1. Qué tiraco lo mandó a dormir, ¿viste? Critical for Team Mayhem. But Saken obviously sees the bomb down right in front of Va a cambiar la bomba lo mejor que puede hacer, es obvio. But Blur with a ton of time is just going to try to jugar ayer Activision me regaló 1000 pesos y hoy en la mañana ya no estaban. Fue el me hizo. ¿Por qué no lo gastaste, papi? I love that nade from Blur. That diversion that's basically put their sides. They were looking into the bottom side of the map. Tiene 40 segundos para plantar bomba, gente. Brought it down to a 1v1. He has a lot of time now. 40 seconds left, but needs to be a little bit quicker at this time around, clearing out so many angles. ¿Lo vio? ¡Ay, cabrón! ¿Por qué se movió solo? Era esperar 30 segundos nada más. GG's. And a little bit of life possibly back into the sails here for Team Mayhem. First round they've had in the last 5. Solo having 14 kills to his name, creating so much space. On the other side of things, we Para also Paracetamol y have Alex, Raph gracias por las having 10. donaciones, muchas gracias. Quick push going in through that B side, and this is something that Mayhem had kind of had trouble a while ago. Oigan, Solo va con todo, 15 bajas con escopeta. Va literalmente con todo. Jez, red, but stays safe. Support. Oh, good nades coming out, actually. Team Mayhem had to back off ladder just a touch, and they're actually going to give up on this A hit. Meanwhile, opposite side of the map, Blur finds a isolated kill onto space. That should force Tribe Gaming's defense to move, but Jez tries to get proactive with Saken watching over the top of him, and they're going to find another trade-away kill. ¿El Saken está jugando con la ZRG o imaginación? As they've gotten also time for Rabalo to rotate over towards the B site. He makes first contact, but Cartels. Este equipo donde son en Norteamérica, papi. And that will lead to Team Mayhem's plan. 3 contra 2, Carter plantando bomba. Ahora sí quedaron igualados, 2 contra 2. Efectivamente es el sniper ZRG, como pueden ver. Still down to a 2v2. Bomb is going to go down. 37 seconds left on the clock, but it looks like Mayhem knows very well where Tribe's going to be at. Cartels is going to be right there. Second kill to his name. Señores, 1 contra 1. 1v1. Blur once again. Last one standing for Team Mayhem, but it's Saken working on the 1v2. Contra escopeta. Bueno, Saken tiene a secundaria que es sniper. Le va a dar la vuelta,
The thing is, does he get hurt here? He knows he's got to check to make sure no one's on for the defuse. Qué inteligente, loco. Qué inteligencia de Blur, Se la jugó el tiempo para darle la vuelta. Se la jugó que le desplante. Muy bien. No, que mucho IQ, from Blur and also Cartel's mucho getting IQ. essential kills. And the first thing was getting off Reballo into that B rotation and also that slowing down any kind of progress Tribe had, even though they even things out. And now it's going to be a 3-2 split where the bomb carrier is going to be in a very much precarious shot because it is going to be overwhelmed by Tribe Gaming members. Well, it's just a 1-for-1 trade. Raph has stayed alive. Jesus is fresh and comes into the battle, taking down Doble de Jesús, What Gotti. piece of timing that is from Jesus saves. 4 a 4. In more than 4 contra 2. El Seiken puede piquear, Seiken piquea, Seiken y solo se iban a King Jesus. El Ayo lo salva, 2 contra 2, 2 contra 1 en este momento. This would have to be a 1v2 though, still for Solo. Trying to track down Raph, and as he slides on towards the B side, he may have missed his timing. Uy, en el paso de Blur, Gotti. Once again capitalizes for the final kill, and it's 3 rounds. Solo veo míticas y legendarias. ¿Por qué ellos tienen míticas y legendarias? Porque ellos juegan con cuentas eSport, con un combo de versión eSport donde tienen todo desbloqueado. Ya tienen desbloqueado todos los camuflajes, tienen todas las armas legendarias, míticas, desbloqueadas en el juego de manera gratuita. Lo malo de esto es que no pueden jugar ranked, solamente pueden jugar scrims. Y cada que tiempo el servidor del juego eSport se desactiva. And numbers will be here initially for Tribe Gaming. 3v2 scenario, Kings is a little stuck. Ahora juega el Eje versus Tribe, dependiendo que gane. Si gana Tribe, a Mayhem jugarán Luminosity Gaming contra Tribe. Si gana Mayhem, se enfrentará nuevamente Team Mayhem contra Luminosity Gaming. Que hasta ahora Luminosity nadie le ha quitado el puesto, no han perdido nada. Un poquito mejor Maestro del equipo ya. In through elevators where Tribe definitely knows where it is, and now Mayhem will try to get that information, try to spread them out a little bit thin, and we'll play off the information of Blur here in through ticketing. Well, both players for Team Mayhem hold sniper rifles. Ahí sí. It would just be down to Tribe. Confi de la Fenix, señores, todas las configuraciones están en mi canal de YouTube de los equipos competitivos. Pongan Guara, Fenix competitiva y les aparecerá el video de la Fenix mítica Checks the shoulder, catches Jez, rotation on the way, and Blur still has a chance to convert onto Reballo. Blur casi con doble. Ay, cabrón. Hit marqueado uno, Oh, here we go. Jez in trouble, but he stays alive maybe longer than he would have liked to. Qué brutal, de un 2 contra 3 a un 2 contra 1, increíble. Just down to Solo, another 1v2 for him over the top of the bomb. La juega re mal Solo, la juega re mal, piquea en un scale imposible de ganarle. Peor con una Fenix. Kings was playing his life really well, and even though that he was spotted by Jez, Blur ¿Qué pasa con Tribe? No tiene el roster que hemos visto años anteriores, la verdad. La mitad del roster que vimos en años anteriores que da miedo está ahorita en Luminosity Gaming. Otro equipo. Fast push coming in from Mayhem, though. It is definitely going to be really quick. Pixel peek from Kings doesn't work out, so Tribe do get aggressive over the top of the A site, but Team Mayhem get a pretty solid read on this. They convert on ¿Por qué había un maestro? And they've got Solo out of the picture. Sí, se me hizo medio raro que ahora sí puedan subir de rango, pero como pueden ver son nivel 300 y todos son rangos bajos. Not going to be allowed to through the smoke. Everything stays neutral at a 4v4, but the difference maker now is Cartel's able to get the plant off. Tribe trying to challenge this. Doble de Seiken Gotti. 2 contra 3 ahora en este momento. Están a una ronda de ganarla simplemente. A Ageo mata a otro más y quedan 2 contra 2. Queda Space y Solo contra Blur y el Ageo. Uy, tiraco de Solo. Qué bonita sea cómo domina esa escopeta, señores. Ahora queda solamente Blur contra 2. Mata al Space. Uno más. Solo over the top of the bomb. Pistol for Blur. 1v1. ¡Le piquea! Lo mató con pistola. Qué brutal, gente. Qué brutal. Qué brutalidad, gente. Increíble. Una pregunta, ¿por qué se cambian de roster? No es que ellos quieran cambiarse, sino que Tribe no sacó equipo este año. No jugó fase 1, no jugó fase 2, no jugó fase 3. Y en fase 4 vino a comprar al equipo de Seminal. Porque los ex jugadores de Tribe estaban sin contrato y estaban en otro contrato con el equipo de Luminosity Gaming. Ahí, Pepe, Pepe, te amo, maldita sea. Pepe de RP, jugador mexicano, está ahí con ellos, increíble. Que por cierto, Pepe es el pedazo de IGL. Pepe es un pedazo de IGL bien cabrón, El que está allí, al lado de Jesus, y que tiene la mancha en la cara. Señores, es un pedazo, te lo juro, Para los que no lo conozcan, ver la cara de Fer primero. ¿La cara de Fer? No, quise. Last Tribe member Se did fue. not expect that at all, Se using fue. the pistol to his advantage, and wow, what a Se fue great game from Mayhem, emputadísimo. but also, I mean, it was a back and forth from Tribe as well. Yeah, it's just one of those situations that
I feel like every single time we watch Tribe gaming in a Search and Destroy, the first half it's like, okay, Tribe, we see you. This time it's very successful point situations for their offense, but defensively, just not in a position ever to Chinga tu really kind of puta get madre. themselves collected Chinga and sa get a tu read puta on madre. the low number Chinga sa tu situations puta as we madre. get deeper Chinga and sa deeper tu into puta rounds. madre. 3v3s, 4v2s, things just going awry for Tribe Gaming. I mean, I think this round in particular is a very appealing one just due to the fact that it's a 3v2 situation. cagada de Tribe, de verdad. Nadie va a negar que es cagada de Tribe por no meterle al equipo, mismo equipo de años anteriores con contrato. No sé si habrá sido temas económicos, tema de dinero, no sabemos. Retrocede, ¿verdad, no? 19 on the board for Solo. Algo de perdió. Solo over the top of the bomb. La cara lo decía ya. 1v1, Solo caught off. La cara lo decía ya. La cara ya lo decía todo, ya se la esperaba, mira, mira. Mira la cara que tenía, ya se la esperaba, la verdad. And Blur actually Yes. may be able to convert Yes, this yes, from yes, deep. yes, yes, He's yes, going to yes, have an yes, angle yes. at this bomb up top. BS, he's got a sniper! He's got a sniper! Why are you going in the open? Blur, can you make it another one? Solo over the top of the bomb. Pistol for Blur. 1v1. Solo caught off. And again, it's Blur. My heavens, 5 straight. Tenía gran hermano es que le quería calentar directamente donde estaba el sniper. One of them is Team Mayhem take map 2. And we were hyping him up. I am At the start never of this broadcast, talking Blur about a made player his that gets team dropped from the Tribe blur the roster lines as to how ever are you gonna again. be so good with ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? About a Yo player nunca. that gets dropped from the Tribe Blur roster start never of this broadcast. talking Blur about a made player his that gets team dropped from the Tribe blur the roster lines as to how ever are you gonna again. be so No sé qué dijo, pero dijo algo de yo nunca. X palabras que no entendí. Nunca me voy a meter al rostro de Tribe en toda mi vida. good Nunca with más. the I'm just not sniper. gonna. He Never again. was the difference maker It's not here in gonna happen. S&D. In fact, I need a Winning freaking back-to-back clutches. I need to get He up, probably did 4 times walk in around this S&D and question my Express. entire existence. But my goodness, that last round, Tiró he data, knew that bomb Tiró was not data, planted for him. señores. That's why he had to move further forward. And last Tribe member did not expect 2 plants as well. But you're looking at the other side of things where you do have... Pero ojo que esto todavía no ha acabado, Ojo que esto de aquí todavía no ha acabado. Es más, ya empezó. Ah, no, no empezó todavía. So as long as they commit to it, I think El they can reverse Tectonic. sweep. El Titanic. And because I have you here and your big brain by my side, I do want to get your perspective on this match because coming into this, there's so much talk about LG, of Tribe. Mayhem, though, feels like it's the talk of the town. Lots of upsets happening. They're up currently. What predictions do you have, not just for the results of this matchup, but kind of how it's going to play out in the rounds to come? This could doesn't. ¿Cómo? Keep going. Keep going. If the win control, it's going to be like a big momentum swing for him if they do win it. But I mean, of course, if they win, wow. Right. Oye, If Mayhem micro un wins, poquito, it's over, is what you said in that last moment. And we heard a lot of the bit before. So thank you so much for joining me. Best of luck to you and the crew, whether from the sideline or the stage. Back to the show. Ay, cabrón, no lo puse. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Dani, papi, ¿cómo estás? Gracias por los 4 meses, papi, bienvenido. If Tribe can find a way to just roll through Mayhem here in map 3, Hacienda is great news for them, and Meltdown. Un segundo, gente. People think it's kind of like troll, but this roster. My little pog jump. Just not what I wanted, though. Is it though? Oh, Thank you. That's right. I don't want to hear it, Tectonic. Tectonic. Much as you have taken a different approach to this land. Can you tell me a bit about the experience watching from the VIP booth I agree, as opposed Boom. to being on the stage? I'd say watch it. Ay, It's a sí, completely gente. different feeling. Es idéntico, maldita sea. I've always played. This is going to be, as I Es see it on Twitter idéntico, today, no me it's lo my van a first negar. grand finals for regionals that I'm setting out. But, you know, as long as the guys do their thing, I'm cool with being on the bench. And I know that we've spoken to a few of your teammates about it, and you were vocal on Twitter as well about the decision-making in the roster coming into this my event. God. What has that been like when kind of regrouping with Hippo and the squad Es between igual, matches huevón. and taking that different perspective from a competitive standpoint? From a competitive standpoint, I know a lot of people think it's kind of like troll, but this Solo que roster detone con was queratina. put together the day prior to this event. We're practicing in the back. They look like they were performing. Señores, se viene el modo control en este momento, papás. Se viene mood control en este momento. Esto no ha acabado para el equipo de Tribe todavía, Todavía esto no ha acabado.
Modo control en el mapa de Crossroad Strike, señores. Hay uno de South Park que es más parecido. Último chance para Tribe, señores. Último chance para Tribe. Jugará el tectónico de día en Luminosity Casing. Well, the clock will stop again if you're in the venue, not familiar with how control works. Both teams start with 30 lives and a minute 30 on the clock. Offense's objective, try to capture both of these zones. Muchas gracias, David, para Cacas y para Paracetamol. Gracias por las donaciones. Ah, tuvo una lesión en la muñeca. Tienes que estar en reposo y por eso no juega. Uy, aplicó la de Bolu hace 2 años. Va a estar pelado porque el tema de las Gunfights Tribe es demasiado bueno. Y el tema de las Gunfights también el equipo de Team Mayhem es demasiado goti. Rodrigo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Estoy un 60% de que lo despiden. Y, o sea, si pierden, pues sí, ¿no? Ok. A ver, ¿qué dicen ustedes? Harán, si el equipo de Tribe pierde contra Mayhem, evidentemente los dueños de Tribe se van a embrutar con los jugadores. ¿Qué creen que pase? Porque a estas alturas, ¿a quién te puedes comprar? ¿A qué jugador bueno te puedes comprar, gringo? Se compran brazucas, ¿te imaginas? Se compran a Lucasin. Porque evidentemente se puede cambiar usted para la fase 5 presencial. It will be a 10v5, no respawns remaining. Tribe Gaming trying to do what they can to get this extra 60 seconds on A, but the kills just keep on coming through for Jesus Saves. Señores, 9-3, ventaja de 6 kills, ventaja de 7 kills. Y les quedan 4 segundos y Tribe no pudo capturar ni A, ni B, ni la mitad de cada punto, Es brutal el nivel y la decepción que me está dando Tribe. Después de verlo competir 2 años consecutivos, año 2021, 3 años en realidad. Pero 2 años consecutivos con Copa a su casa, 2021, 2022 y este año ha demostrado un muy bajo nivel, obviamente por el cambio de roster. Hola, Bel, sí es bueno, loco. Lo compran a Mago, jodido. Compren a Broken, él es para el Royal. Ayer ganó Luminosity Gaming Split. Champs, cállate, Dani. Cállate, un man. It only finds a couple of kills. First tick of progress going to get locked at B, and Jesus Saves does not really have a lifeline here. He's just trying to finesse for as long as humanly possible. Ojo. He's done well to isolate. Oye, pero esos piqueos estúpidos que hacen, ¿cómo van a piquear cuando tú no tienes headreach? ¿Qué piqueos estúpidos hacen, weón? Te lo juro. ¿Cómo vas a piquear? Tienes headreach, obviamente. Papataco, dice uno. Start coming in from Team Mayhem, winning those gunfights here and through mid street and also by fire as well. And even though yes, Blur weren't able to get as much kills as he wanted, no lo quería decir, pero bueno. Cartas con 16 bajas, amigos, Ni uno de Tribe lleva 10 kills. Ni uno. Ahora sí llevan 2. Well, they have to do something miraculous because you've got a lot of operators that are ready for Team Mayhem, and they're also enjoying a 5-life lead, only needing about half a tick of progress as Jesus Saves continues to just individually dominate. Señores, brutalidad de diferencia de kills, 11-4, cabrón. Mira IG, por favor, mira IG cuando puedo stream, por favor. Muchas gracias. Si entro IG, veré una clase de una QQ9 o de una Fene que nunca utilizaré en mi vida. Muy posiblemente. Señores, 2-0. Cartels, man. What is going on with Tribe? They get blown out of this round 2, 8v1 situation, and Team Mayhem. Dios, su cara dice todo, no me jodas. Yo al ver perder a WRC. Blasting in through fire. And they didn't even have to go in for the spawn trap. Jesus was there for that B capture. He basically captured it's not looking good, chat. Knowing very well that Tribe were kind of busy trying to defend that A side. I'm joining Luminosity. Essential gunfights also at that Bravo.
Escuchate lo que dijo. I'm joining Luminosity. Defend that A side. I'm He was joining also Luminosity. winning essential gun ¿Cómo? block at that Bravo, the harder hill to get. And now Send me a Jesus contract. brings out the spec. Hijo de puta. Deme un contrato. Give me a contract. Qué grande. The A zone. Team Mayhem trying to do what they can to put together a last-second contest, but it's not going to work out. Fase 5, hay fair con Luminosity Gaming, ¿te imaginas? All right, that is definitely going to be signs of life from Tribe Gaming live. Still going to be a little bit even. 2 minutes on the clock. Tribe could slow things down. Blur tried to apply a lot of pressure in through that spawn trap, but not going to be successful. Tribe still getting the majority of that space down as they're trying to go and filter through that fire. No, pero la verga, mira nomás, ¿qué es? It's a good thing that they're playing off their operators. Uy, de un televisor, mira dónde me ven, loco. De un televisor, qué finura. Hay gente que no tiene televisor y te pones a presumir a la gente. Increíble, qué poco humilde de tu parte, papi. Me etiquetas, gracias. Yo asumo no tenía televisor, weón. Yo tomaba como un insulto. Señores, Tribe se arrecha, 2-6. ¿Qué dijo Fair? Dijo clarísimamente, con cara de agobio, I'm going to the Luminosity. Give me contract, please. Se viene el comeback de Tribe. Si hace el comeback aquí, tiene que ganarse 2 rondas más de control, ganarle un hardpoint adicional y ganarle un Search and Destroy. Complicado. La cara de Guara después que le levantaron la partida. La cara de Guara después que entró en la partida y lo noquearon. Sí. Hola, papi Sud, ¿cómo estás, papi? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi rey? En español eso dijo. Yo entraré a Luminosity Gaming, o voy a entrar, obviamente en tono de burla, ¿no? Ni modo, me van a tocar entrar a Luminosity Gaming. Deme un gondato, por favor, ¿no? Algo así como yo le diría. No muy fees. Que fichen a Chamoy, Cardona, Itagori, Guara y Jaques como sniper. Ahí no falla Tribe, fase 5 campeón, así es. But off the respawn, Tribe's defense once again start to gain some ground to work with as the defense steps forward. Igualado, igualado, solo con una doble. Tiene Puri en mano ya. Opa. ¿Cuánto vas a coger para que te contraten? Yo no soy jugador, no tengo el nivel para tener un contrato como un jugador competitivo. Tengo que dedicarle muchas horas de mi vida y el tiempo es lo que menos tengo, la verdad. Porque es estar con un coach, entrenar todos los días con equipos, saber de los roles, saber qué rol va a cambiar, saber que no. Imagínate nomás que los de tele comentaban en historias de WhatsApp. Sí, yo practico, te recomiendo que practiques 4 horas al día o 3 horas al día jugando en campo de entrenamiento. ¿Voy a gastar 3 horas de mi vida jugando campo de entrenamiento? No. Obviamente lo hacen porque ellos viven de... Bueno, no sé si viven de eso, pero le hacen porque ellos están de manera oficialmente competitiva, de manera seria. Yo por el tema de complicidad de tiempo, no. No se me da. Solo takes down the contestant on the zone. Long range shots from Jesus. Works out for the first, but traded out. Señores, igualado 7-6. Diferencia igualado 6-6. Space acaba de suicidar con su arco. Último chance para Tribe. Tiene que ganar esto sí o no. Ojito con Jesus. Ojito con Jesus. Ojito con Jesus. Se la hace. Señores. Enfa, corre. Somebody has an operator. Jesus has an operator. Solo only has a purifier. Jesus is a Spiral user. He is. He's a Spiral user. That's not good. Oh, it's over. Tribe loses this round. It's over. He's got a Spiral. He's got a Spiral, bro. It's over. Second tick of progress going to be locked in. Tribe trying to work through middle of the map, but they don't have any operators to play with. They have to do this the hard way. Now it's just down to Jez, and as he gets shut down, lightning strikes twice as Team Mayhem for the second time sweep Tribe Gaming, sending them out third.
Team Mayhem does it again in the same way that they did yesterday. Where's Blur? 3-0 up against Tribe. And Tribe, they fought valiantly. In that control, al fin, Tribe no está en fase 5. Error. Tribe sí está en fase 5 clasificado. Tribe, Luminosity Gaming y Team Mayhem están clasificados en fase 5. Lo que están haciendo ahora es disputar un puesto, nada más. Big plays in the corner and that big Sparrow play at the end. On the other side of things, Tribe also had Jez to try and equalize everything, but it just was not enough for the gunfire of Mayhem. Unreal stuff. So Team Mayhem, on the second time they face up against Tribe, find the 3-0 sweep. We have Gabby. Bueno, no se sorprendan cuando vean a Afer en Luminosity Gaming, tranquilos. I don't know. I wasn't really nervous. Mirá, que enamoran gente. I'm always been chill. Mirá, que roban corazones. This is really nothing, not gonna lie. Ya acabó el primer match del día de hoy. Ahorita viene el partido GOTY. Sería Luminosity Gaming contra Team Mayhem ahorita. How often are y'all just hyping each other up to get prepared for competition? A lot. We've been doing mid-game just to keep the team amped up so we won't, you know. Ahora, pregunta del millón. ¿Cambiarán de rooster para la etapa número 5? Pregunta del millón. Previously, Tribe has been described as this aggressive team. Y'all have definitely found a way to kind of suffocate them. Y si es así, ¿a quién se llevan? Porque todos los buenos están en otros equipos. Who you did already face. Things didn't quite go your way, and you will have that rematch. What are your thoughts? Ok, saquen a quien sea, pero ¿a quién meten? Mi duda. A Lucasin, puta, tiene que haber un dineral para que Lucasin deje a Inco, un dineral, lo dudo mucho. We had a match Tribe's pacing because our team is a slower team, but que saquen a Space, por favor. Oye, Space se rifó bastante con Nahuel a veces, ¿eh? If it works, it works, right? Yo creo que sí cambian a Tribe Wara, puede ser, ¿eh? Saco a Space, meto a Joffre y casi, ¿eh? Not really. I don't know. Saving it all for when you're on. ¿Está muy nervioso o no habla muy bien inglés? The job's not done yet, so gotta wait. No habla muy inglés. Interview until after the job's done, right? Well, thanks for joining me on the stage. Best of luck in the match to come. Back to the desk. Great stuff out there from Gabby, and great to hear from Cartels. I mean, again, these guys just have swag. Le dio el puño y pon la verga los puños. Can I just in the best way possible? He's like that overpowered. Compran Galderis, ojo. Es que no sé, que al final siempre los equipos, bueno, el equipo de Tribe siempre se ha catalogado por ser equipo solamente gente gringa. Nunca he visto a un equipo de Tribe con ni siquiera intentarlo con gente es más, odian a habla hispana por alguna extraña razón. Ahora llamemos tu currículum a Tribe, a ver si te llamas. Muchas gracias, gente. Uy, Tele, ¿te imaginas? Yeah, they were definitely Musulmán on a tear, man. I mean, when it comes to performance, it was está just nervioso. unbelievable. Los gamers no tienen interacción con hembras. Definitely a team that is not to be slept with. A lot of people thought that they were that number one. Exacto, es que los gringos odian LATAM, odian a los brazucos, odian a la gente habla hispana. Ahora ya le acabo de escribir al CEO, ahí nos vemos. Perfecto. ¿A cuánto de ping juegan? Buena duda, no sé cuánto se nos jugando aquí. Me imagino que a 20 meses. Se compra, gente, ya sabemos. Tribe se compra el Rooster 11. ¡Vamos! ¡Vamos! When we got to the second set of hills on Arsenal in particular. So we have a chance to kind of break that down. This is when they went on a real big tear and started to string together a couple of hard points. And it starts over the top of the first hill. If we could just pause right off the get-go before the hard point opens, you're going to notice a couple of things. If you want to set up perfectly around Arsenal, this is exactly what you want. You control both sets of double doors. You've got a really good look in terms of how you want to try to assist on either side. And the only player inside the hill is going to soak objective time and then make sure nobody hits through vent. So as we back this up and we start to watch this back through, there's just nowhere for Tribe Gaming to enter. Every single point of ingress is being completely held down. But the big key is, once the kills start to come through, there's a moment in here where Team Mayhem say, hold on a second, we've lost status of what's going on at the hard point, and if we pause again real quick, you're going to notice a couple of things right off the get-go. This is where the status starts to get a bit contested. Kings is going to pop out a very early Annihilator and absolutely dominate with it. Immediately after that, though, you're going to get an opportunity to see Cartels do essentially the same thing when he gets his War Machine. So
You get 3 kills out of Kings. Team Mayhem continue to dominate over the top of the hard point. As soon as King starts to run out of ammunition, then you get the War Machine from Blur, and it's just a really good way to lock down this hard point once it starts to get in contest. The last thing, and how you start to turn this into a dominant moment for Team Mayhem and not just a small comeback moment, is as we pause one last time and finish this out, you're going to see the status of the spawns move. Tribe all of a sudden have to play from the front, and as soon as this is aware, you're going to get number 3 making a long route, and you're going to get a very good setup going from the first hard point into second as we let these last couple of seconds move through. This is a beautiful moment, something that we saw in Arsenal during Black Ops 4, and Team Mayhem really executed to sheer perfection, and that allowed them to get that eventual huge cushion where they could eventually put this game out of reach, Tom. Great breakdown, Chips. It's really, really cool seeing this insight, and this was the beginning. Notice they were down a hell of a lot, and this was the beginning of 3 straight hard points, straight hills, correct? yeah. Yeah, that was really intense. I mean, we saw the performance that they had yesterday up against Luminosity, and they already made changes, and it's only been, what, 24 hours since that game. So, like what you mentioned, it's a classic way to play this map in Black Ops, and they were able to pull that off here in Call of Duty Mobile, and that's why you gotta pay respect to your elders, right? I mean, that's the fun part, I think, about Call of Duty Mobile, having all of the maps from all of the games, and really you gotta dig deep into those histories and find those strats. But now we're looking to the future, and we're looking towards the finals. One more to look at the bracket. Luminosity Gaming has been waiting, and now, well, they gotta wait a little bit longer, because we have a break. But after that, Team Mayhem goes up against Luminosity Gaming. I'll see you there. Señores, se viene la gran final. Se viene Luminosity Gaming contra Team Mayhem. Yo he escuchado que juegan a 0 de ping en esas competiciones. Es imposible, diría yo. The Snapdragon Pro Series powered by Samsung Lo más bajo Galaxy que he visto es que is se brought bajen to a you 7 by meses. Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy. ¿Sabes? A lo mejor compran Dice o... and the United States Air Force. Así es algunos jugadores, ¿no? Campeón del mundo LG, no pienso discutir con nadie. Del mundo, vamos a ver. ¿Qué es esto? Join to the FBot Dash. Ya esto me mejor recompensa. Esto es muy fácil. Yo he jugado 40 meses con el modem al lado de mí. ¿Gana un qué? ¿Puedo ganar una entrada si juego un jueguito de mierda? Un juego de DHL. Lo juego, ¿eh? Bueno, hablemos en 6 minutos, gente. Se viene Luminosity contra Team Mayhem. Ya por si acaso ayer Luminosity le ganó a Team Mayhem también. Bueno, por si acaso el resultado de ayer es igual, ¿no? Tribe se enfrentó ayer contra Mayhem y ganó 3-0. Hoy día otra vez ganó 3-0. Ayer Luminosity contra Mayhem, ¿cuándo quedaron? ¿3-1? Esta es corta, ¿no? ¿Cuál es el siguiente encuentro? Del 15 al 17 de diciembre. Son 3 días en la CHAMPS, fase 5. Bro, ¿cuándo da la recompensa de la conexión 10-14? Hermanos, no tengo ni yo ni fucking idea de eso, porque yo no tengo ni idea del tema ese del evento 10-14. Hola Andy, ¿cómo estás? El COD de Estados Unidos por el COD. Qué grande, papi. ¿El Guara puede ser la salvación de qué? Trae Guara será realidad. Dime, TLE e Inco, ¿qué pasó con ellos, Guara? Están clasificados ya en la fase 5. TLE, Inco Gaming y Loops Sports. Son los 3 equipos de Latinoamérica que están clasificados en la fase número 5. Único equipo hispanohablante es el equipo de TLE. Equipo que representa a la gente de México y a la gente de Perú. En este caso, para toda la gente que logra hablar español, como yo le digo. Habla hispana, por ende. Saludos de Bucaramanga, Ciudad Bonita, Colombia. Charre Candela, Call of Duty Mobile, en primer lugar. Hermano, muchísimas gracias, Luis Bautista, hermano, gracias. ¿A qué hora juega Cygnus? ¿A quién le das para no irle? Bueno, ayer vimos que ganó Luminosity, complicado, la verdad, las partidas contra Team Mayhem, pero veremos qué tal hoy día. ¿Por qué no hacen tipo todos versus todos en las fases? O sería por no tendría sentido hacer un todo versus todos, la verdad. Ah, no, bueno, perdón. Tú te refieres a un all-round como tuvimos en fase 4. Estaría interesante, pero tardaría muchísimo, papi. Muchísimo. Pero estaría interesante. ¿A qué hora juega Cygnus, veis, Raboy? Cuando deja hablar como la verga. Por eso vos jugar tan grave me excita. Muchas gracias. Es la grip. Es la grip. Dermeg es su prima, sí. Sacaron a Dermeg, metieron a la cera en
en el equipo de Inco Gaming. Algo similar va a pasar con Tribe. ¿A quién creen ustedes que quite Tribe? Tenemos a Solo, tenemos a Yes, tenemos a Space. Bolo está de IGL, está de coach, así que no está jugando. ¿A quién más tenemos? ¿Quién quiere que saquen si meten otro jugador nuevo? Decir Guayaba como es grave. Guayaba. ¿Qué es Guayaba? Bueno, perdón, sé que es Guayaba, pero ¿con qué contexto digo Guayaba? Al Seiken sí lo mandaron a la verga, la verdad sí. Sé que en una partida no hizo ni 10 kills, maricón. Quedó en la verga. En un Harping, recuerdo ayer. Ahí sé que lo sacan. O sea, más que todo no me importa a quién saquen. Me importa a quién metan. ¿A qué hora juega Quexalpil y Chama? Más tarde, papi. No te preocupes. Soy Saken. X10. Contraten a Guara y sáquenlo de la TAM. Ojalá. Son dos peruanos en tele. Así es. Suiwa y Saucy, ¿no? Regresen al Little B del retiro. Little B oficialmente se retiró y lo jugó. Esta cham la jugó de chill con el equipo de Boy Plays. Un equipo de streamers todo normal, ¿no? Nada con Betty, la verdad. Ahora jugamos, no estoy jugando en este momento, papi. Así como la cham de fútbol, tardía para ser interesante. Saquen al novio de la Bunny y metan al CEO God. Tomar agua nomás. Metan a Guara y qué. Metan a Guara y se vuelve blanco. Pero bueno, es verdad. Soy medio color sentado. No tanto, pero por ahí voy. Un equipo con Casino y cuando de cualquier team no está clasificado para FASE 5 de es campeón. Buena duda, ¿no? Ver al Tectonic y Lucasín en un mismo equipo, mierda. El mejor Anchor con el mejor Slayer barra OBJ. Pero es que no creo, porque igual como que a veces como que meter a todos los mejores jugadores no te da resultado del mejor equipo, ¿no? Porque en el equipo es muy importante el tema de la sinergia. Mira WhatsApp hoy. ¿Qué te de camiseta eres? Verga, no sé. Deja de preguntar ya, no, un segundo. Se viene el contrato con Rai. A Rai no lo he visto jugar competitivo, creo. Bueno, toca ver a Fair en LG la próxima temporada. Fase 5, Luminosity Gaming Fair como co-founder. Se viene. Se vienen cositas. Liga se está comiendo a todos. ¿Cómo? Y yo digo que juegue Bolu. Bolu no está jugando, está de coach en este momento. Está de coach barra IGL. Está igual que Pepe. Por cierto, está hablando del tema de Pepe. Que Pepe no estaba jugando, pero Pepe es un putísimo IGL, ¿no? Pepe, por si acaso, a pesar de estar jugando en el equipo de... Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Gracias por la sub, Gonzalo. Muchísimas gracias. ¿Para quién fue? Para Feder. Qué asco, hermano. Por muchas gracias. Ok, ya me vendieron en TikTok una vez más, señores. Speedrun de ban en TikTok. Señores, segundo ban del día. Muchas gracias, TikTok. Muchas gracias. Sí, bro. Tranquilo. Listo, segundo ban del día. Le está hablando sobre el tema de Pepe. Pepe COD Mobile. ¿Cómo se llama en YouTube? Es más, aquí está en la portada del día de hoy, ¿eh? Está en la portada al lado de Bey. ¿Cómo se llama Pepe en YouTube? Puedo pedirle un favor a tus mods, a ver si ellos quieren, ¿no? Ahora, 5 jugadores toca meter a un equipo. Mierda. Es complicado. Porque le estaba comentando que el tema de que tú metas 5 mejores jugadores en un solo equipo, valdrá mucho el tema de duda en el tema de que el equipo tiene que reconocerse en el tema de la sinergia, ¿no? Si no hay sinergia en el equipo, van a doler a pesar que son los mejores. Soy yo, se corta en TikTok, gente, ya me bañaron. Pero solamente en TikTok me bañaron, no sé por qué. ¿Cómo se llama Pepe en YouTube? Pepe COD Mobile ARP, creo. Salió el video de Mago. Y hay otro Pepe que está en stream, pero eso no es. Hasta la llevo y todo.
Pepe, no sé cómo se llama Pepe. No me acuerdo cómo se llama su canal de YouTube. No se le habrá comentado este video o algo. Mira, ¿por qué tengo un comentario con 100 likes, eh? Tengo un comentario con 100 putos likes en un video de mago. Wow. Pepe el mago. Aquí está. Pepe GG. Yo, este man has oído el tema de cuando ellos juegan scrims y todo. Este man es un pedazo de IGL. Qué cabrón para IGLear, te lo juro, eh. Es un cabrón tremendo. Underbridge. Es un cabrón para IGLear. Uf, mantiene una emoción increíble, eh. The Samsung S23 series to play just like the pros you see here today. Samsung Call of Duty. Mira, ¿vieron ahí? forward, so shout out to them. ¿Vieron ahí? Head and scan it. La diferencia de los COD Mobile. Use the chat command !PAX to enter. Espérate, que Inferno está viendo un momento. We're gonna give away the phone. Oh, I was so excited. Un momento que Inferno estaba viendo. But yeah, definitely you want to scan that code. I love the PAX West energy. The crowd is absolutely amazing. I got these Miren cute acá. little fluffy headsets right here coming Verga, from estas our no son friend tampoco, me Cinderella equivoqué. right there in the crowd. Let me borrow it just a tad bit. And again, Aquí sí. look at Gabby. She's so beautiful and cute, but look who's beside her. Vean aquí, eh. Standing by with the senior producer Vean of eso. Snapdragon Pro Series, Robert. Para la gente que del competi, vean. Call of Duty Mobile, el normal. Call of Duty, la versión eSport, señores. Esta es la versión que yo juego en el tema del competitivo. Es otro juego aparte. Es otro juego aparte, por si acaso, ¿no? Siempre se los he dicho. Pasen APK. Me lo descargo. Es otro juego aparte simplemente y ya está. La versión, ¿cómo lo descargan? Los desarrolladores de COD Mobile Activision, con el tema del competitivo, los que manejan, y le mandan los links personalizados para la gente que vaya a jugar el tema de Champs. Si COD Mobile está bueno, ¿por qué no han sacado COD Mobile 2? Sería como Warzone 2, no una mierda. Mega lo tiene. ¿Quién es Mega? ¿Para qué hacen eso? Para darles cuentas anti-cheats. Estas cuentas tú no le puedes meter nada de chetos, nada de hacks. Ellos monitorean todo lo que pasa dentro del acceso en estas cuentas. Además, tienes todo desbloqueado. Todo. Todo. Todas legendarias, todas míticas, todos los camuflajes sin jugar nada. Entras al juego, eres nivel 300 y ya está. Yeah, we love having Call of Duty. It's one of the best game IPs ever, and ¿Quién? Call of Duty Mobile in the program is a really, really big Chota deal es for ese. us. And so we're really looking forward to Atlanta and the World Contexto. Championships, and it's great to have our teams here on site. So yeah, we love having the Call of Duty Mobile community in the program. Pasa, And pecáis. you've gotten to see many different facets of the Meten mobile a Dani community con mobile being gaming. involved since season 1. I mean, such epic moments like the Brawl Stars Masters that we had in Japan. With Elon all Musk. of that considered, ¿Quién what es are the él? takeaways from those big Creo que events es alguien that de people can keep in mind de when los looking chicos de Snapdragon, towards the ¿no? World Por el tema Championship de to su come? camiseta que Yeah, está en we're pantalla grande we en learned a cada lot in esquina. Japan about how to Es put Snapdragon on Pro a really Series. amazing event for both the players and the fans, and how to make a special, exciting experience that brings something new and celebrates the game in a new way. And Bueno, we're te amo. looking forward to Gracias, creating Papucho. that Andy in OG, Atlanta ¿cómo for Call estás? of Duty Mobile and for the community of Call of Duty Mobile. I'm sure the community is very much looking forward to it. In fact, is there anything you would like to directly say to the Call of Duty mobile community before we get into everything ahead? Yeah, absolutely. We're really excited to have you guys in the SBS family. Hope that you guys can join us on site in Atlanta or online and watch the broadcast. Well, Okay. thank you, Robert, for joining me Muchas for gracias this por la invitación, interview. eh. And I'm already so excited about the Call of Duty Mobile World Championship to come that I think we need a little teaser of what we can expect. Let's take a look. Apenas voy llegando. ¿Cómo le fue luego con Tribe? Bolo no jugó y Tribe perdió 3-0 contra Mayhem. Un campeón. ¿Quién ganará el trofeo? Aquí acá, ¿cuánto fue? 1 millón de premios. De dólares, perdón, ¿no? Triste. Latam, ¿quién pasó fase 5? Pasó TLE, Lux Sport y Inco Gaming. Guarda, ¿dónde aprendiste inglés? Para lo necesito. En videojuegos.
No sé, sé más leerlo que hablarlo, sinceramente. Más leerlo que hablarlo. Para los que preguntan, así se sintió ganar un Game Fest. Anda, acabé. The World Championships may lie in the future, but this is now. It's time to crown the kings of NA. This is your North American Usumanco Snapdragon Chirp Pro Series X10. Finals. Ya conecté la iPad al modem y me dio un mínimo de 14 ms. Estoy seguro que ellos juegan a eso también. Muy seguramente. Oye, ¿tú vives cerca donde es el evento oficial o no? Porque que yo sepa, este evento en fase 5, la gente puede comprar entradas e ir a verlo. ¿Qué le pasa a Vanet? ¿Dónde tan rápido, cabrón? Entran los papuchos de Luminosity Gaming. Lo digo corriendo. Vanet en primero. El volumen está al máximo, gente. El stream de ellos tiene un full bajo. Vanet, Emi, Bey, Hippo, que es el es el CEO o el coach coreano, surcoreano, perdón. Rising from the lower bracket for the rematch, a path of devastation in their wake. Washi, Marshi, Envy, Bey, Vanet y atrás el que venga con este, ya quitaron. Otra vez los jugadores de básquet, los que te roban con la mirada, pero roban corazones. Qué papuchos. Blur, Jesus Can Save, no me acuerdo. El hijo de Will Smith, Gotti, que le ganaron a Tribe. Ok, Tony tampoco va a jugar. Ya me dijeron que, bueno, alguien me dijo, pero no sé si está confirmado o no, pero Tony tiene ahí a Pepe y geleando el equipo atrás. Vamos, Pepecito, vamos. Te quiero, Pepe. Te quiero, Pepe. No, Seattle está en la esquina izquierda superior del país. Yo estoy en la esquina inferior derecha. Pensaba ir, pero Tectonic, si el mismo amigo del Jimmy Neutron me dijo que vale más la pena la final. Ok, Gotti. Puedes ir, ¿no? Here's the thing. We've had best of fives up La until gran final de now. todas, Best señores. of seven grand También te final esto, in ¿no? Luminosity. También tiene importante explicar, ¿no? Esta es la gran final para disputar quién se queda el primer y segundo lugar. Y Luminosity Gaming ya tiene un mapa ganado. ¿Por qué? Porque ellos ganaron con el tema de invictos. Tú tienes una plusvalía cuando ganas invicto, ¿no? Nunca perdieron, bueno, perdieron mapas, pero acá, pero nunca perdieron un match completo. Así que tienen un mapa de ventaja. Tectonic que no está jugando porque tiene la muñeca lesionada según Vanet, Washi, Marshi, Envy y Bey. Imaginación o todos son pequeños, hermano, ¿no? Tengo una duda. Todos son chiquitos de imaginación. Solo Tectonic es el único grande. El mido 40. Vamos, Tectonic. Vamos, Envoy que se gana. Bake sigue llorando por Tele. Me encantaría ver en la fase 5 a Tele contra LG. Miren como B4, por eso no son buenos. Puto dos chiquitos de mierda que si ganan por eso. Como uno tiene mano grande y no puede. No veo a Parka, ¿verdad? ¿No? ¿Y dónde está Parkagot? No, gente, Tribe no quedó eliminado. Perdió y quedó top 3 de la CHAMPS. Fase número 4, playoff. Esta es a la Yeo, el hijo de Will Smith. Blur, Kings. Este más se rifó, loco. Este Kings juega demasiado brutal. El Eleven Tirato lo eliminaron, sí. And this is a Mayhem team that seems like they're just going on a complete Ayer es la amiga del negrito Jimmy Neutron. ¿Cómo se llamaba? They were able to kind of put a little bit of bleeding up against LG yesterday, especially that search and destroy, won it in such a convincing fashion, and that's what we saw. Kind of, I don't know. Libby Folfax. You could call it
not a good solution for this team to have in that S&D, not having Tectonic on their end in that regard. Qué cabrón. Taking a look at what Mayhem will do is definitely going to be important. Everybody looking to download their opposition. Osuna, Wiz Khalifa, The Weeknd, Drake y Eminem. Cabrón, ese la yo rap, no jodan. With respects to game modes and maps. Yeah, I think the big thing is, first and foremost, when you have a control map pool that's only 3 maps large, LG doesn't just get an advantage by having a 1-map advantage. They get to essentially decide what the 2 control maps are going to be. But before we even have that conversation, map 1, Arsenal, back in the picture. Un poco, this ¿no? will be a fun one. It was played yesterday in the upper bracket final to the tune of a 250 to 203 that LG was able to take. So a bit of rematch happening off of Mayhem dominating in their most recent performance on Arsenal. Oh yeah, I mean, they definitely did their homework in that 24 hours that they played it. Played a clinic up against Tribe, but later on we're going to be seeing Meltdown Search Moza and Guara por Destroy. así. A ver, yo no, perdón, van a Guara, pero yo no. This is exactly what Yo I estoy leyendo wanted lo que to usted see dice. for the side of Mayhem, knowing very well that they performed Como le hago so zoom. well here, and looking how they're such a good Search and Destroy team Solo here in que this así hizo playoffs. el- I'm looking forward to that el fade, Express nada más. later on as well, and I am expecting this will reach map number 6. Yeah, this is the first time we were guaranteed to see map 4. So we discussed Arsenal. Kings, I think he dropped 50 earlier on that Yes, one. he did. And so Hacienda, how does that conversation go? It's an interesting one because based on the group stage results, Simplicity back then, Mayhem now, didn't really play a lot of Hacienda. Hardpoint And Arsenal I otra think vez. overall, Baiden, Melon, you should Control en expect to see Cross, Kings Rob being Strike. able to put together something similar to Ayer, what he ¿cómo was previously able quedaron to do on a map like Arsenal. Luminosity Thing Team is, Mayhem? ¿Cómo LG's quedaron ayer? respawn, I think, has really come to life this event with the substitution of Marshy in the mix, and he has Ahora me really compras looked esos good at kind of auriculares, changing huevón, tempo valen and getting $1000 involved early on the Bueno, OBJ. 980 And por we're ahí. going to have map number 5. Suave. Control Raid. Loving Ayer quedaron this 3-1. map ¿Quedarán mode igual o no? combo. It's ended very much in a classic way. Obviously, this time around, compared to last year, right? You're kind of expecting here in game number 7 to end things in Control. Not this time around. We're going to have S&D dictate who the winner is going to be here for that NA Finals. But again, going up against, we're touching up into that Raid where we already know that this team, both of these teams actually, are really good in Raid. They're not just good at raid. They're ready to take the server. A best of 7 determines the king of North America. I hold shift, and Beef Mommy are your commentators. I'll see you with the winner. Let's get this thing going, man. This is going to be insane. Again, every single time that these two teams have played, the maps have been close, whether that was back in the group stage or, of course, most recently, yesterday to the upper bracket finals. Also really interesting to kind of keep an eye that firing range was vetoed out. So LG's search and destroy woes seem to have gotten into their heads a little bit here. Pero Guara, tú no apareces. Mayhem do the same thing to them once Los que están again. atrás parados, los jugadores que hacen son los coach. Coach del equipo. Y si por ahí ven uno que otro son los que están viendo, no sé, Going to Arsenal to kick esto esté things bien, off first and grabando. foremost. Mayhem need to make a statement. Seattle for the final time. We've got the Iniciamos grand finals. Arsenal, mapa del culo, pero por algo le dije a la gente. No, ayer no. Entonces, creo que Team Mayhem eligió a Arsenal contra el Tribe y también eligió a Arsenal contra Luminosity. Oña. ¿Cómo se llama ese mapa? Arsenal. Otra vez. Ay, Envy también con HVK, Kings y Envy con HVK. Me gusta lo que veo. Ah, Washi también con HVK. ¿Cómo? Nadie con Kilo, nadie con LK en el equipo de Luminosity. Ojo con eso. Tanto de Boroto por un puesto. La diferencia de puesto varía el tema futuro del emparejamiento en la fase número 5 contra quién vas a jugar y también varía el tema del premio. Creo que el top número 1 que está aquí gana $9000, creo. O así ganó en LATAM. Pero es una diferencia creo que de $4000, así que claro que sí. Perfect start for Luminosity. El mejor punto que he visto en el video dominado de parte de Luigi, 47-0. They are going to be in a perfect setup Wow. as we open up P2. Team Mayhem empty from anything on the scoreboard to this point. Long route for Blur, try to flip the spawns around, and he will have a teammate spawn with him. But will there be success as Team Mayhem try to set up this pinch? It's taking a lot of time. Fake trying to sniff it out, but gets shut down. The hit now for Team Mayhem, coming from both sides at the exact same time, but still, LG not getting out of the hard point. Ban surviving. Marcy still fully healthy. Mayhem trying to hit this from the back,
but LG here to reinforce, but not quick enough. Team Mayhem finally start to earn some points. Big gunfights coming from Luminosity on the top side left, and definitely Barrow's control is something that you'd want. And you'd see Team Mayhem absolutely fight for it every single time, just because this was their weakness up against their game yesterday here in the same map, same team. And now it is a back and forth this time around, and Mayhem able to get those 13 points off the ground, but Luminosity still there for the scrap. It is still one last pinch from Mayhem that'll try to control this P2. And Blur is already being tested on rotation. Band able to find him from behind, plus more to come maybe, but no. Team Mayhem will be able to kind of win out this rotation for the time being. Spawns will start to move as our rotation comes down, and Band actually spawns behind this play. Team Mayhem not able to fully anchor up these spawns. Band, could he play the spoiler? Shots over the top of planners. No, not going to work out. Key gunfight now for Raph. Early operators starting to come on through, but Team Mayhem survived through the opening spree. Luminosity still trying to work this thing in from the front. Marsh playing through elevator side, can't quite catch the double. Blur not able to stay alive though in the hard point, and Washi will break things open with the assistance of not just the Annihilator. The claw was also right there in his back pocket. And now LG's bulldozing through. Even though that Team Mayhem had that early setup already here in P3, it does not matter. Luminosity is playing their operators right, and that's a scary fact to see if you are Team Mayhem, because that is one of the reasons why they were shut down yesterday. And now Luminosity able to get some points here. 20 seconds for them to grab. And now for Team Mayhem, one last time to go and push, but it's just too overwhelming as the rotation for next is going to ensue. The ARs are just getting flat out outmatched right now for Team Mayhem. Blur has 3 kills. King el dominio de punto de Luminosity es brutal, Talking about a difference comparatively to the 50. Just a moment el dominio de punto de Luminosity Luminosity up nearly 100 points. Rotate over to artillery. Raph gets caught from behind, and Band getting onto 4 in a row. Now owns the hard point, can move forward. There's kill number 5, and the Preg missile will make sure he's not required to do much more. Wow, what a start for LG. Growing the lead to beyond triple digits. Man, the SMG line of Luminosity is just so good. They are cooking right now. Operators out this time around for Team Mayhem. Kings, the god of the Annihilator, tries to spot that one player, will not be greeted anyone else from that right side of the map, as you get to see that Marshy is able to get that nade kill as well. Just a lot of ways that Luminosity is actually trying to clear out the space, but it is still Mayhem getting a hold of it. All Kings cartels both starting to come to life here. A little bit of momentum possibly to be earned in these last 20 seconds as Team Mayhem hold on to the hard point. LG trying to finesse with a couple of exits, but the kills are just not there. Jesus saves, shuts it down. That should guarantee the scrap in full, and now Mayhem can turn their attention onto rotation. Cartel's here first, trying to find the outside trophy, gets the first one cleanly, and has a purifier that he could potentially pop if he could find the space to work it, but 80 puntos de diferencia, pero ojo, aquí todavía no se ha acabado, bueno, 70 will be won by the team in blue. And now for Mayhem, spawn is going to be right there by Robo. That's definitely going to be important if we do get to see that Mayhem into that rotation. Definitely will be one, but unfortunately for them, they are going to be dropping and not winning those engagements. So right now, Team Mayhem need to find a way to kind of slow down this attack, but and not just leave it into a 1v1 as Luminosity already right there in the hill, and this is where they're really good to hold. Yeah, individual gunfights just continue to go the way of LG, not allowing Team Mayhem to get fully set up. Band Purifier out. 100 puntos de diferencia, Luminosity 150, Team Mayhem 58 humildemente. Trophy system down for LG, try to hold on to this back 30 El tema de kills no hay gran diferencia, la verdad, Es el tema de control y de control de mapa, yo vi ahí nada más. No importa que trae pierda, igual ganan el equipo gringo. This is where we saw Luminosity just get so many kills, especially with the help of Marshy. This time around, though, let's see if Mayhem can try to do the same thing here. It's definitely not too late for them to try and pick up the points. And what we saw a while ago is they had a full unified effort to try and stop the push from all 3 entrances. This time around, though, it is Luminosity that will have the more favorable sides. And you can see player number 1, that's Band, going all the way there, trying to go in there for that back push. And well done. The kill that This has been so good for Blur. Every single time we get back to this first hard point, he finds a way to get 4 or 5 kills. And that may spark something here for Team Mayhem. Washing Annihilator out from mid-window. He doesn't have a lot of support here. He's essentially by himself with only one other teammate, but a key kill over the top with the backside means that now LG can start to flood. One player down in the corner, though, completely slips, breaks the camera. Washi, last one left. Able to get on to contest.
Team Mayhem looking very longingly at this last 20 seconds, needing to get back into the game with it, and a couple of fadeaway kills will continue to see this cierto que estas partidas son BO7, me he olvidado. Esto es una BO5, sí, cierto. It only finds one on the rotation. Rap's got to get it done himself, and me he olvidado, gente, estas partidas son BO7, tienen que ganar 4 mapas para both of these teams are trying to race in through that rotation para llevarte la win, It is 4 mapas. Mayhem getting Yo sé that que Luminosity tiene ventaja de una ya. artillery that will try to get that top side, and also for Luminosity on the other hand, they will have that spawn. But what we've seen already is that you don't necessarily need to have this spot as long as you have your gunfights being won here on that left side. Although one person in the form of Fan will definitely try to control Doesn't matter, King's Annihilator just so primed and ready. The ARs for Team Mayhem really starting to get involved. From what was essentially just 6 kills from Blur in the first rotation, he's up to 17 lately. LG find a way to still crack the code, break on through, gunfights being won on both sides. King's in trouble, tries the finesse with the pistol, but does get pushed aside. Mayhem now trying to float through the middle of the map. Smoke will allow them to try to get over the top of the railing, but the kills again just not convincing enough. We only go to a status of contest. King's over the top, big gunfight over the back, and he does win it. That allows Mayhem now with numbers to really look good at this last 20 seconds. Big gunfights, especially in the side of Kings, that will try to cut that rotation claro, from Luminosity as they're Team Mayhem se culió atrás 3-0, Luminosity te la hace mierda, rotation now for Luminosity is pero ojo que Mayhem no se rinde, están peleando y tan solo 70 puntos de diferencia. Un back puede ser, 50 puntos, señores. But one side though, Kings is going to be slipping, passing through that spawn for next. He just has to hold his life. Teammates are on the way. Es que ese punto es jodido defenderlo, perdón, jodido recuperarlo, pero nadie lo tiene defendido. And a couple of gunfights do come through. That should flip the spawns around. LG actually get one more member to actually spawn backside staircase. So there will be a chance for LG to try to bunker up and hold on to this. Vague pops out the claw. Damaged heavily as Raph actually the one to win things out, and he's got more in front of him, but Marshy, War Machine out, he gets the first. Still keeps his life for a little while longer, but Team Mayhem do secure a bit of a break. Now they've got the explosives of their own. Blur, I will operate the War Machine to clear up the front. LG trying to work their way back in. One player has snuck through in the form of Band, trying to work his way through the backside staircase, but he's shut down, and Team Mayhem get the secure break. What a scrappy spawn, as you saw, both teams are actually spawning right on top of one another. And now with 18 seconds left on the clock, essential time moves, especially by Team Mayhem, as they're slowly closing in the gap right now. So yeah, I mean, both teams brought out their operators and played it well, but this is definitely a good case for Team Mayhem, especially for that rotation next, where it looks like they only have to deal with one player, but that one player had that purifier. Es complicadillo en ese cuartillo de mierda. Ah, no, perdón. Over the course of the weekend playing this map, not necessarily at any point dominated this fourth hill, but they have been really good at being able to take a couple of moments of punishment into their opponents. Can they do it here versus LG and Cartels first couple kills come through, but Andy responds with a Sparrow of his own. He takes down 3. Kings with a shutdown in his own right. Numbers for LG onto the hard point. Flashes all embellished as the contest continues on. Key moment here for Team Mayhem as they get 3 straight kills. Washing with the Annihilator, the only one left, and he's got a lot of things he's got to look at. He's shut down as well, but LG, support from behind, secure the break. 30 seconds to the fight for. This is probably one of the most chaotic hard points that I've ever Bájalo un poco, seen Andrés, te escucho un poquito alto. Un poquito alto, and now taking a look at what we have though here in P4, Luminosity got the better of Mayhem at the very last end, but it's still being contested heavily by Mayhem. No fui a HM, pero esto valió la pena. Some of the points down here, it is still Luminosity that will try to touch this point and try to contest it one last time before that rotation into P5. Really clean stuff here from Team Mayhem. 8 seconds of scrap time. Not only have they found the majority of kills, but they've also restricted Luminosity from fully rotating. The only one who's over towards new is number 1 in blue, it's Band. And he's just trying to finesse his life. Cartels gets punished, but of course now the information is there. Ese punto también es jodidísimo, weón. Jodidísimo recuperarlo. Si ya posiciona el eje, va a ser muy jodido que puedan entrar. Ojo, 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 la garra de Yu. Ojo, la garra de Yu. Ojo. Señores, comeback. Luminosity getting a taste of their own medicine back in P5 in that first set of rotations, and now they're going to be scrambling and going on in these one-on-one engagements that we saw. 15 puntos de diferencia, señores, preten el mapa. Uy, 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 se volvió respila, Veis, entra, pero mamado. Señores, partida igualada. Todos se disputan el next point, señores. Todos se disputan el next point. Qué brutalidad para defender el punto, pero al parecer entra LG al puntito. Y vamos a ver si es que se la juegan o ña, gente.
Ya van para el next. Es ahora o nunca. Ya veo 2 jugadores posicionados, 3 jugadores, 4 jugadores posicionados ya en el P1. Tienen que entrar y quitarlos a todos. Quitan a uno, quedan 2 más. Venga el minimapa abajo a la izquierda. Entraron 2 ya. Les caen por espalda. Uno de LG. Complicado, 3 de LG en el punto. Buena otra kill de Bannett. Entra LG, no le van a dejar meterse. No los van a dejar meterse. LG a 10 puntos de ganarla. 4, 3, 2, 1 y GG, señores. Luminosity Gaming se lleva el segundo mapa teóricamente porque tienen uno ya de invictos. Así es que 2-0, señores. Y estuvieron muy cerca de hacer una remontada, Pero ya saben, Luminosity defiende excelente el punto, gente. Excelente, excelente. Igual se asustaron, reclamándole a la verga, yo utilicé un arco, tú como la verga con ventiladora. Sí, soy ese. Guara, me voy a comprar 20k para cuando salga la Krieg. ¿Tienes idea de cuánto tiempo puede tener el saldo sin que te lo quiten? Porque me quedaban 80 y me lo eliminaron. Desconozco, mi estimado Agustín. Una pregunta, ¿se puede usar web en el compe? No. En el compe las únicas 3 rachas que valen son el misil Predator, el dron cazador y el sistema PEM, nada más. Off the guard, and it really is impressive to see. And even though that Team Mayhem was able to kind of come up in that P4, P5 rotation and get some points down, it really was that 1-2 steps ahead Luminosity gameplay that we did get to see. That they were able. Por favor, Andrés Gilendo de ver la siguiente vez el derrotó del Cell. Por 2. ¿Vos jugás con giroscopio? Sí. And again, just to reiterate, as if you joined us late, Luminosity out of the upper bracket also gets the benefit of a free map in this best of 7. Híjole, ¿veis? 43-40. Es que el tema de kill no fue gran diferencia, Fue el tema de OBJ igual. Vaya yo, Gotti 2 minutos en el campo. Cartels 42-33, Blur 34-36. Wow. ¿A cuánto de ping juegan? Yo diría que entre 20 a 10. Sí, tú en la tienda que recargues, mi estimado Monk97, en cualquier tienda están quitando COD Points los Activision. Por eso en toda tienda que tú vayas a recargar te va a decir, recuerda al momento de recargar tus COD Points en cualquier tienda o en mi tienda X, gástalos al instante. Porque Activision le pica el ano de quitarse PES. Bueno, aunque no le pasa a todos, ¿no? Es de manera como que aleatoria. Cuando shipment públicas ahí, los de Luminosity. Y dice, señores, BD en Meltdown. Ahí viene. Go over what their setups and game plans were going to be. So let's see if that could make them a little bit more complete here in this meltdown surge. Mayhem over the top already, getting the bomb planted down at B. And for Luminosity, this is going to have to be flat out retake. And a lot of it has to come through mid-map. And Jesus Saves is already making some problems occur deep over towards the defensive side of Sniper. Washi has to back off. And you look over to Vague, he's got to make a play happen. And he does at least catch Raph for one. Marshy Tal is another. So now we get to a 3v3. Vague going quickly, but the spam, the pre-fire, all looking pretty solid. Jesus Saves, turn, camera gets broken. 1v1, hold on, Cartels, yes! Able to secure the final shots needed. The retake does not come through successfully. It was so good that, yes, Jesus Saves got that first blood, but Blur was actually Ronda right there by FA de Team Mayhem, señores. Completely. Was just ¿Qué armas son prohibidas? Más que todo tiradores. El resto vale casi todo, ¿no? Mid, and eventually backdoored Luminosity, was able to get that information and forwarded into Team Mayhem. Yes, it was close. Here we go, it's the same type of case.
¿A quién le vas? Pues no tengo fanatismo a ninguno de los equipos. Pero hay que reconocer que LG es el mejor equipo de Norteamérica, que así quedó catalogado un equipo invicto. Pero también, no sé, me encantaría ver que Mayhem ha aumentado muchísimo su nivel. Y no me quedaría mal también verlos ganar, Pero está complicado. Señores, Jesus Can Save 2-0. En el video son una mierda jugando, Muy buenos son. Porque la SK ya está permitida. Por muy rota. Mayhem precoz. ¿Cuáles son los mejores manga para dedos? No sé, hermano, no he tenido dedales de marcas, la verdad. La monota está perdida también, claro que sí. Solamente vale granada y el stun, nada más. El resto de granadas y detales que tenemos no valen. Blur con pistola se lleva uno. 4 contra 4. Wash se lleva Blur con ese paso, con esa del Kugoti. Envy se lleva otro más. No ve a Karts ahí agachado en toda la bomba. Uy, King contra 3. Se bugueó, ojo. Lo llevó, cabrón. Uy, Gotti Cartels. Gotti, señores. 3-0, qué rapidez, ¿no? De rondas. Me acaba de llegar un correo de una tal Rilla Martín. Hola, queremos publicidad en su página de Facebook. Nuestro sitio le brindará 2 anuncios, videos. En un día podrá publicar en la página. Le pagaré $3.500 por semana y el pago se realizará por adelantado. Nota, nunca te pido ninguna administración página nuestro editor. Si estás interesado, por favor, respóndeme. Claro, ya voy a ver, tranquilo. Ya voy a ver. $3.500 por una aplicación a la semana. Imposible. ¿Dónde aplico? No, eso es para robar páginas siempre. Me llegan todos los días. En mensaje interno y en todo. Parece que esta va a ser primera ronda para LG. Parece que sí. No lo ven el humo. No lo ven el humo. Ahí se lo vieron ya. Le hicieron. Ahí está. Le desplatan mamá en la cara, gente. And that is a good adjustment coming out from Luminosity. The fact that they didn't put Ponte una any y es verdad. more effort into going in there for that Tengo la fight, experiencia de que me knowing very han well tumbado that una they página will be por met Gino, at least one or two players from cuando era más Mayhem, pequeño y and todo. instead wanting to overwhelm Me into tomaron una that página right hacia los side spawn, Bueno, me la which robaron, is ¿no? possibly one of the Me quitaron best el ways that acceso, they le can cambiaron el go nombre y perform todo. here, waiting for that post-plant situation. Same case now here for Team ¿Cómo Mayhem. estás cuando pones la Full blood going in propuesta? through Bravo. Cuando es un correo verificado, cuando te dan argumentos de que, ok, $3.500, pero ¿de dónde es esa plata? Si es de alguna marca o algo, pues investiga la marca. Y sí que se puede, se pide adelantado. Además, si te piden acceso a la página es robo. ¿Por qué te van a pedir acceso a la página? Cuidado, Ibai. Más que todo en Facebook siempre llega esa mierda. Siempre la gente que tiene full mierdas en Facebook, todo el mundo llega. Allá con una doble Gotti. Le quiere hacer un plat en el humo. ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ojo! Se hizo a la doble, cabrón. A la madre. Guara, hijo que quise tener y no tuve. ¿Cómo sigue en tu malestar? Mal, la verdad. Sigo con la tos y gripe. Ya valió Brega Tribe, o sea, perdió en top 3, pero sí clasificó a la fase 5. El Lamp 10 Score de Call of Duty también viene el nerf de la CBR, no. O sea, no por ahora. No sabemos si cuando llegue el parche de notas vendrá, les actualizará también a ellos. Pero por lo que yo tengo entendido, no. Ganaste las pruebas, voté por ti. Las votaciones son el día de... Perdón, las votaciones fueron hasta el 1 de septiembre y pasado mañana voy a viajar a Guayaquil al evento. Y ahí veremos, dudo mucho que gane, pero ahí vamos a ver no sé, el ganador. Los ganadores, mejor dicho. Unless something goes completely awry, this should be a very comfortable 4th round for them. Los tres. And yeah, just En el nowhere paso for de LG Blur. to go. Good adjustment from Team Mayhem in a Bueno, slight pegó full regard balas, to allow them to end Marcy le hace un this first half T-back 4-2. brutal. Y ahí está. Para hacer T-back.
4-2. Llévame contigo, Guayaquil. No se puede ¿cómo es la palabra? No puedes llevar, o sea, solamente puedes llevar a gente por invitación y solamente dieron un cupo. Tipo yo y otra persona. Porque aquí matan gratis. Pero no se preocupen, los espero afuera del evento en Supercines, VIP, Seibos. No sé dónde verá acá. Pero iba a ser el evento. Amigo, el T-Bajo hoy día está potente, El T-Bajo hoy día está potente. No, tampoco pueden comprar entrada tampoco. No se puede descargar la versión eSport. La puedes descargar, pero sí es que Activision te la envía. Y solamente Activision la envía a los jugadores fase 4. Saludos para tu tío, güey, saludos. Blur contra 4, complicado, estaba. ¿Es legal el T-Bag? Teóricamente no, pero bueno, lo admito. Saludos, Johari Ramírez desde Coras, en Nicaragua. Escuché que Guayaquil mata gratis, pues sí. Team Mayhem had a decent setup, all things told, when it comes to dealing with it, just could not quite find the kills. So do they adjust or do they trust that their setup is going to work out? This time, actually, there's a small adjustment. Raph looking to get aggressive with the shotgun, and yep, that works out. A couple of quick kills tallied from Team Mayhem defensively. Vague trying to hold on to the A site, but no chance. And a quick round responded to as Team Mayhem get to their 5th. And it was good. It was really fast. They were winning their gunfights in through mid, also inside of A as well, because it was a heavy push coming in from Luminosity. Va a estar largo. So now we're kind of learning Luminosity tiene que remontarle y ganar este BD y ganarle un mapa más para poder ganarle el modo control, por así decirlo. Y Team Mayhem tiene que ganarle este Search and Destroy, ganarle el modo control, ganarle un Hardpoint y ganarle otra vez un BD. Larguísimo será esto, Marshy trying to get aggressive, caught up top on Jetties. Opening trade gets to a 4v4 early. Blur defensively has to move back over to try to assist on a contest over the top of the 4 contra 3. And a quick pitch starts it off for Team Mayhem defensively around the back. Being watched by Washi at the Le van a hacer de sanguchito, He's kind of split focused as he's carrying the sniper rifle. Cartel's in position to hit, but they may be waiting for Team Mayhem to actually try to hit this from the front first. Seems to be the case. But as Washi catches one of the back, quick snipe not going to land. Kings. Ay, la cagó ahí, Now over the top of the bomb site. Blur. Es 1 contra 3. Banet contra todos. Y GG's para Banet. 6-3, señores y señoras. Loving the patience from Team Mayhem, waiting for the rest of their teammates to go in there for the rotation, to provide that pinch. And now we are at map point. One more round. ¿Por qué vamos? To make this into a 2-1 in this 7 series. Luminosity need to find a way to catch up slowly but surely, but it looks like they're just having such a difficult time. And now, possibly going to be a slower approach. Sí, es en resumen, es el right there in that Bravo, trying to get that information down first. Papataco ya no juega. No. To start this off the round. Thing about it is the patience over the top of the B site has allowed Jesus Saves to get very far forward on his own defensive aggressive path. LG, no. Buah, Cartes, qué bien, loco. Picó excelente, And now more problems start to accrue for Luminosity, who have no map present. They're down a man, and they're down a lot of nades as well. Equipo más sólido en Search and Destroy, Team Mayhem, la verdad. I mean, it's understandable that they want to go in Blur se iba a Base por piquear. Malardo, señores, se gana esto aquí, Gana la ronda BD sin problema. Washi contra 5, se viene Lace. Se venía Lace, ya no. Señores, GG's para Team Mayhem. 7-3. La final donde se va a jugar en Perú por 2. But there's still a long way to go. But they played this search and destroy so well. They were just countering every single play that Luminosity had. Mayhem have played 4 search and destroys this weekend, and the closest tally was the one they just played versus Tribe, and that really wasn't all that close. 7-4. Both meltdowns they've played were 7-3 tallies. I'm telling you. Ahora, ¿por qué no estás jugando la Champs? Según yo ya estabas en esa fase. The gap between the group stage and here in the playoffs, their search and destroy is looking unbelievably good. If that continues to be the case, there is going to be a major lifeline for them to not just get into the series, but to possibly find favor the deeper we go if this ends up getting to a map number 6. And I mean, when it comes to the map choices later on, and we're ending things in Express where we know that Mayhem performs just so well, that could spell trouble for Luminosity, which are the favorites, and an upset might actually happen. But if you're a fan of Mayhem, that's definitely something that you're looking forward to later on. But that is for the future. But now,
We get to see the kind of presence and composure, and it's something that we always say here for this team. That is just definite composure, and Cartels, man, still MVP. It's just the setup that they put together. De verdad, en on this Perú una map evolución es papi. is Sí, so papi, en Perú. dynamic. No sabías. To where, I mean, a lot of the kills that Blur got were making safe the flank. From the offensive side, he's just kind of on an island, playing rogue, trying to be unpredictable. Cartels, the guy planting the bomb, Ya se is murió also Guara, no, not just todavía allowed to get a sigo. free plant, but he's getting free Tristemente, todavía exits sigo and vivo. then turning it into elimination. Bueno, en I mean, control, ¿quién ganó? 6 plants, Entre he planted Luminosity every Gaming y single offensive Cartel, round perdón, y for the en side of Team Team X no han Mayhem. jugado todavía. That is Recién van a not jugar el common control. stat to look at, Washi especially nerfeado, se considering that he's viene. also finding double up the number of kills that he has Cartel, objective Boti, play. hermano, 12 Impressive bajas, stuff Blur from 11 Cartels con as he Sniper. continues to, again, in my mind, be an MVP for this Team Mayhem squad this weekend. And it's just amazing to see how just nonchalant he is when it comes to the ¿Se fijaron que abajo de la final mira dice situation. cómo We saw it a while M24? ago in Ojo, en that serio. interview with Gabby that he's just moving on into that En la final next Sengo y round. Aquila, Seems Activision to haz lo be the posible. rising stars here in North America in general, not Porque eso just estamos en here esos for the rangos. playoffs. Son cuentas And now you're eSport. Es otro seeing juego aparte. Es these un juego new modo members going competitivo. up No es un against juego casual normal. veterancy on the other side of things. Well, a big bounce back map there for the side of Team Mayhem. Dabbing each other up, getting ready for now. Crossroad strike control. Saw Mayhem look really polished against No, Tribe just Tectonic al moment parecer ago, tiene la mano but lesionada, reflect así que no back está to the jugando, upper dice. bracket final yesterday. Según This me was the sapearon control eso, map pero no tengo between ni these idea. two squads. Quizá verídico, It ¿no? went all the way to round 5, and most of the rounds that were played came down to less than 5 lives apiece for both teams. So these rounds were tremendously Era close. sarcasmo, perdón. And I'm sure reflecting back on a Team Mayhem, Ponte I'm Vaporub sure en el thinking pecho. that this is a very No tengo. winnable map for them in the series. Lilimento funciona. Man, Lilimento, control definitely Lilimento, going to Lilimento. be a little bit of a swing mode that we actually have. ¿Qué but prefieres when jugar, a it comes Tectonic down Prime to o Blue it, Prime? Uf, well, el Tectonic. Crossroad Strike definitely going to be an impressive Se viene, map for señores, both these modo teams, which control, they amiguitos. play very Los well. equipos donde This son en time around Norteamérica. it's going to be Luminosity on the offensive side. Opening first blood good for Team Mayhem, and further on top of that, looking to dominate over the top of the A zone. Luminosity survive through, get a couple of trade back kills. Kings sniffing out the site, catching one, knows the second to the backside of the barrier, but Band responds, finds the kill. LG off their second respawn, still finding more eliminations with good mid Ojito control. Marcy que sliding in, little wiggle and wag. LG captura en vergüenza, Of Cartels, but damage Captura has en been dealt. Second vergüenza, to progress is already 3, locked on the A 2. zone, and Les LG capturaron en are vergüenza, not going to be cabrón. contested for the third. So that will lead to a very early extra 60 seconds. Team Mayhem taking their defensive focuses over towards the B side of the map. And take a look at that. If you did get to see Washi win that, he would probably have so much more of a fun time here in through that fire side where you want to have that spawn control for Luminosity, but he unfortunately went down. And now for Luminosity, they're just trying to get that pick off, trying to get that one player from Mayhem. That will be Kings. Team Mayhem are looking to get a little bit of spawn control over towards Luminosity's side of the map, and it's costing them a lot of lives. LG out trading, out fragging, and now a chance to get onto the zone safely with the trophy system of smoke, embellishing the majority of the lines of sight. Jesus through mid. Does he have any idea that there's a player literally right next to him? Derme Prime, Emilio The Prime. band was ready from the entire way through. 15 plays 12. More kills for LG, who are still on top of the zone. And there's just no angles here for Team Mayhem to clear off number 5 and Marshy. More kills for Vay, keeping the back line safe. And this is looking good for Estaban a nada de capturar B. 3 kills de diferencia, still 4. trying to wriggle back some control, but unable to do so. And now the lives are just so reduced. More kills from Envy and Washi. And it just comes down to a decision right now of how does LG want to put this offense out of grips. Contra It Blur, looks like pero it la may cagó just be mal. by capture. Band steps on. La capturan No en one here to 3, contest 2, immediately. Here's the 1. challenge from Defiende Jesus perfecto Saves, Jesus al and final. okay, he's able to wiggle back and wrangle Ojo, some control, 6-5, puede ser and in the todavía. meantime, depletes the entirety of the third tick of progress. So we go to a 6v5. El Cartel ahí bien OVA la puede This time hacer, around, though, ¿eh? the tides are going to turn. What an essential Ya no, ya la gunfight quitaron. that Mayhem won. Just getting rid of Ban off of that B zone. And now they're just waiting for the clock to dwindle down. 2v5 situation, though, as March is Complicado, able dos to contra get rid cinco, of gente. Raph. And they are in a great position to try Uno and contra win this cinco. 1v4. But it is up to Kings to try and stop that third tick of progress. And he's got to find the kills. He catches a couple of Ah, F toes, ya. but not enough damage to tally F the le captura. elimination with the double stack on. LG will F solta ya. just stack onto the point and win by way of capture. Got tight, though, I'll tell you that much, considering how quickly and pretty much how freely LG were able to take the A zone. Team Mayhem able to battle back, but not quite enough. So LG, a very coveted opening offensive win. That was very tight. And now we're switching things around here. Team Mayhem, even though they brought it close, needs to find a way to be more dominant.
And now they're going to be going in there for that capture. And early operators coming in from Pon Luminosity. el limón para mostrar el efecto. Corto limón y le exprimo jugo de limón encima. Ya el doctor Easy me dijo que no coma limón. Still a couple of kills to come through for LG, but Band is also pulling out the Así que yo le Purifier creo. early. This is a very expensive opening for LG, and outside of killing off the first 30 seconds, they don't really have much of a life lead. Band is stuck at mid-map with the Purifier, and all of a sudden... Era la diferencia de LG, que LG ya está tiempo ya de juego. Yo hubiera capturado a Enverguiza. LG just brought out all of their big guns, and they weren't even able to get that kill. Was not efficient at all, and it was just single-handedly brought down by pure gunfight from Prime o Mayhem. TIE Prime? And now as we're seeing that for Team Mayhem, they're going to be slowing things down, knowing very well that Luminosity is out of gas. It's time for them to finally put everything at 100. Clock is going to be a bit of an issue here for Team Mayhem. Kills come through very convincingly and cleanly. That allows Team Mayhem to stack the zone on A. Purifier out for Cartels inside of fire. Takes down the first, keeps his life. Trying to play for the region. He's got assistance nearby. This could get very deadly for Luminosity if they get stuck outside their spawn. Extra 60 seconds going to be tallied with the full completion of the A zone. 2 life advantage for Team Mayhem. And all they've spent is a War Machine and a Purifier. Now Raph pulls out the claw as the threat towards the defensive spawn trap starts to come through, but Vague finds a trade and Luminosity get back into the map. And now, for Team Mayhem, they had an advantage already by being further forward, but now Luminosity is able to bite back by being patient as well, knowing very well that there were operators inside of that fire. But then now, it is going to be Mayhem trying to be pushed back. They do have a lot of time to play with, though, to capture this B zone, and in between them, it is going to be equalized when it comes to that lives. They have to keep an eye on Kings. If he can get an Annihilator in towards the defensive spawn, this round may just get out of hand. Couple of trades back and forth. Pinch shot goes to kill feed. ¿Cuál crees que fue el mejor año de Tribe? 2021-2022. 8-8, buen arco de Envy, perdón, de Jesús. Annihilator still in the back. Actually, no, Cartels used it, pardon me. So he doesn't get much value for it. Excuse me again, Kings is the one operating the Annihilator. Oye, lo vio, qué cabrón. 6v6. ¿Cómo carajo lo vio? Will expire. Se bajó a la justa, Still holding on a little bit of high ground control. The first tick of progress hasn't been fully locked. Vague, good prediction, but Jesus saves, gets the kill. Trade from Envy. 5v5 situation. Cartels turning the tides. Now the Annihilator's out for Kings. Using this to lock down the top side of the map. 5v2. No, que no debo tomar and they may not limón. even need it. LG are stuck on the wrong side of the map, and it's just down to Vague for 1v4. 4-1, señores. Vague contra 4 de Chill. Vague contra 3 de Chill. Complicadísima la tenía, Batillis 1-1. Mucho ojo con esto. Igualaron 2-2. Kind of swing a little bit. The ball was going into different courts at a certain point. And now for Team Mayhem, they found a way, especially with their operators, to try and play with it very smartly. Able to equalize, take a breath. And now let's see what will happen as that fight for Catwalk definitely won by Mayhem right now. Yeah, Blur pulls out a bit of a wild card. Sniper rifle gets into play, finding the first 2 kills. Luminosity still on the A zone. Marshy trying to get some damage done with the War Machine, but Blur's going to take down 3 with the scope in his first life. Bueno, ayer mi papá le estaba pegando a mi abuela y yo me metí. Le dimos unos putitos entre los dos. ¿Crees que estuvo bien? Depende. ¿Qué hizo tu abuela? Kings to get up top over towards platform. Gets one, can't quite find a way to spam down the second. And with that Band, all of a sudden has gained entry for Luminosity onto the B zone. Raph on the spawn, though, the offensive spawn, and you definitely don't want to have this guy around you. He has a kilo to play with, meaning that he could definitely go in for those long-range engagements. Washi will be smoked out, will try to kind of deny that push coming in from Team Mayhem, but it is still going to be even. 20 plays, 19 second tick of progress at B looks likely. And actually, Team Mayhem may give this up. Blur is hoping he can connect with the War Machine, but Marshy just goes prone and gets out there. Envy Sparrow takes down the threat of the War Machine. He's still even on the lives. Esta vez cambiaron estrategia, Hace rato fueron todos a capturar A, ahora fueron todos a capturar B. Wow. I'll tell you, both teams looking very primed and ready to go on their offensive round. No lo ve, que está arriba, no lo ve. No lo vio. Gets back over to the LK and kills will allow LG to make the transition over towards A. And now player number 3 in the side of Mayhem, Jesus Saves, will try to be that playmaker later on when the rotation in through mid-street happens for Luminosity into that A capture. It will still be that one player on the other side, though. That will be Vague, that will try to get that tank room control, but will be shut down. And there's so many things happening on the back end that are so huge, and Cartels is going to be one of them.
Graf pops out the claw just to make sure he can lock down the middle of the map. Luminosity lose their life lead, now down 2. Minute 25 on the clock, and they are under threat of spawn trap. Se dan cuenta que los de LG nadie piquea porque todos tienen operadores. Así que envío un juego por ellos. Nunca piquearon porque se pusieron todos operadores. Sacaron Buri, sacaron Garra. LG nowhere near this A zone at the moment though. And Blur wants to make sure but Marshy gets the better of him. 7v7. 60 seconds on the clock. LG starting to get back some control through mid. Band also trying to get up top into Cage. And he may actually blow this play wide open. Hold on, look at number 1 in yellow. He's going to get behind 2. Banet por espalda se los comió. 2 kills. 4v2 situation. 4-2. Numbers for LG, and they have the clock stopped at 55 seconds. Can anyone from the side of Team Mayhem reduce Band and contest this A zone? Raf trying to get it done from the front. Long route from Jesus Saves, trying to pinch this up, but LG, they get the second ticket progress, locked in Washi, puts down Jesus Saves, all down to Raf for a 1v4, caught outside the front of the tank, and he will not be able to tally any more kills, and we stay all offense. Everything is just so close between these two teams every single round. It really is definitely down to those individual plays. We saw that from Band here in Luminosity. That last minute purifier going in from the flank definitely was the reason why they won that round. And now gunfights being won right now for Mayhem in through Catwalk. Jesus only getting 2 with the Sparrow though. It gets pretty much instantly traded out. But Team Mayhem immediately onto the A zone with numbers. They're quickly capturing this first tick of progress. Depende cómo continúe, la verdad. He's also got a little bit of success starting to brood over towards the B side. So options here for Team Mayhem as they've got control in the middle of the map. They've got players on both zones, and Luminosity doesn't have anything to work with. It's already a 27-20 second tick of progress already done on the A zone. Ojo que aquí vergazos de Team Mayhem, 26, 17, 10 kills de diferencia. Ya acabamos de ver, If they even need to capture it, this may just be done in lives in the blink of an eye. This is probably one of the more different rounds that we've had here. It's pretty far away when it comes to the life count. Definitely gonna give credit to Cartels just applying a lot of pressure here in through fire. And also player number 5, that's Raf, trying to create chaos in through spawn as well. As that second tick of progress gonna be right there for them, it is going to be that life advantage that Mayhem definitely will have. But LG are starting to win some gunfights to get a little bit further forward. Fake, try to be a nuisance in the offensive spawn. On a 2 spree. More in front, tough gunfight, and Kings puts him to rest. The life lead only marginally reduced, 16 plays 9. And Team Mayhem are just all over the defensive spawn. So difficult for LG to deal with. Cartels nearly almost gets to fully streaks as well, but the EMP not going to be earned, as Team Mayhem still have the opportunity to walk away cleanly with this round. Actually calling a bread missile, which does take down 2, so that should nothing but around 5 in our near future. And definitely, it will be that spawn control that Mayhem definitely has in this particular Sí, round. todas las tiendas de COD me hacen el mismo método, la verdad. En de recargar con VPNs en otras regiones y sale más barato. It was important to note with 2 players in that round. It was Cartels to create so much noise and fire. Also, lo más bajo que jugabas en Quito, en Ecuador, en la ciudad de Quito, jugué como a 51 MS, 50. Just forcing Luminosity to be spawned off into the right side, which will be greeted by Solo en 11, cállate. Well, back over to another offensive opportunity here for Team Mayhem. Blur going to kick us off with a War Machine. Envy trying to respond with a Sparrow. No es una ronda, no es mi idea, able to find any connections. No es mi idea. Mayhem still get on the A zone with a couple of members. Trade comes out for both ambos mueren con sus operadores, Marshy trying to retake. Raf, good awareness, almost gets all 3. Shutdown comes through though for Marshy in the A zone. Tick of progress will be fully depleted. We go into a 26 playing 23. ¿Qué le pasaba? Estaba apuntando y se apuntó cada rato. Really come together, and a little jump shot will make sure of it. Back to even lives. Man, that was an essential gunfight won by Band. En la casa sido jugando 50 veces Red Mine y no sale el cuarto después de horas. Oye, la diferencia es que ahora ya tengo Red Mine. That allows them there in Washi. Washi. Every shot lands. Washi now all of a sudden in the spawn of Team Mayhem. 3 life lead for LG. A chance for some very, very critical streaks to also be earned for Washi on top of that. Hunter Killer Drill will be sent out first, but he's got the pred in his back pocket. Trades starting to come through on both sides. Team Mayhem trying to get themselves back over to this A zone. Here comes the pred from Washi. Will land on aunque parece que Luminosity tiene dominado por 4 kills de diferencia, pero todo puede pasar en este momento, porque al final el Team Mayhem tiene que capturar y no capturó nada, y Samsung le quedan 30 segundos. May late rotate into this and try to just single-handedly dominate.
through middle of the map, but hold on. Team Mayhem finding the kills they need. The Purifier gets shut down. And Mayhem Saludos, Rocco de la Perla desde Ecuador hacia Barcelona, España. Y para ti también, Pedro Godín, hermano. ¿Cómo estás? 11 is going to be your lifeline. It's still going to be evened up, and all of a sudden, Luminosity Hola, JP, papi, ¿cómo estás? Oye, JP, ¿ese qué mecanismo? At the moment, it will be Todo Mayhem dejar that will mensajes a try to mierda. get that first they stick need of the extra progress. 60 seconds, though. Operators are on both sides. Vague on the backside of corner. Jesus hoping he could connect with the Sparrow. Only 9 Señores, seconds on the 6-5, clock, 7 segundos para capturar, 5-4. 5 seconds on the clock. Ban shut 4-4. down. Could still stop the clock at the last second, but Marche comes GG's. out of spawn with the GG's. War Machine, and maybe Marche con la War Machine. Jesus saves, last one left. Solo es Jesús contra todos. Jesús contra todos, pero tenía jodidísima, señores. La tenía jodidísima. Oh my goodness, we're down to that last few moments yet again. La cara que se ve. Every single round 3-1, señores. except one. Y ganó Luminosity Gaming. 3-1 llevan. O sea, en el control ganaron 3-2, pero ganaron globalmente en los mapas que llevan 3-1. Tiene que ganar Luminosity Gaming otro mapa más. Y si quiere remontar, Team Mayhem tiene que ganarle 3 mapas. Wow. That was insane, yeah, bro. FA7 sí, FA7. Based on what we saw yesterday, the upper bracket final, almost every single round came down to single-digit lives. That was the case nearly again. Me impresionó mucho el nivel que subió Carter en este playoff. En realidad varios. En realidad Team Mayhem completamente me impresionó el nivel. But I'll say between Washi and Marshy, both of them had critical operators here in round number 5 to give the advantage to LG. And then eventually allow them to get to the finish line. ¿Quién ganó, güey? Luminosity Gaming, pero falta un match más, o sea, un mapa más para que ganen completamente. Guarda, Firulais se tiró unos gases que parece muerto en vida. Ya le lleva el tirada de Sano, dice. No sé qué será. Qué cabrón el Cartes, hermano. A nada de las 40 bajas, maldita sea. ¿Qué nivel ha demostrado, loco? Ni siquiera los de Luminosity, loco. Luminosity lo más que hicieron fue base con 31 bajas. ¿Por qué dices güey? Porque me pusieron güey. Lucasin Prime o Tony Prime. Lucasin Prime. Sáquenme de Colombia. Bombardeen Ecuador. Y si es específico, le hacía cualquier mucho más. And setting up for this Hacienda hardpoint, the news is not necessarily great here for the side of Mayhem, who didn't really play it much in groups, and also have not had a chance to do too much. Es complicado, porque el primer hardpoint le ganó a Luminosity. El BD sí lo dominaron completamente los chicos de Mayhem, pero el control también estuvo full peleado, pero le ganó el Luminosity. Especially Tribe, kind of showing that weakness in LG. It might be a question mark here for them as well. And now they're having Marshy this time around, which usually spots that SMG. Will definitely be a really big deal when it comes to, I guess, rotations and all of that. But taking a look at what we have right now, as we are kind of resetting things mentally. If you are Mayhem, you need to find a way to be quick here, because in this big map, everything can spiral out of control. Championship point for LG, the undefeated team from the group stage, the number Lucasin Prime, guapo el Prime, Lucasin. Have only dropped a couple of maps throughout the entirety of this stage 4. Can they get it done here in Hacienda? Great start for Team Mayhem. Clear out the top hallways. Acá no participa LATAM, no, totalmente no. O sea, Latinoamérica, perdón, Latinoamérica ya participó en mi rey. This hardpoint's only been open for 19 seconds, and Team Mayhem have 16 of them. Yeah, and you can see that Luminosity is actually going to be spawning off into different sides of the map. King sacó la mamalona, otra vez su HVK mamada, Are losing majority of the gunfights, even going inside, and Luminosity is going to be pushed back so much. And now unified effort from 4 players on that right side of the map from Office, trying to get that control here in the high ground. LG are just in a little bit of tatters at the moment, trying to play for rotation. A couple of members here trying to fight off the player from the objective. And finally, they start to gain a little bit of favor on both fronts. Banned by himself. Knows he has to try to anchor up this back driveway spawn, which will open in the next 4 seconds. Gunfight with Raph, and oh yeah, you know Raph wants it. He's a finesser after all. Slides in on mid, finds the kill.
and that will allow the side of Team Mayhem to get on towards Un número que inicia más 9, 9, After 4. Luminosity, they're going to be in through Rock's side. The pinch will happen, and so far they're winning majority of the gunfights in that rotation for next. And even though Mayhem's already set up inside of the objective, they're actually still winning some of their gunfights down. And as I said that, player number 5, that will be Raf, the only player alive there, but it is still contested. Te van a funar. Inicia con más 9, 9, 4. Me puso, hola, ¿cómo estás? Both sides at the same time, but the SMGs for the side of Team Mayhem start to really rip things up. 52-19. ¿Por qué no juega Tony? Me comentaron que tiene la mano lesionada, ¿no? Una fractura en la muñeca. And it may have to happen right here, right now. Sparrow out for Jesus. Que ahora por responder el mensaje me no one hackearon. else comes through Zig. And it looks like for Luminosity, they're going to have to just turn tail and run back over defenses. This is a significant start for Team Mayhem. And we already kind of set it up a while ago. It seems like Luminosity having a troublesome time when it comes to a bigger map like this. They're rotating early already. They know very well that they needed to have that office control. Band is going to be right there. Going to be greeted by one player, and he is going to be winning that gunfight. Ojo el dominio de 2 puntos de Mayhem, ¿eh? Se viene el comeback de Team Mayhem. Right around the corner from a number of Fueron operators. 80-19, un Walma le metió ahí. Una pena. Only catches one. Luminosity still in the hard point for now. 50-50 battle likely to come from the front. Blur, War Machine out, trying to clear out both these bottom side angles. Pred Missile also being called in by Jesus Saves. That will find a number of eliminations, and that will open the door for Team Mayhem to start getting their break on the way in. Luminosity trying to battle back, holding from the back as best they possibly can, but they're all softened up. I mean, the damage is so significant. Buen humo, pero King y Alayo lo apoyaron full, ¿eh? Get themselves in the hill. Huge score streaks and operators from Mayhem, and they're timing Están con todo con el tema de los sopladores, ¿eh? They know very well that Luminosity is going to be spawning off into the right side of the map, and also knowing very well that it might be a split spawn. Se la peló a Luminosity. Va a abandonar ese punto. Va a abandonar el punto. Look at your scoreboard. Ojo con Luminosity, ojo con la estrategia. Decidió dejar botado 30 puntos, 25 más o menos, para ir al next. On Luminosity's side that really can do too much, and I think a Ojo lot con of esa that is estrategia, to the fact that Team Mayhem have not allowed Luminosity to set up as a full group of 5. Y ahora tienen que dominar el next ahora. Ahora un Pred malardo por el trophy. A ver qué pasa. Está compitiendo presencialmente así, mi rey. Cartel sí. Envy's the last one left. He's flashed, doesn't quite find the kills, but Marshy's right there to pick him up. Helps him out with the double. Luminosity still in the hard point for now, but still needing a little bit more help as Team Mayhem start to get kills back through mid. Díselo, Pablo. Cartel's opening it up now with the Purifier, but Band! Okay, that may be the spark. A triple for him, and LG now can fight back and get some control here at Rock. Both Ojo el teams bait, still trying to ojo el contest bait. this, and it will be Vague with the claw. Timing is absolutely prime for him. 19 seconds for them to play with. Ojo el bait. Mayhem, you can definitely have the Racha de freedom to 5 go con and esa rotate garra. for that Racha de kill, 6. and they're speaking of, Cartel shuts him down. Vague on now. The Racha de possibility 7, of earning an señores. EMP of his own. A brilliant claw followed up now with some miraculous CBR, Upa. but no, overwhelmed. Little double chill from the outside of open halls. Shuts him down from Ya le montaron getting bastante the EMP. puntos, pero igual, We exit the first rotation, 128-58 the igual, Bills with still a 70-point gap in favor of Son Team 70 Mayhem, puntos de but LG diferencia. have started to earn some Ahora tools tienen to que mantener hopefully así como bring van, this si quieren back within ganarla. grips. Yeah, this is something that we saw in P5 where they had the tools to go and defend. Wasn't able to capture majority of the points that they wanted to, but you do get to see that it doesn't really matter. They're still winning the gunfights. They're still contesting, which is the most important part. And now for Team Mayhem, though, they're having a pretty good control here in P1, which is something that we saw a while ago, having a really se good complican hold las cosas, here. la verdad. Peor en septiembre sin FAP, imagínate. Al terminar jugarás algo, no sé. Yo creo que sí me alcanza para jugar algo de COD. Es que no tengo nada más descargado. Ayer ya cruzamos el Euro Nightmare 2. Yo creo que sí, normal, COD normal, ¿no? Ahí hice un rato. And yeah, that setup definitely going to be really impressive. This is where they showed up a while ago in Luminosity. Que ya Jesús está en el next point, la tiene complicada, Both these teams still have 2 operators to play with each, and now that battle going in for that spawn definitely going to be really important. A while ago, it was Team Jesús Mayhem espera trying to get that pacientemente. pitch off, trying to get that rock control. This time around, we do get to see that rotation finally from Cartels. Smoke from the front, both teams pop out their explosive operators. War Machines for dueling. Sparrow also with the mix, but hold on. Vague from the side. He's able to take down a couple. Yes, Team Mayhem still in the hard point, but there are not a lot of members nearby. Envy almost does it himself.
But a couple of trades come through. Help from Blur at range allows Team Mayhem to get right back into the hard point. And Kings on the opposite side also getting a read that LG are trying to hit this from driveway side. Blur follows up. Good reaction times and Blur's just teeing up. 172 to 86, and LG again are already defaulting to rotation with 25 seconds left on the hard point. Damn, this is just essential scrap points that they need. I mean, granted, yes, they A ver, want to go in for si that early gana setup, but you can Mayhem, just go break it va a estar later bueno, on. You have Si Mayhem operators gana to play with. este And now hardpoint you're en giving 3 Hacienda, points away to que Mayhem. lleva 5 ventaja de seconds más de left here for 110 scrap. puntos. That rotation for next gonna be Competirían key, otra and it vez will en be un Cartel Search that and will be Destroy. shut Y down vimos by en el BD Patio. que Mayhem le ganó 7-2 a Luminosity, o 7-4. No recuerdo exactamente. Y si que Team Mayhem tiene más ventaja, irían 3-3 y último sería el desempate en el modo control. ¡Wow! Raph a little bit caught through Patio. Kings trying to recover, but the trade's actually decent here from LG. Blur still on the backside of the play. Interesante, 291. But Van puts them to rest, and LG surely get past the century mark here. And now, definitely, it will be Mayhem and Jesus Saves that will try to go in for that pinch. But so far, LG's doing a phenomenal job here, still trying to hold that lifeline that they got. Early rotation, okay, maybe they weren't able to win that. But when it comes to the gunfights, they're still able to win it. And now, when it comes to the spawns as well, it will be a split spawn situation where Veg is going to be right there for the pinch. Win condition established for Team Mayhem. They get to 214 points here on the fences, and they're not done yet. They're still trying to finesse, and Cartels off the reload looks to essentially just be the solo finesser, and he does well to get the reload off, find another elimination. And it's just, man, as much as you like to often say that everywhere is being Esto ya es win contested, asegurada. En el Luminosity solamente Dave tiene un operador y en Team Mayhem, huevón, hay 3 que tienen operadores. 3. And now Mayhem also has the defense and the firepower to try and get this hill. Vague pops out the claw, going to be the Él es humilde, va a esperar que llegue a really 249 para huge remontar, trophy from claro. Vague. Really good awareness when it comes to the operator usage of Ya Mayhem. desaparecieron todos sus operadores, ¿en qué momento? Still has the claw to play with. Big moment for ¿En qué LG. momento? Vague trying to grow some sort of favor late into this map, but this would be a comeback for the ages. If Aló, LG eran were to un put this operador one contra back 3. together. Envy, slow Y map Vague for con Van, una but garra se los starting lleva to pick todos. things up just a touch. Kings on the outside looking in. Band able to shut him down, and the SMGs follow up. 20 seconds of scrap time coming through. LG need to get a read on this last attempt from Team Mayhem, all of it coming from the right side of the map. Spawns are still over towards boat for Team Mayhem. Here comes the contest. Couple of kills are in. Viene comeback. Done, but Puede finally ser, put pa. to rest. And a little bit of scrap time will be earned by Team Mayhem, getting over the 230 mark. I mean, it's a good thing that Mayhem won some gunfights here in through P5, which is an essential rotation going into P1 rather. But Otra vez, Luminosity is señores, still P1. shutting down that rotation. It is a good presence of mind that they don't want to give that power position away Para at Jesus. any moment, knowing very well there's only Red para 20 seconds Jesus. left for Mayhem to go and clinch. Slowly but surely, 20 the minutos para setup ganar, of gente. Luminosity is going to be really big, especially with the Pretty missile up in the air. The Cartels is just finessing. Vague soñado humildemente. 15 segundos. 14. 11, 10, 9, 8, 7, capturan el punto, Blur lo saca, 6, 5, 4, casi 4, 3, 2, 1 y GG's para Team Mayhem, señores. Opa con eso, Van 2 a 3. Este BD va a estar buenísimo, loco. Buenísimo, buenísimo. Yes, granted, it was very much back and forth. Not this time around. Mayhem definitely played this so much better compared to LG. And there were so many Este BD va a estar buenísimo. Está instances where Pepe, saludando a LG todos, could have had Bien the upper jugado, hand, mi but they were just queridísimo shut down IGL so God. much by Mayhem. And it really is the stopping point of Mayhem to try and stop the pinch. Luminosity, especially in that P2, was really huge plays for them. There's just one of those things that, again, for those that may be, fans of Call of Duty from the Black Ops 4 era when this was the CDL map, Mayhem were doing everything right. You don't ever want to allow your opponents to concentrate a break. Find a way to stagger out the spawns, keep them in pieces, and I don't think there was a single moment where LG were able to put together a break attempt where all 5 members were hitting at the same time. Did not necessarily be from the same side, but at the same time. None of the concentrated hits were really well put together. En el rol de IGL, bueno, rol de IGL es como la persona que manda el todo qué hacer.
en el juego, ¿no? Dice, oye, llegamos a esta jugada. En realidad son las siglas de IGL, I de In, G de Game y L Leader, In-Game Leader. Líder dentro del juego en español, ¿no? El que dice, ¿qué vamos a hacer? El puto capitán, qué sé yo, por así decirlo. El que, entre comillas, el cerebro del equipo, el que dice todo. Y de I, G de G, L de D. Es in-game leader. In-game leader. Por confiado a perder el G, vamos a ver qué tal. ¿Estás en Twitch ahora? Claro que sí, mi rey. Hazte un Twitch, igual estaría chido, amigo, ya stream en Twitch. Puso Leader, al revés. Yo decía Leader. Ya se está quejando del tamaño de gringo. En realidad no es gringo, él es surcoreano. Y se llama Hippo. Hippo es surcoreano. Ya saben, gente, es la Dragon patrocina este directo, 120 FPS. No, gente, Tribe no está fuera de la fase 5, por favor, ñao. Invoco a Tectonic. Hippo no es de cómo entrenar a tu dragón. No sé, nunca me la vi. Finals where they were more reactionary than the person that is actually going in there for more of a, I guess, dictated pace. They're not dictating the pace most of the time. And so now you get to see that they're on the driver's seat this time around. Not only seeing that search and destroy, but also finally in this respawn as well. And the big question mark for this particular map mode combo is LG have not played Raid yet this week. Se viene un buenazo PID, El de Hippo es el de Hajime no Hippo, ¿no? ¿Cuántas veces has dicho que Tribe, etcétera? No sé, pero es el trabajo mío de streamer el responder sus dudas, gente. Sé que tengo que les cansa que la responda 43 veces, pero es lo que hay. Hippo Makunuochi. Ya veis, subió un tweet, dijo que Kings trae Wildhack. ¿Tú crees que TNE le daría batalla de igualdad en condiciones de Luminosity? En Scrims hemos visto que se han ganado, la verdad. También han perdido. Pero un torneo presencial en el tema de nervios, peor ahora el colmo del tema de que van a estar jugando todos con el mismo dispositivo, va a estar un poquito diferente. Mira, yo solamente voy a... fuck, cierto, que Tetillo no va a jugar fase 5. Tetillo va a viajar, pero no creo que juegue fase 5, o sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tetillo jugará fase 5 o no? Como no juego hace 4. Le voy a decir, tío, cuando estás en cámara mandas un video, ¿va? Muchas gracias. Pero imagino que sí de viajar, ¿no? Imagino. Mañana video de B diciendo que temes a hacks. Bueno, ¿viste ese video donde esos manes que le disparan a una casa y después de la camioneta cuando se van? O sea, en resumen, eran ladrones. O sea, creo que es el que te voy a decir, ¿no? Eran ladrones que le están disparando a una casa y uno de los ladrones ha tirado una granada. Se meten al carro y se van corriendo y no se ha percatado que la granada estaba dentro del carro. Y se ve en el video que el carro, o sea, después de que lo van a disparar a la casa, se suben al carro y van. Se van como a correr, ¿no? Antes que llame la policía. Y se ve el video del carro, cómo se va alejando. Y el carro valió verga. Y obviamente los que están adentro sí. Yeah, I mean, there's a reason why that he's there in the first place. There's something that his team members and also coach just según lo que leí fue eso, que lanzaron una granada. Pero, o sea, tipo, le quitaron la mierda a la granada y se olvidaron de lanzarla. Alguna mierda así fue. ¿Lanzaste la granada? Le pregunta el otro ladrón. Oye, ¿lanzaste la granada? El otro, ¿qué granada? Bueno, son ladrones, eran gente mala, así que... Pasa ese video, está en Twitter. Twitter lo vio. Estaban jugando la papa caliente. Se olvidaron de botón cancelar granada, claro, ¿no? Soy yo, Washes Disco. No sé. Ve. Travis Scott. El Travis Scott. El Ayo Rap.
Bro, respóndeme, ¿qué pasó, Sebastián? Eso es lo que pasó en Afganistán, no pasó en Guayaquil. Pasó en Guayaquil, eso vi. Algo pasado, no inició partida todavía. Yeah, we mentioned it yesterday on the desk afterwards, where Blur was just creating a lot of space for Oigan, qué cabellera perfecta que tienen todos, ¿no? Yo con mi cabello en la verga y todos tienen cabello perfecto, literalmente. And everything was pretty much close up against that tribe matchup here in Raid as well. And it's kind of like every single time that this creo que el video era de Guayaquil, ¿no? Control map, it always goes down to the wire. ¿Por qué juego Osuna? Went down very close up against Luminosity a while ¿Qué le pasa al Japa? Está bravo, ¿eh? Algo ha pasado, ¿eh? Me recuerda a GameFest, que había problemas cada rato. O me recuerda literalmente el evento de Samsung, así mismo pasaba. Que tenían problemas con los celulares. Guara 15k de los 100.000 suscriptores. Ojalá, hermano, ya quiero ver y tener la plaquita que diga Guara 100k, basta, cumplí mi sueño de ser youtuber. Cuando tenga los 100k y tenga la placa diré, ok, soy youtuber, muchas gracias. No gano ni mierda en YouTube, pero soy youtuber, muchas gracias. Buen Santo Domingo, qué grande, al lado del Carmen. Ok, tienen problemitas que no se quieren esperar, a ver qué pasa. Bro, respóndeme, Sebastián, ¿cuál es tu duda, mi rey? No veo ningún comentario tuyo. El único comentario que estoy leyendo tuyo es, bro, respóndeme, nada más. Te han dicho que te pareces a Mia Khalifa, no solo por los MP, sino también por las cogidas que te dan en el COD. Muchas gracias, rey. Me encantó el papel que protagonizaste en One Piece. Muchas gracias, papi. En realidad lo protagoniza Iñaki, él es el actor principal. Yo solamente hago el doble de riesgo, nada más. En escenas en las cuales no puedo hacer acrobacia, yo las hago. En las cuales no se ve la cara, soy yo. Band may be trying to figure some last things out. I kind of want to take the conversation a little bit away from this particular matchup. Bro, responde, váyanse a la verga. North America has shown itself and their top competitors here this weekend. What that may mean eventually when we get to bro, responde, no, váyanse a la pija. Es que no me ha puesto 3 veces Guara, responde, pero ¿qué le respondo? No me ha preguntado nada. Algo pasó, se fueron. Ya van a iniciar. Ok, ahora sí ya van a iniciar, gente. Se viene Payday. ¿A qué hora juega Papataco? Señores, Payday, qué rico mapa en Raid. Qué ricura para los snipers en aquí, Mucho ojo con Blur, con King, que son main snipers aquí, hemos visto. Y acá con Washi y el, creo que Envy, ¿no? No, solo Washi ahorita. Luminosity going on the defensive side, trying to get that top laundry control, but it will be 2 contra 2. Also winning their gunfights as well. Still pretty much even when it comes to the kills at the moment. It is definitely going to be el Washi se lo llevó, Gotti. Perdón, es control. ¿No acabamos de ver control? ¿No tocaba vida? Perdón, ¿no acabamos de ver Harp y no tocaba vida? Yo contando la kill como un idiota, weón. Y ha sido control, ¿aló? El control era el desempate, según. Mañitas de Luminosity. Porque saben que perdían en BD. No lo sé, aunque bajito acaba 29-15. Perdón, 25-19. Pero es que el BD siempre va de segundo. O sea, primero Hardpoint, segundo BD, tercero control. Siempre es así. Sí, cancelen Prey y ya está. O pueden hacerla de nuevo, pero con un minuto de time. Aquí pueden remontar sin problema. Tranquilos, la Prey se cancela y los puntos se devuelven a todos. Bro, respóndeme por Facebook. ¿Cuál es tu problema, Sebastián, hermano? Estoy que te leo, pero no sé qué quieres que te responda, hermano.
but a couple of follow-up nades will allow Luminosity to sustain their defense, although they do find themselves down 7 lives, and Team Mayhem isn't. Mayhem está haciendo un You loop. can already see the adjustments being made by Luminosity by way of gun choice. Holger in hand for Vague, you don't really get to see that often, yet he is the one that is having Oye, the most kills Sebastián in his team. Basalo, hermano, bro, responde mi mensaje. Dime, ¿qué duda te tengo que responder, mi rey? ¿Qué duda? Solo responderé a Sebastián Basalo, pero no sé cuál es tu duda, mi rey. He leído 5 comentarios seguidos de, bro, respóndeme, Guara, respóndeme, Guara, respóndeme. Pero no sé qué duda tienes. Mi mensaje. ¿Cuál mensaje, bro? En la página, en Instagram, en Twitch, ¿en dónde? 10 kills diferencia. Opa con Mayhem que viene en su prima. Ahora cambiaba, las finales siempre van a ser Mayday, porque están jugando control. No tiene sentido porque jugaron iniciando un hardpoint, continuaron con un Mayday, terminamos con un control. Otra vez se repitió el hardpoint y así que otra vez teníamos que repetirnos con el Mayday, pero por alguna razón fue el control primero ahora. Ah, un mensaje de Messenger. Ok, lo responderé cuando ponga stream, papi. Team Mayhem will start to push forward and regain control at B very early. Bounce back though from LG. Tied lives at 24 apiece, and off the second set of spawns, LG will get right back on towards the B zone. First tick of progress. Final comprada para el aguántame que Mayhem le dio una arrastrada en la primera ronda, Ban taking an extra step over towards Laundry Stairs. And this stack should surely see Team Mayhem can see the majority of this, unless they can find el mapa final para desempate es BD. No sé. Opened the floodgates. Kills are not convincing enough though, and it does look like Team Mayhem will have to likely concede the B zone. And now one last ditch effort from Mayhem to try and stop. Oigan, eso es que les ganó el equipo de Mayhem en la primera ronda cuando ellos tenían que capturar, ojo con eso. Able to stop the progress in through that third tick of progress from Luminosity. Defendieron B a la justa, Now they do have a little la pueden ganar por tiempo, ya Luminosity Gaming van todos parados directamente. Ojo, Jesús, ahí se lo van. Van a hacer de doble contact, Jodieron por B, lo sacaron de B, ahora van a jugarlos por A. Sacaron a allí. Best of 7. They lose the entire A zone because of it, and now they find themselves also down in lives, and they have to try to stave off the rest of this hit for the next 2 minutes. A great offense for LG. Yeah, most definitely. And just ojo la llevo, hermano. Qué precisión con esa mano. ¡Ay! ¡Qué ricura de doble, huevón! ¡Qué bendición! ¡Ay, cabrón! ¿Qué onda con el llevo? ¿No lo dejan de chino? Tienes 8-6. Envigoat lo sacaron, 5-4. Luminosity tiene la ventaja por una kill, pero ojo que te queda, tienen que capturar ahora, Capturaron. Y le ganó Luminosity. Le ganó la punta de captura. Great recovery coming in from Luminosity. So, I mean, el Ayew y trying to be in that driver's seat, but 15-14, Luminosity was also on the passenger side, steering the wheel as well. And so that back and forth we like to see, and different looks coming in from Luminosity as Último well. chance that para Team Mayhem, Si no, mamaron ya. Huge for this team. Immediately back over Ya towards jugó the Trials y ya perdió. Opening trades for Team Mayhem looking good. Kings tilting the advantage even further to Team Mayhem with Annihilator out. Only needed to get a single kill in LG. Yeah, this is the call that I think Mayhem should have done last time. Don't even bother trying to recontest this. Set yourself up for an aggressive A defense and allow the extra 60 seconds to be tallied. Biggest thing is Team Mayhem. That was as clean as you'd like, only dropping a single life as they already. Bueno, ¿por qué tienen un perfil de un niño? Yet again, trying to get a hold of jungle, but it is not going to happen as we get to see Luminosity planting down Ban right there. He will back off for a touch. He will regain his teammates yet again to try and flood through Kitchen really aggressively. And you do get to see Luminosity. They're very much aware where everyone else is. Purifier out for both sides. Ban trying to get over through Money Window. Kept that bait just a touch. Cartel's on the other side. Literally the other side as they duel it out, and it will be an even trade. A little post-mortem birding effect will allow the Purifiers to shut each other down. Team Mayhem still holding on to a 4-life advantage, but look at the position for LG's defense. They've got players
deep in towards bedroom. Washi's comfortable inside of Tiki, and for Team Mayhem, they're not really getting a lot of opportunity to do too much from the backside of this play either. Uy, Marshi corre de ahí, And now 2 players from Mayhem are trying to go in there for the cat and mouse chase corre up de against ahí. Marshi, and they do get the better of him. As 3 players from Luminosity going to be right there. Tiki definitely going to be held really well. It's a good defensive setup so far. Smoke also helps them out. Trying to get on to contest. Still plenty of time on the clock. Team Mayhem still at a 3-life advantage as well. Banned inside of Tiki. SMG starting to threaten the front line of scrimmage. And goodness, how does Kings get 2 right there? He's not even done. How about give him 3? That'll lead the now Team Mayhem a chance to flood on forward. They also have pressure inside Con of una kitchen doble and at the cártel cutout wall. se Looking good for suicidó. Team Mayhem to jump on the zone and force LG's defense to have to step out from behind basketball. But now a pinch starts to develop. You've got one from behind in the form of Marshi. And he is now regained control of bedroom, made the pool side safe, and LG's defense recontrols the zone. Goodness, Marshi and Washi 13-12, el equipo de TM tiene que piquear el A porque tienen 30 segundos para capturar todo. El Marshi, perdón, ya no está posicionado, Ojo, ojo, ojo. Lo ayudó la Geo, It's got to be Washi, and he's got a crick, not the weapon that you want. Ojo, lo sacaron ya. Clock should stop right about the Señores, 20-second mark 16, here. 20 segundos, 15, 8-6. Base ya lleva la garra. Se la lleva Blur. 6-3, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, 1 y GG's, GG's. Oye, a un segundo de perder la concha de tu madre. ¡Ay, cabrón! Híjole, amigo, a un segundo de perder. Qué buen pusheo, loco. Se escuchó el grito de fondo de la gente. And now we do get to see that Luminosity is having a different look, wanting to have a slower approach, winning these gunfights in through mid, getting that kitchen control, and looking like it might be an A hit, but they will have some players that'll try to capture B as well. Washi just getting to work with the Annihilator. Has 2 players for Team Mayhem stuck underneath the rim at basketball. And now as he makes his way through cutout, Cartels will be caught out by band. ¿Puede ser Kumba o no? Oye, híjole, aguántame, que está 28-22, Aguántame que Team Mayhem tiene que defender y lleva de ventaja de 5 bajas. Ahora, explica ese modo de juego. El modo control, que por cierto, hablando de este modo, ya se confirmó que la siguiente temporada, o la siguiente, o sea, Season 9, vamos a tener este modo en Rankeds. Así que tienen que ir a aprenderlo a jugar. Yo a mí me encanta, yo feliz de la vida. Es una mezcla entre dominio y una mezcla entre duelo por equipo, puede ser. No, una mezcla entre dominio y una mezcla entre primera línea. En realidad es una mezcla entre varios modos de juego. Tenemos punto A y B, dependiendo del lado que aparezcamos. Tenemos que defender A y B o capturar A y B. Y la única diferencia es que, aparte de capturar, tenemos un límite de muerte que son 30 bajas en total. Aunque estuve leyendo en el tema de cuando este modo de juegos venga para ranks, va a ser aplicado pero con limitantes. Tipo que solamente tú puedas morir 8 veces o 5 veces, no recuerdo cuánto era. So with that, now a significant advantage for LG in the life count. Still a minute 28 on the clock, and it looks like LG should be able to cruise their way into a round 4 win and get us to a 5th round, pending that Mayhem don't do something unbelievable here in the late stages of this 4th round. Luminosity forcing Mayhem to spawn off a basketball court, and so far they are winning a lot of their gunfights, and Mayhem is just having such a difficult time. Esta Kiryu le pegó la arrastrada. Esto es raro, ¿por qué? Porque Team Mayhem solo tenía que defender y Luminosity fue demasiado agresivo, 15-3 de diferencia. Es bastante preocupante, porque ahora están a una sola ronda de Team Mayhem poder remontar o poder perder y quedar top 2 de la Champs. Esta es la última ronda, la que decide todo. Team Mayhem la gana, desempatarían últimamente en un Search and Destroy, y si la gana Luminosity, pues GG's. Lo malo que no me gusta es que ahora Team Mayhem tiene que capturar, es lo que no me gusta ahorita.
Ojo a Sunny. Marshy con Puri. Cartel's trying to go in there with a purifier, trying to stop any kind of progress. Luminosity is trying to take every step will be denied, and that will allow them to go in there for that kitchen control, but it will just be one player in the form of Kings that will try to stop the force, but it is too much for Team Mayhem. Wait, they're going for this. Fake's got a claw out. He wants to try to retake. This is a bold call. Bueno, me encanta tu pelo, no quieres que te mantenga. Muchas gracias, ¿no? The extra 60 seconds is added, and LG are now missing out on a couple of key operators. No claw. Band gets himself on for at least a couple of streaks with the purifier, but he's not going to be able to use this to retake. So LG have to put Punish into the life count right now with this spawn trap. Big kills from Envy. He does get traded, but that kind of slows down the momentum of Mayhem. They don't know where everyone else Parece que estas son GG's ya. 21-15, 21-14. Washi con esa Annie brutal y solamente del equipo de Mayhem lleva uno, lleva nomás operador. Aparte Marcy lleva Rachita, que es un misil prep. Envy does get one up top. Lives, huge for LG. Can feel the North American Championship coming close. Mira para cómo veis cómo entra su respawn, señores. Mira cómo veis entra su respawn, papá. 7 kills de diferencia, muy complicada hacérselas, Arco de Envy ya se lo quitaron al menos, pero mató 2. Nada, GG's, gente. 6-15, pues GG's. GG's, señores, esto acaba en poquísimo. Oye, Gonza, cierto, Gonza, no duda, tú tienes la HVK legendaria en tu cuenta. Quiero probarlo ya. O alguien del chat que tenga la HVK legendaria. Gente, 6-14, está casi complicado, tienen que hacer media 2 kills cada uno, Sí, tú tienes legendaria. La bonita, la de corazón. They're not going to give anything away here. Team Mayhem, okay. They have only 6 lives left. 30 seconds on the clock to play with. They need to find a way to go in now, and it is Kings with that opener to try and ya go está in there F, gente, les quedan 20 segundos solamente. The trophy system as Jesus saves can't quite get connected with the Sparrow. Final 15 seconds. LG still reaping apart, finding the kills. The undefeated God Squad, as we labeled them at the beginning of this, looks to be the champion here in North America. If they can find these final 2 kills. Muy pedazo de nivel para Team Mayhem, ¿no? Pedazo de nivel, la verdad, Pero GG's, los la música de Gref. Mayhem, you tried. Hicieron you música de Gref. But it now is Luminosity's game. It is their time, their era. The first time that they've los campeones de Norteamérica, top 1, equipo invicto, nadie los pudo bajar nunca. Pero mis pedazos de felicidades para Team Mayhem. Sinceramente me sorprendió demasiado, No sé por qué jugaron contra humildemente, no tengo ni idea. Y el contador ya se acabó, sí. Manden fotos, estoy triste por 2. Maita sea, ¿qué onda con el Envy? ¿Por qué es tan chiquito? El Base también es chiquitito, ¿qué onda? ¿Aquí un equipo? ¿Está sucio el trofeo? Yo estoy loco. A full-on team with the support of an unbelievable coach behind them, a big brain behind the operation. They had a lot of issues in the respawn, in the hard point. That wasn't the case, but no love lost. Ojo, mira quién alzaron al Blur. Really not too much to be upset about if your team may. Al Blur. They will still be at Worlds. They still will hold the number 2 seed. El Tectonen allí con su muñeca esguinzada. Luminosity. Hijos de tele. Va a estar, te juro, la fase 5 va a ser lo mejor de mi vida, Here we go. One more time. Center stage. Your North American champions. It's Luminosity. Oye, alzan la copa. ¿Ves la copa fase 5, no? Ah, bueno, crack, felicidades. Tienen copa fase 4.
La repitieron otra vez. Fase 5, gente. Es el día 15 de diciembre. Con la Ration Fair. Todo el mundo, ¿no? Puño con el stream. Para esta no me equivoqué. ¿Dónde está la iFair? That's insane, dude. What a performance from Luminosity on the stage today. Chat, that makes Marshy the only player that has ever won 3 times in a row for the regionals. Later on. All right, Ben, I'm going to start with you. I do want a bit of a reflection upon this matchup because Mayhem did manage to... No opino igual que tú, Fer. Perdóname. Tech, I'll come to you in a little bit. We got to speak earlier, so I'm going to let your voice take a break. We also spoke earlier, but I got to check back in with you as well. Entrevistame a mí. Coming into just this season in general, there was so much discussion about Luminosity, all the roster mania, seeing how the different egos would come into play with the super squad. Can you tell me a bit about how you were able to... Mira lo que mide, manita sea, le gana ya a la altura y se puso tacos. And come through in the clutch for a strong performance through Uno, and through. mide lo de Apple. So yeah, we are mide lo de superstar, 4 each one of us literalmente. had, like, our super benefits. So we have Marshy as SMG, Vegas SMG, AR, me Sniper, Tech, everything, ban everything. Like, Bane de todo, dice. Bane usa lo que sea. Like a super team, SMG, SMG, yo, and AR. so today proves the day, and us winning the trophy, that wins it all. And I think one thing that makes a super team so super is even when you come out of the regular season undefeated, you are never not critical of yourselves. I think I'm going to move on and get some other voices in here. In multiple post-match interviews, we heard, we got the win, but we weren't quite locked in the beginning. We need to shore things up. What were you doing to make sure that from the start, you didn't have those issues of getting on the same page and being very unified in your strategy? Honestly, we were struggling at first, but eventually, you know, we kept our composure. We were talking to each other, making sure we were doing what we were doing. And, well, you know, it led us to winning. So, you know, proud to everybody doing their part and everybody performing well. And winning does feel good. But Ese era Growan, ¿no? have felt the joy of winning before. Yeah? I know. That's you can speak on behalf of those that hold multiple rings on this stage, because in fact we did hear from you at the end of week 4. You spoke about how you wanted a fresh start, and it was really a great place for you to come onto Luminosity. Obviously, some teammates staying the same, others joining the fold. What was that like? Finding a new home and making sure that you could keep at the forefront of salimos. Creo que un evento fue. Fuimos a un evento. Y Apple usaba unos botines bien cabrones, igual no me alcanzaba, loco. Unos botines bien cabrones se llevó ese día. Unos negros altotas así, loco. Así le da de altura. Ya me pasaron cuenta por acá, me estaría yo. Pero no recuerdo cuánto mide Apple. Creo que 1.70 creo que mide. And those changes and that adaptability is very important to keep in mind to perform in every single match and going forward. Because it wasn't just a championship. Also, seeding was a thing, right? When it comes to the World Championship, being able to finish first. Do you have any thoughts on the importance of that to be able to perform to go in with a higher seeding? I have no comment. Nah? I don't know. What about just thoughts on how you did? I know you seemed pretty casual with it when I spoke to you yesterday, but you did have to keep locking in. I got to speak to Tech earlier about his thoughts on the changes, but now that it's all said and done and the championship has been achieved, what do you have to say? My teammates are GOATs. I wasn't doing anything today. The series I played really bad. No, el winner bracket no está todavía preparado, porque falta clasificar 2 equipos de Carena y 2 equipos de China. Nada más, creo. Props to the team, very important. And all right, Hippo,
You know, we're going to have that switch up now. You just achieved domestic El Japa success. Tamashi lo que hizo You got le international competition on La the verga, way. qué We talked a bit about the balance between the two, but what does it mean to you and the squad to be able to have this momentum going into international play as the North American champions? This is everything for us because we know that NA has a target on its back. Being number one in NA means we have the biggest target on our back. And so we have to be prepared for what's coming up next, which is against the world. We can't underestimate anyone. This year has been crazy across the entire world, so we're ready. This just proves to us that we're the best and we're away from us. No one can take that away from Entendible. y'all. And not to break up the little ¿Quién es ese? El coach del equipo, we got going over Hipo. here. I know, you all love each other. Yeah, right after a victory, it's all positive feelings, but I'm going to let you have the last words on behalf of the team. Ooh, big pressure, right? Big pressure. You're the designated talker since we didn't get to see you strut your stuff. So on behalf of Luminosity, our champions here today, what do you have to say when looking forward to the community, to those that have supported, and that will continue to do so as you step onto the next big stage? For anyone that supported us, you know, thank you. It's been a long journey. This team, everyone expected to be a super team, but it really wasn't like that. We had our own struggles, went through ups and downs. Everyone even questioned, will LG actually be able to win this? So I'm just glad that the boys performed, and I was here to watch it. And I guess we won't know until then if we'll see. Concuerdo con lo que dijo. Me dio diabetes. Oh, your secret weapon. Ahora viene Bannett. All right. Everyone feels like Bannett they're a ahora. secret weapon in some capacity. Or not so secret, just a weapon in general. Well, congratulations again to all of you on the victory here today. Our champions of our Call of Duty mobile tournament, Snapdragon Pro Series. As we send it back to the desk, give it up one more time. Premio para todos. Great stuff, Gabby. Fantastic to hear from the guys as they take it home. You know, it's one of my favorite things when we look at teams like this is just how many different personalities kind of step up and take part. Vamos a entrar a la cuenta de Gonza y vamos a usar la HVK para vídeo. Va. They are a family. That's the most important part here. The fact that they also respect each other. Fue más gente al velorio de mi perro que el evento. Es un evento pagado, la verdad. Ay, cabrón, allí o Raf. Un segundo que tengo que subir unos archivos de Drive en este momento. No había gente, tareas de la universidad, octavo semestre. Vamos. Vamos. Se te mejor. Ya de salud, sí, papi, estoy mejor de salud ya. But they lost. They wound up losing one of those later games to Mayhem, and they came out and they were like, "Listen, we have better gun skill, but they're better on object. Let's just do what they do. Like, figure it. They were cool. They felt it, and I like." ¿Qué video tenía para subir? No recuerdo. That's everything as well. Esta busco ya. I still think not that it's, you know, really a point. Elox, ¿qué mierda hablas? If we would have gotten to match, ¡Levanten a Tectonic! ¡Vamos, pueden los 5! No levanten la copa, levanten a Tectonic, maldita sea ya. Eso es ganar. Estoy haciendo tesis, no me digas, no tengo que iniciar ya la tesis, no he hecho nada. Ni siquiera tengo mi tema para iniciar tesis. No quiero saber nada, la verdad. Me da mucha paja, mucha hueva. It's really good. It's nice to see a consistent team like Luminosity just really go through undefeated in their run here. And also, how close everything is in this region. You saw Tribe underperform, but you also see Me demoré 2 años haciéndola. Bueno, acá es un año. Un año y mientras te dan el tiempo para que las puedas sustentar, 6 meses, no un año y medio. Pues felicidades para Luminosity. Una tesis de Lucasinga, vaquita. No, es que tengo que ser algo familiarizado con la carrera que estudio. El ámbito biológico de algún tema. Tectonic, el creador del Mewing. ¿Cuándo es la final aquí en Perú? En diciembre, papi. 15 de diciembre. And that puts a dot onto the LAN and our NA season. We've seen la idea que te voy a some hacer. of the best Call of Duty mobile ¿Alguien me explica si vendieron ARP? Thank you so much to our partners at DHL, no sé, la verdad. the US Air Force and Samsung. Congratulations. Pues eran Simplicity, la verdad, y ahora se llaman Team Mayhem. Pero los que estaban allí eran ex jugadores de RP.
Porque en RP recuerden que estaba Mago, estaba el Carliños. Y bueno, todo cuando fue el revuelo de Mago, ¿no? Señores, un día más, gracias por acompañarnos, ¿eh? Muchas gracias. Denme un segundo que tengo que enviar unos videos, ¿eh? Deja ver acá mi carpeta de videos. No es nada. Muchas gracias por el follow, Snyder. Muchísimas gracias. Agradecía. Por los creadores de contenido, en realidad era difícil. Ahora es verdad que conozco gente que todavía le cuesta llegar al legendario, pero es por temas de que no visan mucho o... ¿Qué es este video? Tema del aspecto que esté viendo este video de la comunidad de Chris Games. Ah, ok. Video para Chris, me olvidé. ¿Esto qué es? Ah, va. Ah, este es el video de la... Puricia desengomado. PPCH intro, ok. PPCH intro. Ya, pero ¿qué factos tiro y fair? Ya me olvidé, bro. La primera partida fue una mierda, no sé que no la pongo. No, la segunda partida ya fue mucho mejor, ¿no? Efectivamente. ¿Qué onda para comprobar? Tercera partida. 34-11. Bastante. Cuarta partida. Besos y adiós. Ok. Tengo 4 partidas. Enviamos las dos El mejores. del bolso. El canal secundario, ¿cómo se llama? Guara Extra. El Mi última kill me la llevo. El nombre más original. Perdón. No tengo creatividad, perdóname. No, casi mi última kill me la llevo. Muchas gracias por el follow, Jorge Leonardo. Perdón, por suscribirte, Jorge Leonardo Vergara, hermano. Muchas gracias. Agradecía. Ok, partida 1, partida 2. Partida 1, PPCH. Y partida 2, PPCH. Partida 2, PPCH. Ok, déjame enviar esto aquí a Dale Moradito y le damos. Casi le pones Guara 2. La verdad es que lo pensé el nombre Guara 2. ¿Y para qué cambiar el nombre si me llamo Guara a la final, no? Me llamo Guara, ¿para qué cambiar el nombre, weón? Intro, partida 1, partida 2. Listo. Ponte a hacer la tesis, cara. No me desacuerdo. Por la remera de The Mayhem está escrito RP. Ah, de la de... Team Mayhem, Mayhem. Pues. ¿Tiene el nombre RP? Bueno, verga para Barcelona y todas hinchadas. Así es. Gente de Facebook, yo por este corto, un gustazo y adiós. Listo, la mejor outro de la vida para Facebook. Yo creo que para la gente de YouTube, creo que me puedo quedar un rato más. Porque se pasa algo interesante. Weigen, sí. Guara, Tectónico, Beig. Yo diría que Tectonic, la verdad. Tectonic. Aunque Beig es un jugador más completo, también te digo, ¿no? Como tipo, como que se usa lo que hace y juega bien, ¿no? Algo así diría yo. Suma legendario. Mira, deja, ahorita voy a... Bueno, creo que ahorita primero voy a viciarle para responderme. Es cierto, voy a que cortar la chamba, voy a responderle que le dijo, bueno, respóndeme mensaje por mí, señora. A ver, ¿qué quería? Se llama Sebastián, ¿no? Sebastián. A ver, adivinen qué quería. Adivinen qué quería. Ya vi el mensaje, ¿eh? ¿Y ese calzón? ¿Cuál calzón? Un saludo, una foto, pene. Ayúdame a salir del país, P. Por 2, ayúdenme. ¿Para cuándo un Warzone? ¿Qué pasó, Jordi? Bro, respóndeme. Marcio Blur. Híjole, Blur. Bro, primera vez. Bueno, no enfoca la cámara porque es una pija, pero se entiende, ¿no?
Bro, primera vez que te hablo. ¿Será que si lees esto me puedes recargar CPs para la DLQ, por favor? Soy tu fan, bro. Si haces esto te lo agradecería un montón. O la AK-100... Ah, puedo elegir, ¿no? Si quieres le recargo Scott Points para la DLQ o para la AK-117, ¿no? Puedo elegir si quiero, ¿eh? Qué humildad, ¿no? Puedo elegir yo el arma. Está bien, ¿no? Estamos bien la cosa. Espera, que está toda puerca la pantalla, ¿eh? Ahí sí ya. No, es Messenger, me escribo por Messenger, no me escribo por WhatsApp. Si cada fan le copiara a pedir, o sea, yo humildemente esa es mi respuesta, ¿no? Por eso hacemos siempre el tema de sorteos, cositas así, de manera aleatoria. Porque si cada seguidor, que digamos, el Sebastián no es la primera vez que bueno, sí es primera vez que me escribe a mí, pero no es primera vez que él me manda, no es el primer seguidor que primera vez que manda mensaje de, oye, Guara, ¿me regalás? Bueno, algunos son más humildes, Guara un pase, y a veces cuando ando con gesto de humildad, no tengo un problema de regalar uno. Pero otro, una DLQ mítico o el AK-117 mítica. Bro, por favor, o sea, puedo elegir ahora. Con todo mis disculpas de corazón, pero para eso hago el tema de los sorteos de manera aleatoria. Ahora que me spameó mensaje, bro, responde, me pensé que algo importante. Ok, gente, voy al baño y regreso, ¿va? Voy al baño, ya regreso mientras dejo con un hip hop smooth and hard indie tracks. Ya regreso, gente. Ya regreso. At times I recline way back in both stacks with relations to rap my conversations about the devils we be lacing in the revolution. Be enormous how I'm trooping. My mind has been in battle since birth. That's why I'm puffing L's and juicing. Like a man in arms regrouping, planning my attack on the sounds of water twins be looping. With inspiration from my soldiers at night. Man brothers holding corners selling shit that I'm right. And I be sparking like a sniper on sight. Watching shifty niggas through my off the grain. Cause life's a bitch and now she got me acting strange. So I maintain what ill proposes. Promise to send a message like the burning bush to Moses. A child that never chose this life. Cause shit is strife within the devil's anger. So I reload my mind in every chamber with clips of danger. I'm infiltrating strangers with the ill precision of a green beret. The sacrifice your whole division. When niggas fall on me like right religion. And vision came to reign majestic. Romance and vigilantes on some next shit. Profanity and tech shit. My sanity reflects my life in hell. Surviving hell, now I reside in hell. And feed corruption to my clientele. Means for making dreams, ill production schemes. The man is raising hell as a swinger pro rebels one time. To feel the rain from behind. I got my bags packed, I got my boots strapped, I got my buds of joy in my Buddha sack. Now when my man called, know we're ready to roll. Sounds of war. I got my bags packed, I got my boots strapped, I got my buds of joy in my Buddha sack. Now when my man called, know we're ready to roll. Sounds of war. See, at times I might be running like a brother gunning craze with army fatigues, cause every day I'm hunting justice like a cure for AIDS. Swing a spade, rhyme craze. I move strategic lyrics blaze whenever heated on point. Inflaming MCs like joints, a man of actual reactions like I'm packing. State of mind's position like a prison, my soul's attacking. Using the streets as a planes of battle. I'm rounding hostages like cattle. I sneak attacking from the shadows to leave you rattled by my militant ways. My murdering phase, assassinating traitors out of habit. My mind is tragic, still in training for this time of raining. I'm talking terrorists, so fuck this wasting time explaining. So I'll attack at red dawn with no time remaining on point. I'm military missionaries, how I vary. My mind is scary, preparation from crime. One time, feel me rain, God, so feel me rain. I got my bags packed, I got my boots strapped, I got my buds of joy in my Buddha sack. Now when my man called, know we're ready to roll. Sounds of war. I got my bags packed, I got my boots strapped, I got my buds of joy in my Buddha sack. Now when my man called, know we're ready to roll. Sounds of war.
Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Home up to hip hop. This is how we get down. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Kamikazes represent. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Home up to hip hop. This is how we get down. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Kamikazes represent. Hey yo, mention our name. It shines like a gold chain. KL Kamikaze legacies in this rap game for sure. Playing bombs in your local record stores with big non and poppers. Niggas can't stop us. Revoke the version. Niggas need rehearsing. Front on this clip, nigga, you'll be a missing person. To my niggas in the hood, this is how it's going down. Got shorties from out of town that love to hear the sound. KL, easy to spell with a deep definition. Flooding competition, every line is a different mission. Remix the kick and the snares from last year. Enhance the bass so the deaf can hear the jam of the century. Screwballs Pirate records promotes history. Taking the industry to another galaxy. Spark the tree to fill my glass with plenty Hennessy. Word is born, this the way the East Coast rocks. Home up to hip hop. This is how we get down. Llegue. Guaras va a cagar. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Hip hop. Home up to hip hop. Yo. This is how we get down. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Kamikazes represent. Silencio, gente. Dios empezó a hablar cuando sonó. Estoy de nuevo en mi ciudad, estoy de nuevo. Temas. Estoy de nuevo en mi ciudad, soy adicto a este lugar, drogadicta y doctora intentando. Te amo, ECJ, te amo. Llega a Ecuador para no ir. Bueno, vamos a entrar a la cuenta de Gonza. O... Deja ver, estoy en la cuenta creo que de Michu. Voy a terminar de subirlo, porque si no me olvido. Y quedan ya pocos días para la actualización. No, y se arranca. Qué bonitos emotes, Lía. Y uno con emotes escudero este canal en decadencia. Soy ese. Muchas gracias. La diferencia, ¿no? Hay un streamer casual que tiene emotes, tiene sus emojis hechos animes. Y yo tengo 4 emotes, ya está. Sí, estoy en la cuenta de Michu. Deja ver cuánto me faltaba aquí. Sí, gran maestro. ¿What? Me falta poco ya. Ok, pero voy a aprovechar y sacar video entonces ya de la HVK. Así que cierro sesión en la cuenta de Michuca. Y vamos a entrar a la cuenta de Gonza. Rango se reinicia en el otro mes. Perdón, la favorita está potente. Randy es el emote del bidón de México. ¿Está bien? Randy, futuro streamer por mesa, se lo prometo. Porque Randy estudia un clic de robarle sus emotes, Mira eso ahí. Qué chulada. Oye, no me dejo entrar mi cuenta de COD Mobile, ¿por qué? No me dejó entrar mi cuenta de COD Mobile. Salió error. Contexto. La cámara se ve que la pantalla está hecha un asco. No se ha hecho más. ¿Les deja entrar cuenta por Facebook o no? Estoy de nuevo. Se mandaron, no me deja entrar, weón. No me deja entrar. ¿Quién ganó en NA? Tribe. Espera, me estoy jalando un momento. Acabé. Sin precoz. ¿Entré? Solamente voy a pegarme el hood por interno.
estoy de nuevo en mi ciudad. Oye, Gonza, ¿cuál HUD te quito? Un segundo, gente, que estoy entrando a la cuenta de Gonza ahora. Maldita sea. ECA y no pistea. Guara, ¿se te atoró un pedazo de pan en la garganta o por qué tantos? No sé, la verdad. Space es un duro, así. Spawn Paganini. Siempre precoz, muchas gracias. Está bien. El que está no la toques, ok, entonces la siguiente. Déjame pasar tu cuenta a mi otra. Perdón, gente, perdón, Perdón que ando malaco, Ando malaco. Hola, Dani, ¿cómo estás? Qué bonito cabello. Te la jalo y el cabello también, guaraba. Actitud positiva. Ahí estamos bien. Ahí estamos hablando en el mismo idioma. Perfecto, me encantaría. Pues, cuando me baño sí sea bonito el cabello, Cuando me baño el cabello sea bonito, Ahora yo creo que por la venta no me lo va a cortar, no va a hacerme nada, la verdad. Mañana saldré a comprarme ropa nada más, porque no tengo ropa para el evento del día del jueves, perdón, miércoles. Y el pelo no la cortar, ahí está, ahí queda, loco. Al que le guste bien, al que no, me chupa un huevo. Ahí está perfecto. No va a ser en Bermuda, iba a ir en Bermuda y DVD, pero me negaron el acceso. Me pusieron Street, ¿cómo es? Code Guess, Street Format, algo así pusieron. Como que semiformal, creo que significa, ¿no? Cala boca, puta. Tú ya no, mi ciudad, tú ya no. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Copiar. Pegamos esto acá. Listo, pegué, corrí contraseña. Entro a la cuenta en FA. Ya entramos a la cuenta de Gonza. Ahora voy a copiar el HUD en FA. Guara, ¿te rapas si tengo cáncer? Claro que sí. Para mí tu pelo se ve muy aestéril. Muchas gracias. Gracias, Dios, no fuiste mamarracho. Hey. Claro, no fui. Déjame ahora, primero, cambio de HUD. Oye, Gonza tiene skin de... Ojo. Qué goti. A ver, buscar, pegar datos. Qué guapo que ya puedo copiar mi HUD, gente. El mejor... No sé quién fue el seguidor que me dijo el tema de que Guara, tú le das a Guara y tienes que dar a salir para que no se cambie. Pero qué buen tip, hermano. He salvado mi vida y he salvado la vida de muchos. Porque gracias a eso hice un TikTok, huevón, que ese TikTok al parecer reventó en todos lados. Hola Morales, hola Reaper, ¿cómo estás? Reventó en todos lados el fucking TikTok porque fui yo. No va a creer a nadie, Tiene 100k, lo subí ayer, weón. Tienes problemas al copiar y pegar. Tiene 100k, es un video estúpido literalmente. Pero es increíblemente la ayuda que te da. 100k en TikTok, bueno, tengo muchos videos con 100k, pero igualmente, ¿no? Por un video medio estúpido. Este video tiene 128k, es cuando me nukearon. Me nukean en tiempo. Wow. Qué grande, ¿no? Lucasín también tiene 100k. Guara con arma 100k. Si les dijera que en la versión 80k. 177k. A esto yo le llamo trabajo. 200k. A ver, un consejo para los... Increíble. Pues yo respóndeme. Te llevo años siguiendo, ¿sabes? Muchas gracias, Morales. ¿Recomiendas el Redmi Note 12 Pro? No sé qué tal corra. ¿Qué hace viendo mi perfil? Ok, me falta nomás, gente, la sensibilidad. Porfa, cuentan en el chat mi sensi, muchas gracias. Con el código. Oh. No me lo olvidé. Copiar texto. Anda esperando para grabar, la gente quiere que me acarrees. Va. Ahorita voy a sacar yo video de mi... Perdón, del HVK. Y me cambia la cuenta de mi cuca.
Haciendo más soy cosa que son y quiero que conozcan lo peor de mí. Sacando todos mis demonios afuera, le estuve rapeando una década entera. Los temas son tantos que no entran enteros. ¡Tuco! Todo lo que viví. Tengo una 40, se llama Tutún, con babia o magia antisocial blues. Ah, ese no es mi código de Sensi, bueno, me carga. ¿Cómo? Me sale que no es mi código, gente. Ay. Mira, mamá, te bien, no. Te cambié mi código de Sensi otra vez, weón. Déjame le cuento primero, va. 1, 2, 3. A ver. Conectado. ¿Se ve o no se ve? Hola Guara, ¿qué tal Edwin? ¿Cómo estás? Desde Venezuela, vi tu respuesta de forastero. Ojalá que yo soy un youtuber filtrador, soy un seguidor de él. Hermano, vi su mensaje y dije, hermanito, bueno, no me mandó mensaje todavía, pero le dije que me manda por interno, no sé, PayPal, así sean $10 que le sirvan de ayuda. Yo lo hago de todo corazón, humildemente, la verdad. No puedo aportar mucho, pero con lo que pueda ayudarlo, bastante feliz de hacerlo. Porque aunque no crean, forastero me ayuda mucho a mí con el tema del canal, en el tema de cuando salen filtraciones y cositas así. Oye, qué guapa la skin Gonza, ¿eh? No se vea que la tenías, maldita sea. 1, 2, 3, no lo resuelvo. God. ¿Es verídico que este tema es adicto? O yo estoy loco. Este tema es adicto o yo estoy loco. Entonces, yeah, vamos again. Back to the game. Los guachos saben quién pide rap, les digo tech. Ya por la ventana no me ven, porque soy el que maneja el fucking tren del I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares. Usando los mares, llegando a los lugares. Desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden basta. Soy la luz pa' mi barrio, canta un gran flash basta. Y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese hashtag. Tanto flow que me piden basta. Soy la luz para mi barrio, canta un gran flash basta. Y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un... Porque voy a terminar de tomar la champa. Ayer terminó 5 horas. No voy a cambiar mi cool. Perdón, mi sensibilidad. No se apaga, solamente sienta tú. El Guara Broke no existe, el Guara Broke. ¿Qué onda con la Champs? Ya acabó, señores. Acabó Champs FASE número 4, perdón, Norteamérica. Pobre Trono, está jugando a Argentina. ¿Qué es jugando? ¿Qué le pasó a usted? ¿No pasó alguna menor, no? ¿Qué? ¿Me perdí de algo? ¿Cómo que lo están funando? ¿Me perdí de algo de Trueno? Guara, enamoraste a mi sobrina. Vio el directo y me preguntó ¿quién era ese muchacho tan lindo? Yo le dije que era el protagonista de One Piece. Muchas gracias. Dile que me pueden encontrar por Instagram como Iñaki. Boy with love. Mira, si es una música en inglés yo la quito. No me gusta el inglés. No. No, Avi, ¿dónde caíste? Sigue jugando juegos furos, tira mejor, hazme caso. Ya, ni modo. Toffer debe estar feliz por esto, ¿no? A Toffer le mama esta música de BTS o las de Black Dick, ¿no? Black Dick se llaman, ¿no? Black Dick, ¿no? Sí. Le encanta. Ok, mientras yo configuro las sensis. Mira de precisión 80. Esto fue el que Activision arregle, ¿no? Las sensibilidades nada más. Lo último que arregle Activision, las sensibilidades nada más. No pido más, la verdad. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Muchísimas gracias. Toctis. Papi, gracias por los 6 meses, bienvenido. ¿Juego una partida? Sí, voy a jugar. Déjame, estoy configurando mis sensibilidades, mi rey. Blackpink, me acabas de decir pija negra. Oh, no, el que tiene boca se equivoca, por favor. O sea, no puedo ser perfecto. Muchas gracias.
Bueno, seamos, ¿no? Seamos con lo mío. Concuerdo con el que donó eso, muchas gracias. Si una gota de semen tiene más vida que una de sangre, ¿por qué Drácula no chupa pene? Ya está eso ahí, giroscopio siempre en 24 más o menos, 26. Oh, Tranqui, funky, whoop de whoop, me siento ODB, smoking Brooklyn Zoo, yo, tranqui, funky, whoop de whoop, le vamos a dar la vuelta al mundo, todo va por mi pew, yo, tranqui, funky, 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 soy un shock once in your head como Mob Deep, tranqui, funky. ¿Por qué está en cero eso? Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud, yo tengo tanto flow que me piden basta, soy la lupa, mi barrio, gangsta, un gran flash master, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un, yeah. Mami, somos la luz que no se apaga solamente. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Demos una vuelta en el hood. Vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Ok, ya estaría porque el HUD ahora GOTY que se configura de manera automática, gente. No encuentro fallas alérgicas. ¿Por qué Kim Drácula no me chupa la pija? ¿Quién es Kim Drácula? Cada quien se gusta, verdad. Cada quien se gusta, muy humildemente. La única diferencia mía con el tema de los gustos es que yo no soy partícipe de escuchar músicas que no sean... perdón, que no sean españolas. Tipo, que no soy partícipe de... O no soy muy fan de escuchar temas que no sean... que vayan fuera del español. O sea, ponme algo coreano, algo inglés. No soy... O sea, la he escuchado, pero la verdad. En cambio, en el español, como lo entiendo y sé lo que dice, pues me llena más vibra por dentro y entiendo lo que dice. Full racista, dice. No creo que tenga nada que ver con eso, pero... Tú sabes, ¿no? Mexicano, lo que sea, mexicano, colombiano. Con tal que el man cante y yo le entienda, basta. ¿Qué hace Guara dentro de mi cuenta secundaria? Dime que no es tanto global, por favor, Randy. No es tanto global, ¿no? Casi, 9000 puntos, casi, weón. A ver. Puro BD Warrior, y qué puto asco me das. Mentira, menos eso. A ver, asalto. Vamos con la HVK, señores. La clase la colocamos más ahorita. Que está para video. Perdón. Vengo el Zombie God. El nuevo Broken. Se viene. Y puro Rank Warrior, línea dura, claro que sí. Está bien el operador. Voy a darme con lanzador. A ver si tiene camuflaje del HVK. No. ¿Qué dicen? ¿Llevamos un camo o no? ¿O lo dejamos normal? Sí he escuchado varios temas de Ed Sheeran. O sea, en realidad sí, varios de Eminem, Ed Sheeran, ellos. Pero no soy tanto de participar de escucharlas porque no me las aprendo. Y si no me las aprendo, no tengo la emoción de escucharlas una y otra vez. Vi la sombra del arma y creí que era una Switchblade. El Damasco. Diamante. ¿La dejo en diamante entonces? El Damasco... decente. No me gusta. Horrible. A ver, lo dejo en diamante entonces. Parece Switchblade, así sí, ¿no? A ver. Pasa Uy de Guara. Bueno, estoy en otra cuenta en este momento. Aquí no voy a jugar mucho, así que aquí no agreguen porque voy a jugar más
2-3 partidas para sacar video, ya está. Ok, me falta nada más un tema de configuración que sería el de las... Yo estoy fijo, guau, qué asco, loco. Yo estoy fijo, qué asco. Botón. Sí, al ocultarse el partido de tierra. No. Toca para apuntar. Experimentar siempre, ¿no? Giroscopio sí. Alcance, bien, está ahí bien. Está perfecto como está. Ok, ahora la handcam se me ha caído. A ver. Bait Warrior, así son los top, literalmente sí. ¿Qué clase de la que usarás? No, utilizaré la... Yo escucho para canciones inglesas, entiendo. Ese es tema de gustos de cada uno. Yo le doy los míos. Y pues ya está. Ah, no conoce, acabé. Sigo buscando el tesoro y la llave. Vuelvo con oro para mis familiares. Ella vino a buscarme, pero yo ya estaba en otra ciudad. Callando la pena como para que el resto no me vea tan mal. Encerrado en el estudio, mi zona de confort no me puede. Un segundo, gente. Si quieren pelea, que venga y la busque, no me va a ganar. Mami, no, Broken después de caer en las drogas. Oigan, a Broken nunca se ha visto la cara, ¿no? ¿O sí? No me digas, porque entonces yo tiré uno y me sonrojo. A ver, vamos a buscar HVK aquí en el stream de YouTube. De COD Mobile, la Champs, ¿no? De la Champs de COD Mobile, en directo. Broken es mujer con culete, ¿te imaginas? Fue en la primer match, ¿no? Que se aventó 50 kills en el mapa de Arsenal. Por aquí fue, ¿no? ¿Sí, no? HBK Guara. Ah, ya la graban ustedes, ¿esa es? No, sí la he visto en el chat, pero no pensé que... No sabía, o sea, había visto el comando HBK2 Guara que me estaba etiquetando, pero no pensaba que era esa allí. Bueno, igual tengo que mostrarlo para el video, gente, así que perdón. Solo donde quiero mostrar el resultado entonces. El resultado de la partida. Igual tengo que mostrarla para el video. No, sí vi el chat, pero no se ve que me decían que esa ahí era la clase que yo quería. No se ven que le habían puesto, le habían agregado. Ahí está pues. Aquí está, ¿ves? Mira. Esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos jugando contra Tribe, el jugador Cartel 51 fucking bajas con una fucking HUBK. Anymore, bro. Buscar algún clipcito o algo. Pero primero vamos a sacar los clips. Así que... Uy, tengo BTS abierto, adiós. Bueno, ¿puedo ya jugar contigo y grabado y también... No, tranquilo, no te preocupes. Me gusta grabar hasta aquí con Zombie 2 solitario. Porque si no se me complica más. Solo voy a jugar 3 partidas o 4 las que salgan y me cambio la cuenta de Michuca y sí, las que tú quieras, papá. Porque tengo que subir esa cuenta ya. Antes que me funen. Solo Guara le gana. Imagínate una screen contra Tribe, 50, perdón, en la Champs FASE 4 contra Tribe, 50 kills. Brutal. A ver, HVK. Borro. 1C, 2B. 1C, 2B. 4A, 5A, 8C. 4A, 5A, 8C. Tenemos. Tenemos el cargado de 32 balas. A ver, partitas de calentamiento, a ver qué onda. A ver si no me nuquean, maldita sea. ¿Qué estás probando? La HVK para sacarle videos una vez.
Tiene un video para mañana o pasado. Cabrón. Like y saca War en media partida para que pierda. Cállate. Ya le cambié de condición, no te preocupes. Con mira por 6. No, jodas. Ah, pero va a ser MS altos. Maldito peruano. Vamos a ver. Lástima que no tengo legendaria. A ver. Paga mi pareja contra Lucasín. Qué bendición sería. Nah, voy a 70, papi. 82, chill. Pop, el enemigo a 15 meses. Va a estar complicado. Va a estar complicado de sacar algo óptico con esto, la verdad. Y para arreglar ese video, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué región, Gonza? Si dije peruano, ¿qué crees? Literal, el mío van a 15 meses, pero ¿descubriste algún modo de quitarle el servidor o no? ¿De cambiarlo o añadir? ¿Por qué no hace video de la casa con la Champs? Es lo que estamos haciendo en este momento, papi. Ping Beneco. Soy ese, maldita sea. Y ya no quiero. Demora un día cuántas partidas, maldita sea. Oiga, ¿el micro se escucha muy bajo? Imaginación. Que no se noten los 12 meses, papá, Voy a llorar hoy día, Adiós, papá, adiós. 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 Vean eso. ¿Qué 80 meses, papá? 80 meses God. ¡Ay! Mami. Oye, qué gay, amigo. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Enemy contact. Reloading, cover me. Adiós. Vamos al next, señores. Hardpoint identified. Capture the objective. UAV recon ready for deployment. Coche. Lo maté con el coche. Y el putamo ese, ¿no? Una cosa bárbara, papá, eso, ¿no? Vean eso, 80 meses Goti. 80 meses en su prime, señores. Oye, sinceramente, como que sí me dio un video de 10k, Como que sí me dio un video de 10k, parece. ¡Qué cabrón! Oye, estaba Goti, No, la verdad, voy a ser sincero, nunca le tuve fe a la chubeta, Le voy a ser sincero, nunca le tuve fe a la chubeta y va bastante decente. Dice que estoy jugando 85 meses, cabrón, ¡A la madre! Oye, qué buen time to kill, papá. Me alejo. Franca, regreso. ¡A la madre! Va Goti, Te voy a ser sincero, Baki. Nunca te tuve fe. ¡A la madre!
Señores, tiene un buen time to kill, Para tener 85 meses no va nada mal. Cuidado que viendo con arco ahí, Me mató. Justamente el del arco y me mató el del arco. Igual mejor porque quería tomar el UV que estaba acá. Por aquí, ¿no? Ahí está. Hágale, mi rey, éntrele. 1, 2. Me quedé sin balas, pero me hacía triple, Me aventaba triple y se lo mataba ahí. Pero me quedé sin balas. Ja, ja, ja. El pendejo. Tranquilo, el tranquilo, pendejo. Esa mierda es otra a mí, Cochecito de chill. Casi doble otra vez. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Tengo Annie ya, señores. Ay, cabrón. ¡Hola, triple! ¿Viste? ¡A la madre! ¿Triple con liquidadora fue? ¿Sí, no? ¡Hola, verga! Fue triple con Ani y yo estoy loco, chat. Hola. Goti, Partida de calentamiento y partida brutal sacamos. Es gameplay de la chubecado de la aniquiladora. Silencio. Ojo para Elías, gracias por la donación por los 10 pesos. Guara enfermo juega mejor que sano. Ese Gonza está loco, oye, Gonza su prime, velo como... Ah, la madre, Gonza. ¿Desde cuándo juegas así, papá? Oigan, yo dije partida de calentamiento, nos enfrentamos contra dos top globales, Varela y I'm Not, y al inicio bastante mal, y jugando 85 meses, y primera partida de chill, brutal, amigo, brutal, 32-8, Goti. ¡Me corro! Bueno, tenemos una partida ya. Otra más y intro, chill. Ah, pero contra Enco, silencio. Fue cuádruple, la última del colateral. A ver, pásame en clip. Tienen clip de la... Tienen clip de la última... perdón. Tengo hipo. ¿Sacaste clip? A ver. ¿Sí fue cuádruple? Ok, aquí se puede poner velocidad, ¿no? Velocidad... Bueno, primero normal ahí, ¿no? Matando 2. Matamos 3. Matamos 4. Por aquí. Ponemos velocidad en... 0.25. Acá respondían 2, creo. No, fue doble o triple, a ver. Veo uno allí. 2 fueron. Sí fue doble, ¿no? Sí, fue doble. No fue triple. O sí fue triple. Creo que sí fue triple, weón. ¡Oh, triple! Mi compa menos Salutín. Los poderes de la joya de 85. Arréglate, servidor de mierda, arréglate, por favor. Vamos, raid, vamos. Buen mapa. Sí fue triple, sí fue, pero 4 no fueron. No puede hacer tanto calor. Ven, Crocodile, el de One Piece, el nombre de arena, Crocodile. Víctor y Crocodile tienen la misma foto. Joaquín, nombre de que se pondría Gonza. Ve con el Agoni. Con el Agoni, ¿ves? Ese es el del competitivo. Creo yo, ¿no? Sí, vi el video, maricón, sí lo vi. Lo vi en Twitter ayer. Justo el día anoche. A ver, trophy de chill, 3, 2, 1, ya. Perdón, gente, los 80 meses se notan,
Valió, verga, sí lo mataron, loco. Ah, es dominio, perdón. Oye, aguántame, que vienen con todo, Vienen con todo. Vámonos. Adiós. 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 85 MS son top, señores. Es más, primera avanzada y todo ya, señores. Vámonos. Vamos. Ya me quedé sin balas, huevón, aló. Le di hit marker, qué tan boludo. El poder relax, señores, Guavos. Ok, no se la hago en el competitivo porque iba 4 bajas. Nah. Amigo, lo que mata esto no tiene sentido. Amigo, lo que mata esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando? Hola, madre, no lo vi el otro. Amigo, pero qué bien juega Gonza, ¿no? Cabrón, le mató a puños. Señores, esta madre mata en vergüenza. No tiene mucho sentido esto, ¿O es el poder de la... Una de dos, ¿no? ¿O es el poder del lag? Porque yo estoy como loco con esta madre matando. Ok, se me la ganó perfecto, Ya aparece Guara jugando en pequeñas pesadillas. ¿Cómo? Ese Guara es el Guara mucho IQ, El Guara no volverá. Sí lo maté. Cabrón, literalmente es el internet, No, desprecié mi coche, mi AV. Hola, Apple. La Chano se juega internacional, sí, pero primero se subdivide por fases y después en la fase final cuando se juega todo global. Mira Discord, animal. Espérate, déjame ganar la partida, por favor. Que estoy grabando por YouTube. Muchas gracias. Señores, hay un huevo en el aire, no lo veo. No puede ser. Muchas gracias por mi compañero. No, huevón, qué estafa de kill, loco. Me la robaron completa, loco. El pin más historia de Guara. Sí, estoy jugando 86, pero esa kill sí fue robada, loco. Bueno. O yo soy el puto amo o él es muy malo, una de dos. Vamos, Joaquín, vamos, Joaquín.
Vamos, Joaquín. Voy a hacer spawn por acá, Yo me fui, papi, yo me fui ya. Yo aquí no estoy, Te viene. Racha de 10 otra vez, gente. Vamos, tenemos advance. Ok, pero la perdemos, ¿no? Sí, la perdemos por el Goliath, posiblemente. Sí, la perdemos por el Goliath, gente. F. ¿Tenía Percy? Ah, tenía Percy, loco. Nada, F. Partida tan buena que saqué para perderla, señores. Tan buena partida que sacaron uno para perderla, pero es que nada, el man tenía Percy, loco. GG's. Saben que a la Percy no se le pelea nunca. La Percy es complicada pelearle. ¿Guara Holgate o M4MLG? Holgate. Igual la partida la jugó un solo versus 5, ¿no? O yo estoy loco. La partida sí me la aventé un solo versus 5 al parecer. O solo versus 9 teóricamente. Ey, más o menos, Más o menos. Ya, ni modo, no pasa nada. Vamos por otra más. Hola. Chúpalo. ¿Qué pasó? Ay, te iba a decir para jugar algo. ¿Que no sacó? No sé, pues. Pues no sé. Bueno, no va a ¿vas a jugar. seguir jugando COD? No mucho, la verdad. Solamente voy a sacar un par de partidas para ver esta madre aquí de HBK. Y de allí me iba a grabar otro video con otro man que quiere que grabe y ya está. Pero ahí planeaba cortar porque ya pasé reaccionando a la champs. Bueno, si todo, entonces jugamos COD, pues ya. Ya vas a inventar a la otra cosa. Pero de ahí, si quieres, descargamos un nuevo juego, pues, maricón, para jugar. Si quieres, mira, si quieres mejor, déjame terminar de grabar esta madre a mí, que estoy dando un gameplay con HBK. Y me dices qué juego para dejarlo descargando, ahorita. Porque Dale, ahora sí puedo jugar, perdón, descargar y streamear, porque antes no podía. Me muteo entonces. Va, como quieras. Si quieres leer el chat conmigo o algo, como quieras. Por eso. Ya, dale. Pero, primero, eso, ando buscando qué juego. Sí, me estoy buscando eso ahorita. Va, listo. Es que, maricón, el otro día prendo yo stream de COD, me aburrí a los 30 minutos. Y es que sí, ya, COD aburre. Yo solo juego COD ahorita por el contenido y ya está. Para video por YouTube. Sí, no. True. Factos de facturas. Yo estoy viendo a ver si también ya comenzó otra vez a subir videos, loco. Ese canal muerto hace 10 meses. Sí, un canal muerto jodísimo recuperarlo. Jodidísimo. Sí, yo sé. Aunque bueno, siempre ha sido así conmigo. Siempre lo he recuperado después. Pero ni tanto. Si tuviste a veces un tiempo una media de 1000 views por allí, ¿te acuerdas? Sí, de hecho tenía antes una media así de 1000, de 1200. Pero cuando me cambié de juego, cuando dejé el COD, valió verga. ¿Sabes? Eso le pasa por no comprar el canal de Parca. ¿Viste que Parca vendió su canal? No, pues y Soy se lo compró. Soy lo compró, no sé. A la verga. Para mí fue la top 5 compras más estúpidas del mundo, loco. Comprarse un canal sin números. Sin no, comunidad, era gente fantasma, literalmente. Y tú buscas aquí Parca y te sale Soy. Ajá, loco. No. GG's. Pero, o sea, a este man creo que sí le sirve porque le puede conseguir sponsors con esos números, puede ser. Y no sé, porque al final los sponsors estaban pidiendo, pásame tu estadística. Verdad. Y visto, el canal de Soy original que tenía más apoyo y movimiento que el canal de Soy de ahora que tiene el nombre de Park. Como que, ¿cómo? A la verga, ¿te imaginas eso? No sé, ¿Y a cuánto se lo habrá vendido? Esa me duda. Si pagó muchísimo, no. Compra muy estúpida. Si lo compró a poco dinero, bueno, basta y sobra, la verdad. Sí, mira, te puedo decir algo, Hasta $100 pagaría por ese canal. Hasta 150 lo mucho, porque tenía como 80.000 subs, creo. Sí. O sea, al menos mi máximo de 100. Ajá, y tenía cero comunidad. Pero vendía como 400, estaba vendiendo. Yo ni cagando.
No, a ti te lo estaba vendiendo en 400. O sea, publicó él por Instagram que lo vendía a $400, creo. Verga. No mames. Ya, no, ni No, no, modo. no, no. Eh, Qué bárbaro. Cómprale el canal de Trovo, que ese tiene. ¿Cuánto? Como 50.000 seguidores creo que tiene. Ujú. También lo está vendiendo. Te compro tu Y canal, Guara. el super Vendo. también lo estaba vendiendo. Ajá, vendo canal de Trovo de Guara, gente. Tiene 36.000 seguidores y 4 suscripciones que se renuevan cada mes. No sé quiénes sean, la verdad. Hay 4 subs en Trovo siempre. No sé, alguien se la renueva automáticamente. No sé quiénes son. A la verga, ¿te imaginas eso? Que te estén cobrando todo el rato en Trovo por un canal que ni está activo. Ajá, pues no sé quiénes son, la verdad. Tengo 4 suscriptores. Mira, podemos jugar Oulas 3, ¿eh? Como quieras. Ok, te digo, ese es uno. Vamos a buscar ¿Ese es juegos gratis o divertidos. paga? No, ese es de paga, pues Oulas 3. Vamos a buscar uno de gratis a ver qué hay. Soy pobre, bro, lo siento. Oye, No, yo también estoy pobre ahorita, no me han pagado. oye, tú vas al evento también, ¿no? De Guayaquil. ¿Cómo? Tú vas al evento de Guayaquil también, ¿no? Sí, sí, al Metro Awards. Claro, cierto, tú estás nominado como equipo y también va Claro, tu pues pelada. estoy nominado. Claro, también está nominada mi pelada y estoy nominado yo, pues. A ver, corrígeme si no me equivoco. Tienen ustedes como equipo para invitar a 4 personas más, ¿no? Sí, podemos ¿Y tú, ir 5 personas y ¿Y tú quién aparte verga llevar vas a 4 invitar si no hay invitados. nadie del equipo? Ah, vas a llevar al CEO, o sea, No, al o otro sea, de va a ir uno de los CEOs de Skoll, no sé si Skoll, va a ir el dueño, no sé si va a ir el otro dueño, va uno ¿ya? nada más, hasta lo tengo confirmado. ¿Ya? Y, y nada, yo de ahí voy a llevar a mi suegro, creo que el man va a ir, porque mi novia va a llevar a la mamá, entonces yo prefiero llevar a mi suegro, porque mi papá está ocupado ese día. Ok. No, pues está Guti. Está Guti. Yo que el CEO también puede llevar a 4 más y yo acá puedo llevar a uno. Yo acá voy con mi hermano y ahí metimos a Ariana con el tema del CEO. Un cupo. Y ahí no sé qué más lleva el CEO. Creo que va a llevar a Guayaco, creo que va a llevarlo él. Y no sé qué más. Guarracho, mira esto, mira esto. Ahora sí. Mira, Dímelo. mira, de cuando yo tengo 3 meses en el gym, ¿verdad? 3 meses, voy para 4 meses. He Ya. corrido, pues no, obviamente, pues no estoy contando los 2 meses que estuve en Brasil, porque no fui. ¿Sí? Pero con los 3 meses de corrido que estuve en el gym, mira, lo que te voy a enviar por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Dice que me estás mostrando Sí. y no era en Discord. Espérate, que no tengo abierto WhatsApp, creo. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ojito que mi Gonza, gracias por la sub, papi. Venido Roger, una vez más. Mesesongo en sub. Ah. Espera, estoy viendo WhatsApp web. A ver si encuentro aquí. Script de room, what? Diablos. El diablo, mamá huevo. He subido 8 kilos desde que empecé. Qué cabrón, 8 kilos, maldita sea. Sí, he trabajado como un maldito bestia. Pero se nota un vergo el cambio, un vergo. ¿Puedo mostrarlo al chat? ¿O te da cosa? No sé, ¿eh? No, dime No tú, sé, pues. me da puta vergüenza, loco. Tú verás. No Me da puede puta hacer tanto vergüenza, la calor. verdad, pero la verdad sí te digo, o sea, es que te digo, antes ¿te acuerdas que yo usaba la camiseta de Skoll con un buzo por debajo? Hasta el espejo está limpio, no jodas, hasta eso cambió. Hasta eso cambió, exactamente. El espejo estaba sucio. El antes, 3 meses después, está por lo amado y espejo limpio. Oye, pero te digo, ¿te acuerdas cuando yo estaba con la camiseta esa de Skoll y me quedaba grande y que me ponía incluso yo un buzo cuello de tortuga por debajo? Aparte que apretaba por los brazos. Me queda apretadísimo. Igual me pasó con una camisa que tenía en azul. Me la había puesto, no me acuerdo la primera vez para qué. Y me puse después para la comunión de mi hijada. Y me lo puse hace poco, ¿para qué fue? Creo que fue para una fiesta. Sí, fue para una fiesta, creo. Y esa verga ya no me quedan los brazos, loco. Ahora aquí todo apretado, aquí ya no me entraba ya. Verga. Eso es lo bueno, ¿sabes? Del gym y eso. No, pero si tienes perro, cambio, no jodas. No, no mames, yo estaba bien Ya, pinche se te marcan los escuálido. pectorales y los cuadros, literalmente ya. Sí, ya. Y eso que ahí no estás Es bombeado, que- sí. No, no estoy bombeado. Imagínate sí. bombeado todavía. De hecho, esa foto creo que fue un día de pierna. Humilde. Porque, por ejemplo, ¿tú cuántos días de piernas haces? Yo hago 2, lunes y jueves. Ah, verga, es que yo solamente estoy haciendo un día, pero el día que yo hago piernas me mato, o sea, literalmente no puedo caminar al día siguiente. Es horrible esa weá, pero
Me dijeron que no, eso, sí, que es no... horrible. Es horrible, pero toca hacerla porque si no va a estar corpulento arriba y flaquito de abajo. ¿Has visto los muñecos de bajo tierra? Como los ¿Sí? muñecos de bajo tierra, lo que sí. Literalmente sí. Aunque hoy día fue, Entonces, pero como tenía gripe y todo, maricón, casi me desmayo por ahí. Hice nomás no, eso es nomás. horrible. Cuando tienes tos y vas al gym es horrible, te ahogas después. Te mamó el huevo. Hice nomás medio y... Nada, no terminé otros... No hice peso muerto, no hice búlgaras. De esa verga me jodió, te lo juro. Me jodió horrible. Búlgaras están pasadas de verga. Búlgaras es riquísimo, es horrible esa huevada. No, no Te jodas. quema huevón horrible en las piernas. Oye, digo si jugué una vez Sea of Thieves, ¿no? Ajá. Pero ahí tenía mi PC humilde, ahora ya tengo una PC que corre mejor ya. No, yo lo jugué en la laptop, que recuerdo yo. Sí, en la laptop. En la PC, pero fueron ya cuando ya dejamos de jugar. Es que fue un vergo de tiempo, ¿no? Igual, cuando jugué en la laptop tenía 8 de RAM nomás. Ahora tengo 16 y tengo una 3060 ahora. Y ya te Ahora corre. ¿3060? Sí, ahora debo cambiar el procesador nada más. No mames. Bien, Pero tú tienes más que yo, no jodas. ¿Cómo? Tú tienes la mejor que yo. Yo tengo la 3070. O sea, pero apenitas, pues, marico. Por eso pues, está muy bien, porque yo me acuerdo que tú tenías la 1600 o algo así, tenías tú. Sí, esa tenía, la 1650. 1650 era, ajá, yo sí me acuerdo. Ya, pues ahora sí tengo la otra ya, la gota. Bien, Ya me va mejor los juegos. Ya el Warzone me corre. Marico, ¿sabes qué podemos jugar? Pico Park. Pero ocupamos creo que más gente, ¿no? No sé si se puede solamente 2, pero sí se puede. Sí lo he jugado. Sí se puede 2, pero, o sea, sé que es más cabrero cuando es con más gente. O sea, el Pico Park con 4 o 5 personas, no, hasta te cabreas mucho. ¿Con quién lo jugué la otra vez? Pico lo odio por la pendeja de Chubi. Ah, lo jugué con Randy Chubi, ya me acordé. Ese me suena, ese juego. No me acuerdo de dónde. ¿Sabes qué? No sé, o sea, no sé si se puede jugar 2, esa es mi duda. Sí se puede. ¿Sabes qué estoy usando desde hoy? Estoy comenzando a usar. ¿Qué? Minoxidil, ¿sabes qué es eso? Ah, se va a salir barba, maricón. No, pero no para la barba, sino para la ceja. Porque estoy usando cargo de ceja. También funciona esa, para la ceja. Sí, sí, funciona para la ceja. Y para el pito también, y te creas así todo bien peludo. No sé, no. A mí no me hace barba. Igual no me gusta, la verdad. No, a mí no me gusta tampoco la barba, realmente. Por eso siempre me la corto. Pero, tipo, para la ceja sí que quiero, ¿eh? Porque la ceja sí, para mí sí es importante, ¿sabes? Cambia mucho la cara. Sí, ceja God. Igual yo tengo full ceja, así que no tengo necesidad, la verdad. Tenía full ceja, ya no, marico. Yo no sé, me estoy quedando Solo sin ceja. debo arreglarme la silla, pero no me gusta arreglarme. A ver, ah, no, contenido sexual, ¿what? Bro, me regalas una ruleta. No, loco, ahorita es que estoy buscando un juego y doy clic aquí y me sale contenido sexual. Y yo, ah, no mames. Ya sea, pero somos por loco. Ese es un juegazo. Qué goti, Encuentro por aquí terror. Buscar algo de terror. Yo quiero aprender stream, pero me aburro muy enverguiza, ¿sabes? Con corcito. Escape Room. Pero es para multijugador. Sí, es multijugador, ¿eh? Un terror de chill, pero de 2. Oh, y el chat sabrá algún juego de terror que sea gratis y sea de 2. Donde los juegos siempre es Weber que me pasa juegos a mí. El chat es el que te pasa. Weber, la verdad. El Weberto. ¡Ay, cabrón! Me cayó un puto dron. ¿Y por qué no juegan esos zombies que dijiste? ¿Cuáles son? Guay, yo soy más pobre todavía, guay. Ah, es que el Project Zomboid es bueno, pero tienes que dedicarle muchísimas horas. Ah, no, pero ese sí tienes que meterte Ajá, puta, a jugar un vergo, sí. Y ahí sí la cagas uno y ya no hay reinicia ni nada. Porque es una sola vida. Ah, si te mueres ya para siempre, ¿o qué? Y claro, pues. Oh,
El Project Samboy es mueres ya, o sea, es como la vida real. Moriste ya. Ya no puedes hacer nada. Empezar desde cero tú. Y a ver si la otra persona también quiere empezar desde cero contigo. ¿Sabes? Ese es el problema. Esto es de Scott Cawthon. Pues sí. Ando con una gripe y una malona. ¿Y qué es esto de Final Fantasy Freddy's Hell Wanted? ¡A la verga! Ah, se juega con gafas de realidad virtual. No, oye, guarda, algún día tenemos que comprarnos unas gafas de realidad virtual. Sería muy pasado de verga. ¿Sabes qué juego me apetece? Me apetece como que jugarlo. ¿Cuál? No mames, hay DLCs de Little Nightmares. Creo que ya lo jugué, ¿no? Ah, no, creo que es No mames, yo no los había visto, solamente jugué el 1 y el 2, yo no. Creo que la diferencia de eso nomás es el apartado gráfico, creo. Ah, ya lo estoy viendo con el chat ayer. Otro juego que podemos jugar que también lo tenemos los dos es Escape de Backrooms. ¿Te acuerdas? Pero Barrooms de Roblox son God. Los Barrooms de Roblox, es buenísimo. Inside the Backrooms, ¿te acuerdas? Ajá. Cuando lo jugamos. Y nunca lo pasamos, que es lo peor de todo, nos quedamos a nada de pasar el primer nivel. Tú que te moriste en la entrada, te moriste literalmente en la entrada, me acuerdo. O sea, ya en la salida, perdón, no en la entrada, en la salida. Y fue como que no, mames, otra vez de hacer no y nos imputamos. Ah, sí, cierto. Y ahí dijimos, no, ya ni verga, ya no jugamos. Y no fuimos. ¿Qué onda? ¿Cuántos likes igual estás en un corte moderno? Tú me pasaste unos juegos en TikTok, déjame ver si lo encuentro aquí. Tú me pasaste unos juegos en TikTok. Los dos no hemos pasado juegos en TikTok. Sino que también te mando memes. Esta partida, este mapa es horrible, weón. ¿Qué onda con este mapa? ¿Qué onda con este mapa tan feo, gente? Funciona si tienes un amigo. Y es que no importa si lo juegas en PC, móvil o Switch, ya que lo único que importa es los... Es que tú me lo enviaste. No tienes amigos si quieres jugar. ¿Cómo? Escuché la intro del video. No tienes amigos si quieres jugar. No importa. Mira este está bueno, ¿eh? Uno en el pasado y otro en el futuro. Te escucho tú. Ah, eso lo vi, creo que lo jugó el Mariana, lo vi jugándolo yo. ¿Tú lo jugaste? No, lo vi jugar al Mariana, creo. Yo no lo vi, yo ni lo he visto jugar a nadie. Jugámoslo, pues. The Pass Within, a ver, déjame ver si lo encuentro aquí en Steam. A ver, The Pass Within. Within, aquí está. Ah, mira, vale $6. No lo veo tan caro que digamos. ¿Tú qué piensas? ¿El de Pass Weekend de qué iba? Uno en el pasado y otro en el futuro. ¿Seguro? ¿No era uno de...? Así dice aquí. Mira, escucha lo que dice este pendejito. Este juego solo funciona si tienes un amigo. Y es que no importa si lo juegas en PC, móvil o Switch, ya que lo único que importa es que os escuchéis. Uno de vosotros estará en el pasado y el otro en el futuro, y deberéis resolver puzzles a través del tiempo. Llama The Pass Within. Este juego solo funciona... Ya ves, eso dice. El pendejo. Idiota. Apple juega Café Simulator. Ya lo jugué una vez y lo tuve que craquear porque no tenía plata. Pero el problema es que queremos jugar algo para los dos, ¿sabes? Y el Café Simulator no se puede... Sí, el café no se puede jugar dos. The Pass Weekend, Uy, tiene DLCs y todo. Confirme para descargarlo. Pues sí, yo creo. A ver, abro Steam. Mira, aprovechemos que Steam te da chance para jugarlo hasta 2 horas con opción de reembolso, si no te gusta. No caray, no sabía eso. ¿No sabías eso? No, Yo pero siempre hago eso, yo tipo pruebo los juegos y si no me gustan los reembolso. Qué cabrón, Así pasaré todo el día. Gente, hoy día 2 horas de Starfield, señores. Y me da risa porque yo pongo un cronómetro donde pongo exactamente 1 hora con 55 minutos. Cuando ya activo el 55, ahí lo dejo de jugar. ¿Cómo se llama? Yo, The Pass Within, ¿no?
The past, como el pasado en inglés. The past. Yo ya lo tengo ya. Lo he tenido ya. Pero ¿ya lo tienes comprado? Una amiga de aquí mismo de Ecuador, bueno, conocida, le hice un favor, creo, no me acuerdo en qué, y me prestó su cuenta de Steam. Y esa man tiene un vergazo de juegos, loco, en Steam. Y ahora me las compartió su biblioteca a mí. Ya me lo descargo, me dice entonces. Me lo descargo, disco D. Es GOTY, te lo juro. De sexo, ¿no? De past wedding. De past wedding, sí. Clase del HVK, boy. ¿El de los huesitos cuál? Le dijo conocí David. Es que decirle... ¡Me corro! No sé, no se me sienta muy bien decirle amiga cuando no confieso con ella en tanto. Así que conocida. Ya lo descargué, tan rápido. Ya se me descargó. ¿Sí? Pesaba 500 megas y se descargó en 2 segundos, aló. Tipo, para ser amigo o amiga, para mí humildemente es, puedo mandarte a la verga. Bueno, anda, trágate 4 hectáreas de verga sin que te lo tomes como insulto, ¿no? De manera suave. Así como Guara le manda a la verga a mí. Exactamente, le mando a la verga y no se siente ofendido. Porque es tema de confianza, de amistad, nada más. Una fan, deja, cállate. Juega el Hollow Knight, ese es como el Little Nightmares, ¿no? Ok, déjame ver algo primero. Oye, Sebas, ¿estás por aquí en el chat, Sebas? Que a ti te debo 2 partidas, papi. Ay, cabrón. Muchas gracias, Avi. Gracias a ti por poder comer. ¿Tú no has usado tus puntos de Steam? Son una mierda, ¿no? Son para canjear porquerías, la verdad. No, mira mi perfil, güey. Se ve bien pasado de verga. Ah, no, espérate, lo tengo en modo comunista. Déjamelo. ¿Aló? Sí. ¿Cómo? Mira, si no me crees. ¿Comunista? Sí. Te comparto pantalla para que no tengas que estar entrando y todo eso. A ver. Mira. Suena música de Rusia de fondo. Cabrón, ¿por qué tienes así, aló? ¿Y cómo? Ah, tú con los puntos puedes personalizar tu Steam. Claro, pues mira, como lo tengo yo. Bacanísimo. Déjame. Tiene fuego de fondo. Sí, no, hasta el perfil y todo, con 3 estrellas y todo. Bueno, falta el hail, ya está nomás. Te digo que estoy en modo re comunista. Déjame lo pongo ahora así como siempre lo tengo. Modo humilde. Modo humilde. Ah, que con los puntos puedes comprar eso, no sabía yo. ¿Y cómo voy? Claro, mira, ahí los... No, yo tengo un berry. Oye, no mames, yo no sabía que tenía artisísimo. ¿Y cómo lo voy a comprar como loco. Ya te enseño, mira. A ver, déjame lo termino de editar esto. Ajá, y ahora mira cómo se ve. Chécate. A ver. Yo le meto aquí y mira... Ah, bueno, no tiene que todavía cargar el mini perfil, pero... Pero está bacanísimo ese. ¿Fondo de qué es eso? No me acuerdo cómo se llama, pero el mini perfil se ve mucho mejor incluso. Deja que cuando se actualice ahí se va a ver mejor. Ya, mira, las tiendas de puntos, tú vienes aquí a la tienda, le dejas tienda de puntos. Ah, ya. ¿Qué sale? Ahorita entro ahí. Ahí te sale todo lo que puedes comprar. Me quedan todavía 23.000 puntos. Qué goti. Ahorita sigo estancado en el servidor sudamericano como 85 veces, pero de Chile. Ay, qué rico. Rápido, no mames. Dios mío, qué rico está HVK, no me la puedo creer. Está muy goti. Ya me subí a ratear, gente. Aquí nadie me baja, verán. Mucho gente aquí. Metal. Abajo metal. Arriba metal. Oye, te bajas aquí, papi. Este es puesto para mí. Voy aprendiendo stream también para jugar eso en stream. Es divertido. Muchas gracias. Oye, papi, ¿me ayudas con un trophy? No. Qué rica arma, señores. Siento que me voy a meter una granadiza y no tengo trophy, huevón. Así que yo mejor me bajo, papá. Ah, eso es lo que tengo ahora. Lo último. Pero no lo puedes mostrar en stream. ¿Cómo? Mira, ya te voy a decir. Ahora que ganas la partida te enseño. Ay, cabrón, espérate. Me robaron, huevón, ¿qué fue eso? Me robaron lo que saqué. Horrible. Ok, salen por Rider. Déjame rotación para ellos, Descarga por espalda. Esta es la jugada de King. ¡Ay, rica granada!
Muerto uno allí. Muerto otro allí. Otro más allí. Otro más acá. Oh, un tirito, te lo matas, papi, ¿no? Chupapi no lo mató, mi chupapi. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo un fucking miedo, loco. Las balas van con delay. Mierda. ¿Y por qué? Porque estoy jugando en una cuenta de SA. Y las balas con el Cudera van con delay. Sí. ¿No te acuerdas ese día? Tú estabas jugando con una cuenta que estaba más de 100 veces. Algo así. Sí. Pero nada. No, pues Gonza creo que es de Perú, si no me equivoco. Este servidor SA. Tantos lugares del mundo tiene que nacer en Perú, maldita sea. Ay, cabrón. No, esta partida va a acabar en fa, maldita sea. Estamos que los funamos en vergüenza al equipo. Diablos. Ceviche de Perú es con pescado crudo. ¿De Perú qué? El ceviche de Perú. O sea, hay ceviche peruano y ceviche el ceviche ecuatoriano. peruano, claro. El ceviche ecuatoriano, el que tú te comes y el que yo me como, el pescado está cocinado, ¿verdad? Sí, precocido. Precocido, ajá, precocinado, ok. O cocinado. El de Perú es crudo, cabrón. Crudo. Y el otro día, cuando estuve en Perú, me pedí un ceviche y me traen un pedazo de pescado, amigo, que si yo le ponía en agua todavía nadaba. Qué grande, Apple Internacional. Sí, no me lo comí, apenas le di un mordisco y lo boté. No me lo pude comer, amigo. Pues que yo sepa, no era crudo, que yo sepa, ¿no? Es crudo, crudo, curtido con limón. Curtido con limón. Esa madre tú lo tiras al mar y nada, ya se glu glu. Por Dios, es terrible. Te lo juro, o sea, terrible. Pero... no sé, según yo es en todos lados así, maricón. No, pues aquí en Gol el pescado está cocinado, pues, cocinado, precocinado. Es que solamente tiene curtido nada más, no es la gran cocina del mundo. No me es curtido. No, ya vas a ver. O sea, tú o no lo curtieron bien o qué sé yo, pero bueno. Estaba crudísimo esa mierda, loco. Y lo peor de todo es que la textura y todo mío estaba... Casi me hasta náusea, hombre. No pude. Lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nadie me avisó. Entonces yo creo que fue eso. Porque si me hubieran dicho que el pescado estaba curtido, a lo mejor sí me lo comía, El problema fue que no me dijeron que era así. Entonces cuando yo lo comí, ¿sabes? Yo esperaba masticar y sentir el pescado deshacerse, como un pescado cocinado. Pero al momento de masticarlo, sentí el pescado pues, en su modo más crudo de la vida. Ah, mira, ahora sí, te enseño. Dale. A ver, checo Discord. A ver, chécate. Oye, Sebas, ¿estás por aquí? Está Sebas, papi. Ahí estás viendo, ¿no? Sí, tengo tu cámara. Ya. Mira. Te voy a enseñar, no, espérate, déjame. Ay. ¿Con quién hablas? Me da tristeza escucharlo. ¡Aló! Apple comunista, literalmente. Literal. Pero eso de joda, ¿no? No, es de verdad. ¿Y quién verdad tiene eso? Lo trajo mi suegro un día, de la nada. Sí tiene cara de... Sí tiene cara de portar eso, Y me la quedé yo. Wow, ¿sí? ¿Qué pasa, mi guardia? Ya para jugar, Sebas, Vente. Como 2 partidas contigo, mi rey, y ya está. ¿Muestra? No puedo mostrarla. Si la muestro me banean. Lo banean. Literalmente me banean. Dale, pues agrégame o te agrego como quieras. Voy a jugar en esta nomás. O no, mejor cambio me choco rápidamente. Yo estoy de Perú a visita. Tantos lugares tengo que hacer en Perú. No era mi intención preguntar. ¿Qué le preguntó? Tengo la fortuna de ser la misma ciudad de Guaragot. Qué asco, ¿no? ¿Cuál fortuna? Te escupo. Pon música, quiero bailar. Ya te paso mi ID. Va.
Ah, cierto, debo pasar la cuenta acá ahora. La de Miku. Lo bueno es que tengo copiada, así que tranca. Hago esto, pego aquí esto, pego esto otro, copio esto. Ahora acá de nuevo. Em, y la música. Hoy día stream cristiano, gente, no hay música. Eso no va en mi religión. A ver, muestras la cuentita. La de Michoca no tiene nada, cabrón. Me mandó a la verga eso ya porque le dije. Bueno, creo que vio en el stream. De que su cuenta era muy humilde. Y me mandó a la verga después. Pero le dije que no es culpa de que yo por lo general estoy acostumbrado de que alguien me pasa una cuenta y mínimo tiene un arma ni humilde por allí. No, lo normal. Lo normal. No sé. Pero bueno, ya todo arreglado. Ahora sí, Sebas. O me agregas o te agrego. Dale, que va a jugar. Sebas, juego 2 partidas contigo y ya dejo de jugar COD y vamos a. Bueno, vamos a jugar el juego de Past Waiting, a ver qué onda. Pinche Guara, no juegas en cuentas que no tienes legendarias. Te voy a cerrar el culo con 2 pasos. 1, 2. Ah, PDW épica. QQ9 épica. Soldados legendarios, ninguno. Vehículos legendarios, ninguno. Arma de prestigio, ninguna. Este es mi ID. Ok, sería mejor que me puedas agregar a mi rey porque yo tengo un nombre bastante leíble en vez de una ID que es bastante larga, ¿no? Michuca, sencillo. M mayúscula SHUKA. Esa es mi cuenta, bro. Diablo. Recarga 10k SP, bro, para que se compre el cubo la AK-40. Ay, cabrón, esos mensajes que me llegan. Oye, en Twitch está prohibido transmitir sin camiseta, ¿no? No sé, maricón. No sé, la verdad. Porque en Trovo sí estaba baneado. Lo que yo no entiendo es por qué este man de Speed transmite sin camiseta. Ese man creo que no lo El banean, Speed streamea en YouTube, no en Twitch. Mi chucha. Ese juego pertenece a la buena saga que te dije que jugaras. Tiene buena pinta. O sea, antes de The Past Waiting, ¿tiene más juegos? ¿O antes de este tiene juegos para jugarlo? Por orden, ¿cómo? Parece que es el creador, ¿sabes? Ah, si se ve el creador, no sé. ¿Qué se refiere a eso? No, es que. Mira, ejemplo, Apple, ¿tú cuántos juegos tienes en Steam? Te voy a humillar, verás. Yo no tengo tantos, la verdad. ¿Cuántos? 41. Yo tengo 40. Y Abby tiene 244. Tiene todos los Call of Duty. Tiene todo, weón. Verga, no mames. Tiene toda la saga de Doom. Tiene Fallout 4, Fear, FASE. No sé, juegos que mi puta vida he jugado que algún día los vi en internet. Tiene Outlast 1. Ah, también tiene Outlast Trials. El de online, lo tiene comprado. Qué hija de puta. Lo tiene comprado. Sí, ¿eh? Su madre, güey. Tiene Outlast 1, Outlast 2 y Outlast 3 y un One Piece Pirate Warriors. Hay un One Piece de Steam, algo. What the fuck, yo ni yo sabía. Tiene todo. Ok, se me está agrego. Y tú siendo Luffy no lo sabías. Nice. Soy el doble Iñaki, perdóname. Es idéntico, maldito, que ese man. Mi queridísimo Iñaki. ¿Qué favorzazo le hiciste, Guara? ¿Qué favor le hice a Abby? No, ninguno. ¿Qué fue? Voy a configurar hasta mientras el Steam. O sea, el stream. Dale, va a jugar 2 partidas y ya está. Recarga 10k ese FASE. No, no va a recargar 10k, no jodan. Soy Codo, ando esperando el Black Friday para comprar más. Soy Codo, 244 juegos, ha sido humilde, A ver, ¿qué usamos para jugar? Oye, ya me acordé del puto reto del N45, fue el peor reto que hice en mi puta vida. Guácala, qué asco me doy. Ya saben que vamos con la escopeta, loco. Estamos chillando full con la escopeta nosotros. Ese día. Vamos con lo mismo. What the fuck? What? Puse captura de pantalla. O sea, a ver. Puse captura de ventana, ¿no? En el OBS. Ya. Captura de ventana, mira, aquí está. Y sale como ventana, pongo de Past Within y me sale en cambio toda la pantalla. No entiendo. Oh, no sé.
Ah, ahí está el favor. Me hice el favor de... Eso, ya me acordé, le presté el Only App. Y yo, después cuando me dio su cuenta... después cuando me dio su cuenta de Steam, yo dije en mi mente, ¿cómo mierda? Me presta una cuenta de Steam con 244 juegos y no se pudo comprar el puto Only App. Que, ¿cómo? Pero eso, le presté el Only App sin conocerme, me confió su cuenta y por eso te confié mi cuenta porque no tenía nada. Porque no tenía nada en Steam. Da igual. No. Ya, Marcelo te conoce, Marcelo es pana mío, así que... No iba a desconfiar de ti, la verdad. Humilde. Ah, ahora sí, ya. Ya lo configuré. Yo te presto mi cuenta del POU, ¿te sirve? Algo así fue. Ay, cabrón, mi chuca de mierda otra vez. Ahí está. Muchas gracias. Se pone a cambiar de HUD. Eso no es de Dios. Qué tiráculo. Diablos, cómo te amo, R90. Te lo juro. Si fuera gay, te amarías no solamente a ti, loco. Se compartieron biblioteca. 40 juegos, de los 40 tenía 39. Uno le faltaba y era Only App. Nada más. Literalmente. Y así te andaba pidiendo prestado eso. Eso fue lo más raro para mí, ¿no? Algo no cuadra ahí. Ahí se la roba, no, ¿para qué barrame? Una casi no juego mierdas de PC. 2 juegos. No quería tan alto para robar la cuenta. Luego mátalo. No lo puedo matar. Ay, mamelo. Bien cabrón. Andaba en cero cuando quería jugar en el app chira. Y yo no probé el Only App como va en la PC ahora, porque el Only App, cuando lo juego yo iba del culo en la PC que tenía. Bueno, cuando tenía la anterior gráfica, ¿no? Mejor dicho. Porque la PC sí es la misma mierda. Yo lo configuré, el coso este. Ya tengo todo listo para el Tumbado Boy, eso no es súper. ¿No se llamaba así? Sí, Tumba Boys. Pero creo que es algo de México. Pues no, se refiere por el tumbado, imagino, ¿no? Yo digo porque escucho mucha gente que habla de eso, pero pienso que es como que un... No sé. Pipa. Qué rica escopeta, Dios mío, acabé. Qué rica cola. Puta, ay, no qué rico, Estoy usando la R90 en ranks, es una brutalidad. Es muy boti. Me cagaron por espalda, loco. Ah, Pablo Mahuevo, prende chucha tu madre. Pero por ¿Quién dice? El Slayer. El Buit Slayer. Quiero volver a aprender todos los días, pero ya parezco Germán diciendo videos todos los viernes. Sorry, bro, yo sí cumplo. Yo sí... Es que no es por eso, no puedo a veces, no tengo tiempo. No me da chance. Yo con una universidad, con un editor, con una tesis en mi mochila. Verga, me caí, chucha tu madre, soy estúpido. El que le cae ahí, como siempre, ya saben, siempre hétero. Mátalo, papi, gracias. Muchas gracias. Ya está. Yo ya tengo ya todo listo. Qué cochino, bro. Yo voy a jugar 2 partidas aquí nomás. No llevo una. Ay, le fallé las balas.
¿Con quién juegas? Le di unas partidas al Sebas jugarla porque creo que las quería grabar, creo. El sonido está súper alto de este juego. Oh. Ah, es de la música que está muy alta. R90, R9, la cosa es que se entiende, papi, ¿no? Calidad, alta, alta, baja, alta. Okay, baja. De paso, exclusivamente cooperativo, dice aquí el juego, Ahora, ¿escuchas? ¿El juego solo se juega cooperativo o cómo? Sí, solo se puede jugar cooperativo, no puedes jugarlo solo. ¿Está bien, no? Dice, The Past Witness es un juego exclusivamente cooperativo y ambos jugadores necesitan una copia del juego para poderlo jugar. Si necesitas a alguien con quien jugar, revisa nuestro Discord. Pobre, bro, perdón. No, esta partida la perdemos, Está complicado ese punto. ¿Y si mejor nos besamos, señores? ¿Qué hablan? ¿La herramienta es la de Sauce o la de Beige? No recuerdo de quién es. ¿What? No le di ni una bala. Mejor dicho, no le entró ninguna bala. Yo cambié la categoría y todo ahí. Ay, cabrón, se me alcanzó a dar. Oh, no tengo respawn. Voy para el next. No, la cagué. Ah, vaya, le ganaron, GG's. Bueno, si vamos a jugar al Wilson o vas a jugar el tiempo extra. No voy a jugar el The Past Witness. No, ni siquiera me... No sé por qué, pero traté de actualizar Warzone en el iPhone y me pide que ingrese mi tarjeta de crédito por alguna extraña razón. Tengo que eliminar y volver a descargar. Vamos, una partida más, mi Sebas, y ya estamos. El audio está atrasado del juego. Yo lo escucho al perfecto. No sé si será un tema del OBS, pero yo lo escucho, hermano, exacto, la verdad. Bien, gente, con escopeta la rifamos primera partida. Voy a jugar el de Past Waiting con Apple. A ver, mira si la clase es la misma que de acá. Yo creo que sí. Esta clase no me acuerdo de quién es, de quién se la robé. ¿Qué es eso? No sé. No sé. ¿Tirabas y se escucha un segundo después? No. Yo lo escucho bien. Uy, Nuketown. Se viene. Apple juega con DLQ, yo no. Apple sí, yo no. Yo soy malísimo con Sniper. Yo soy peor con Sniper, ¿no? Así dice y me nukeaba con Sniper. En PvP me saca la puta siempre. Nunca he sido bueno con Sniper, chupa, no. Si me fijo ahora y hablas después que se escucha de disparo, bro. A ver. Yo la verdad es que lo escucho del papi. Si no cierra Twitch voy a abrirlo. Puede ser algún error tuyo. The Skyfall. Tienen que hacer puzzles. Exacto. Ese juego es exactamente lo que no soy. Inteligente. ¿Por qué no revienta? Estamos en otra cuenta ayudando. Igual estamos jugando contra la gente leyenda, Como pueden ver, pura gente legendario. Más, hasta un top global, el Rise Best. Uy, tres tops en el equipo enemigo, ¿puede ser?
Oh, casi me lo berregueo. Ay, cabrón, el otro le salvó la vida. Y como una pene, qué asco me das, boy. Tómala por Drive, culo. LG y Simplicity, ¿no? Team Eje. Pero ¿quién verga le dice LG? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tribe, LG y Team Egen, que era Simplicity. Ok. O sea que el boludo sí clasificó. A pesar de no jugar, sí clasificó. Está de coach ahorita, mi imaginación. No, sí está como jugador, pero también como coach. Es como el Pepe. Pepe también estaba ahí. Pepe sí, wow, Pepe sí lo vi bien bonito. Pepe sí lo vi al fondo apoyando al equipo. Y apareció un par de veces en cámara, Goat. El Pepillo. Está muy OVA, loco, estos manes. Y además 3 llevan Fennec. Aquí se me va a complicar bastante. No me quiso disparar, chucha tu madre, te odio, arma de mierda. Ay, cabrón. Aunque sabes que sigo subiendo seguidores en YouTube. Claro, pues eso es lo bueno y lo confiable de YouTube, que tú puedes saber que no subas videos, tipo, los videos a largo plazo te pueden hacer virales o algo. Claro. Es que creo que el video que más vistas tiene en mi canal es el de... ¿Cómo ser Slayer? El mejor video de No, el de cómo mejorar con la puntería. Ah, pues casi. No mames, es que ese video está bien explicado, muy bien explicado. Eso, y a pesar de eso, pues te digo, sin importar el tiempo que pase, la gente va a seguir jugando, gente nueva llegando a COD Mobile. Sí, es verdad. Igual el juego con el que sí me voy a meter a hacer contenido a lo bestia, a lo normal, es en noviembre con el Warzone. ¿Warzone mobile? Obvio, pa. Es lo más llamativo, la verdad. Así que les meto el pene, loco, con una R90 y todos ellos con Fennec, loco. Fíjate unas kills bien brutales, loco. ¿Tienes alguna mítica? Sí, yo personalmente sí, un par. Pero... nada más, en esta cuenta no tengo nada. Ojo, uno se puso escopeta también, me quiere hacer pelea. Nos hicieron spawn, tal vez está allí la partida, Peor que no tengo Ghost, no tengo nada para ayudar a mi equipo. No puede hacer tanto calor. Va a estar complicado ahí. Ah, no, creo que míticas tengo todas, ¿no? ¿Qué me falta de mítica? Sí tengo Holger, sí tengo la CBR4, sí tengo la Switchblade. ¿Qué me falta de la mítica? Pero Maxia no tengo ninguna. La verdad. Maxia no tengo ninguna. Oye, todos jugando con full meta, yo humildemente con una R9. ¿Qué opinan, gente? Todos insanos con Peine, con CBR4 a muerte. Yo tan humilde con una R90. ¿Qué opinan de mi humildad, gente? Yo tranquilamente me coge, me cambio de arma y les parto el culo, pero... eso no, uno siempre humilde.
Maxeo la Krix y la uso como un mes nomás. ¿Yo? Oye, el bicho casi no tiene pectorales, no. Te subí una foto y se lo ve. ¿Qué? De pectorales. El bicho. Cristiano. No sé, no. Ahorita, no, es que ahorita subí una foto del pobre haciendo promoción con alguien. Ay, huevón. Bien. Miren qué humilde el chat, ¿eh? Saqué su arma y todo. A mis fans. A la madre. Que me los veo, la verdad, ¿eh? Ah, ahí se vaya, ahí se la perdimos ya. No, amigos, vienen con toda la puerqueza en las manos, Hasta reactor nuclear. Tengo que sacar otros armas si quiero ganar. Oye, ¿por qué las etiquetas de tu stream dice Manta o Guayaquil? Para que sepa que soy de Manta, Guayaquil. Guayaquil. ¿Por qué O sea, Guayaquil? Porque tú no sabes al marketing. Oye, es cierto, ¿tú mañana vienes a Guayaquil o pasado mañana? ¿Qué pasa, maricón? No vienes mañana. O sea, pues el evento es mañana, pero el pasado, pues no, voy a ir mañana. Mañana recién voy a comprar ropa o algo, porque no tengo ni ropa yo para ir. Vamos a poner un terno, maricón, ya. Que sea el terno azul de Applecito, por favor. Obviamente el terno azul de Applecito. Ahora sí, aquí ya acabé, mi estimado Apple. Voy a cerrar el juego y a decirle adiós al papucho del Sebas. Sebas, hermanito, un gustazo, papi, ¿Por qué no haces top de mejores armas para rushear en Guayaquil sin explotar mi carro en el intento? Eso fue en Santo Domingo. Debe explotar el carro. Oigan, le metí una rastra. Ellos con... ¿Vieron? Reactor nuclear, Fennec, CBR4, silencio mortal. Yo con una escopeta tal, saqué Advance y todo un poco. Además te los doblé de kills, 40-25. Qué guaos. Puedes jugar con la ICR, por favor. Ya no va a jugar, ya no va a jugar, mi estimado Angelo. Ahorita lo que haré es retirarme ya. Bueno, no voy a cortar, voy a jugar otro jueguito de PC con Applezinho. Con el manzano. Con el manzanillo. Como se dice manzana de brasilero, Apple. A ver, si tanto fuiste a Brasil, mínimo tu nombre tuviste a aprender en Brasil. No sé cómo haría. Alexa, ¿cómo se jeca. dice manzana en portugués? Manzana en portugués es maçã. ¿Qué? Maçã. No sé. Maçã. Mesa, que más aplaude. No sé, cabrón, la verga. Está bien pinche raro ese sonido. Y ya tú sa.
Vergonzudo.